Vino la puta madre. Hola. Hola, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buen miércoles. Olis. Pero la puta. El convite que me acaban de meter. Muchas gracias, señor Jarito, yo decía. Señor Defe, señor Squirrel, gracias por esos buenos beats de saludo. Bueno, señores, muchas gracias. ¿Cómo anda, Cero? ¿Cómo anda, Jaritos? ¿Cómo anda, Jaconito? ¿Cómo anda, Cómico? Bueno, Defe y Squirrel también. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy no iba a haber directete, pero mira, todo está bien. Los planetas parecen estar perfectamente alineados. Así que dije, ¿sabes qué? Que salga directete, papu. Puede ser toda una verga, pero ¿sabes qué? Venir a jugar Biomutant es como te renueva un poco las energías, te tranquiliza, te hace admirar lo que es una obra bien hecha. Entonces fue como un... Vamos a jugar Biomutant, loco. Vamos a jugar Biomutant. Así que vamos a sacar la musiquita esta. ¿Dónde está la musiquita? Sacar la musiquita. De nada. Defe, quiero que sepas que quede en tu conciencia que estaba hablando y cuando escuché el ruido se me cerró el tubito y se me abrió el tubito que no era. Y se me fue la saliva por donde no era. Que lo sepa, papu, que lo sepa. Gracias, ¿Cómo anda, señor Lobo Negro? También bienvenido. Bueno, vamos al Goti. Tiki tiki. Al menos no se abrió otra cosa. No, eso sí, pero no, ustedes no se enteran, no se nota porque no, sonoramente no se manifiesta. Pero bueno, a ver. Tiki. Esto acá. Vamos para acá. Cambiamos esto. Olis. Bueno, como cambié de escena. Bueno. Ay, puta madre. Tuki. Esto por acá. Esto por allá. Ahí estamos. Vamos a empezar como cada parte, como se debe. Escuchen. Se viene. ¡Ah! Squirrel, quiero que sepas una cosa. Agarré la botella de agua para tomar el agua que me tiró Cero y casi se me cae a la mierda. Casi se me cae los secos, ¿no? Ay, gracias. ¿Cómo la tengo con Jarito, loco? Gracias, señor Squirrel. Gracias por esos bits. Este juego choto se acabará y no lo creo, pero vale la pena soñar. No, lo dudo. Ahora sí, escuchen. Era esto lo que tenían que escuchar, no el sonido de la alerta. Escuchen. Bienvenido a Biomutant. Qué bendición. Chicos, quiero que sepan. O sea, acuérdense que yo tengo el volumen de las alertas más largo. Más alto que ustedes. Entonces, ¿saben qué termina pasando? Que yo lo escucho más fuerte. Entonces está la risita, me está dando miedo. Gracias, Defe, por esos beats. Muchísimas gracias. Sospechoso que escuches una respiración y pienses en Harry. ¡No! No me gusta que hacen eso, que aten esos cabos, amigos. La negra jungla. Bueno, gracias. Gracias por eso. Han hecho unos combates hoy potentes. Gracias, señor Squirrel. Muchas gracias, señor DF. Ayer la garganta descansó. Y además que aunque no hubiera querido descansar la garganta, me cayó un camión lleno de mierda encima. Así que ni aunque hubiera querido hubiera podido. Pero, ¿me faltó un loot acá? ¿No lo agarré?
¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Viste el combo está bueno? Bueno, tenemos más cosas. No, no, ese combo está bien, papu. Ese combo está... Che, ¿por qué no tengo... No, ¿por qué? Gracias por los bits, papu. ¿Por qué no está el... ¿Por qué no está el loot? Y si yo me dejé este loot, ¿por qué me dejaría yo el loot de un lugar si no está bugueado? ¿Cómo que un camión? Exactamente. Me cayó un camión de mierda encima. ¿Qué haces acá? ¿Quién sos? ¿Qué opinas de que esté sacando el platino de Biomutant? Dice que es un honor conocerte. Ah, mira. No, acá no hay nada. Acá afuera es que supuestamente hay un loot. Se supone. ¿Qué? Antes de abrirlas al medio y ponerle rodajas de limón. Quedan de 80... ¿Qué cosa? A ver, para. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Espera, quiero ver. Me perdí, no logro. Encima acá con Twitch. No, sí, la aplicación. No me adapta la aplicación de Twitch para poder ver las conversaciones. ¿Qué carajo? Yo me acuerdo, sé lo que me explicaste, pero soy como los abuelos, ¿viste? Que le explicas cómo usar el teléfono y después te vuelven a preguntar. Abre el hilo, Dani, pero ¿dónde está el hilo? ¿Qué hilo? Al ¿Se responder. puede desaparecer de tantas formas? ¡Ay, la puta que te parió! Boludo, dale, no me Esto podés... es un regalo de mi señora. Vamos a disfrutar esto. No me podés tirar la alerta después de que este hijo de mil puta me dice... Se puede desaparecer de tanta forma. Gracias, Defi. Regalo de tu señora, lo sincronizó muy bien la cosa, la alerta. Gracias. Gracias, Defi. Ay, cómo me cagué. Cómo me cagué. ¿Verdad? ¿Cómo que verdad narrada? ¿Cómo que verdad narrada? Acá debe... Sí, mira, estaba el loot acá. No sé con qué me habré distraído hablando que no looteamos esto. Pero bueno. Vámonos a buscar las cositas que hay que timear. Que era lo primero. Eso, cabrita. Que era lo primero que tendría que haber hecho. Y en vez de eso me puse... Es que pasa que me empezaron a atacar con un combate... No te caigas. Defe. Me empezaron a atacar con un combito de alerta y me petateé. Y me petateé. Gracias, de nuevo. No me voy a cansar de decirle gracias, señor Defe. Gracias, señor Defe. No se cague que sigo. Gracias. Puta madre, loco. Se maman, porque A todo esto, Rami, ¿si te terminó de seducir mi oferta o lo quiere pensar con más detenimiento? Lo pensaré con detenimiento, señor. Lo pensaré con detenimiento. Pero sí, fue bastante tentadora. Fue muy tentadora. Y probablemente diga que sí. Tal vez me arrepiente, no sé. Negro como el azabache. Como el azabache. Gracias, señor Squirrel. Qué buena respiración. Ojalá pueda respirar. ¿Cómo? ¿Qué? Ya estaba en las últimas, ¿viste? Espera un segundo. Ah, no. Estaba verificando una cosa, escuchando una cosa. Ay, así que bueno, ya saben. Gracias, gracias. Su respectivo. Vamos a hacer esta hermosa parte del platino. Yo creo que la más hermosa de todas. Que es una que te requiere esperar más o menos de 4 a 5 horas. Más o menos entre lo que tenés que ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir y esperar a que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Es una muy linda experiencia, definitivamente. Así que vamos a ir a hacer eso. Para que creo que me confundí. Sí, era acá. Vamos acá.
Buscamos los pececitos. A ver. Para acá. Pero la puta madre. ¡No! Qué oferta, le va a pasar a los nefandos. No, creo que la última vez que le enviaron un culo no terminó bien. Y mira, ¿sabés qué? Lo mejor es que no recuerdo el nombre de la persona que me lo pasó. Creo que por mi salud mental eliminé ese dato. Por suerte. Igual creo que era alguien desde ese entonces que ya ni se pasa, no sé. ¿A cuánta profundidad? Pero sí, fue. No fue muy. ¿Qué nivel sos, Rami? A ver. 49. 49, papu. Che, ¿qué está pasando? Chicos. Chicos, no me deja entrar. Chicos, no me deja entrar. Supongo que será por ahí. Supongo que será por acá. Sí, este era el atajo. Sí. Che, qué random que no me dejara entrar por el ascensor, ¿no? Caíste en mi trampa, Rami. ¡No! No, sí era por el ascensor. Che, qué cosa más random. Decí que yo me acordé de que había como un atajo que habíamos abierto, porque si no. Buenas pibes, espero que anden bien. ¿Cómo andan, señor Circen? Bienvenido. Buen miércoles. DF dice, reiniciamos. No. Por suerte no va a ser necesario, DF. Pero sí te voy a admitir que me cagué. Dije, puta madre. Acá están. Esperamos. Hay que esperar a que salten. Toque. Deberías poder usarlo. Cállese. Dale, papu. Toque. Toque. Ay, no alcancé a agarrarlo. Dale. Toque. Y sí, no voy a poner el timer cuando agarre esto, sino cuando vaya a agarrar los patetes. Ay. Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. Cállese. Toque. Listo. Bueno, sí. Agarramos todos. Así que... sí. ¡Vámonos! Vámonos rápido, porque quiero ir a los patetes. ¿El timer para los bonitos? No, o sea, sí es el mismo timer. Es la misma alarma. A ver. ¡Ah, los tacos! ¿Cómo que te dieron 30 tacos, Cero? ¿Cómo que te dieron 30 tacos? Yo no lo sé, amigo. Entre que el otro día la que vende los tacos te dijo, ay, tengo un taco, tú eres mi mejor cliente, y ahora te da 30 tacos. Aquí hay gato encerrado, amigo. Aquí hay Cero encerrado, ¿sabes? ¿Dónde? Ah, taco. A ver. ¿Qué me das? Taco. ¿Qué me diste? Siento que me pasé un poco de sazón. Perdón. Pasa nada. A mí mientras más sazón, mejor. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo he hecho el combo, Brady, pero bueno. En llamas. Hermano. Facilito. Bien, ahora... Espera, ¿qué me marco acá? Ahí está. Vámonos rápidamente
A los patetes. Patetes. Acá, Cueva Cuac. ¿Cómo que viaje? Loco, todavía no desbloqueé esto, pero la puta madre. Rami, el bot nos hace bullying a todos positivos menos a nosotros. Puta madre. Oh, la sacó muy incómoda. Vamos. Escuchaste, mientras más sazón mejor. Entonces más SSP mejor. No. No, que bien. ¡Ay, se me trabó el juego bien feo! Vámonos a buscar patetes. Y ahí pongo el timer. Es más, lo voy a ir preparando. Loco, ¿qué le pasa? Me está trabando un montón el juego hoy. ¿Qué pasa? O sea, todos los días se traba un poco, pero hoy está como insistente. Tu PC no aguanta algo, Tirrami. ¿Sabés que creo que sí, la gráfica se queda atrás? Tendría que haber esperado un par de años más para meterle una 5090 en vez de la... La verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno. Papu, tienes que aceptar que tu computadora es muy poco para tremendo juegas. Cero. Jarito, ¿podrías empezar de nuevo a tu modo hater, a decir que el juego es una basura? Porque me pica, me estás picando demasiado con el nuevo camino que has tomado, papu. Sé que es contraproducente admitirlo, ¿viste? Pero me pica demasiado. Deberías poder usarlo. Tiki. ¡Eh! ¿Listo? Logrete. Tenemos todos los patetes. ¿Listo? Además que yo no los vine a buscar fuera de Directete. Porque este juego ni en pedo lo jugaría si no estoy directeando. Así que... ¿cómo es? Son los que hemos juntado. Así que este logrito ya está. Nos quedan los pescadetes. Así que... vámonos. Esto no es una excursión. Es algo serio. Papu, quiero que sepas que cambié de opinión gracias a ti. Me convenciste de la grandeza de este juego. A todos los confundiste con Jarito y a Jarito lo confundes conmigo. Así no tiene ningún sentido. Pero bueno, vámonos. Bueno, primero que me pica mucho el lugar este que no desbloqueamos el puntito de viaje, así que vamos a desbloquear eso. Y de ahí nos ponemos full exploración, full misiones. Es más, creo que vamos a ir a vencer al último Devoramundos, al Murk Puff, algo así se llama. Vamos a ir a derrotar a ese, papu. A mí me encantó tanto que me hizo platinarlo, dice. Lo peor es que es verdad. Poco a poco les empiezo a contagiar, les hago valorar las obras videojugabilísticas, incluso si son de calidad cuestionable, empiezan a ver lo hermoso de estas obras. Hasta el punto que le da ganas de platinar. Sí. ¡Ay, nivel 50! El puesto de avanzada Domp. Los Myriad le dieron luz. Yo no juego ni a punta de pistola. ¿Y si Riz te dijera que te juega el Fear? ¿Cero? ¿Tampoco? Para pensar, ¿eh? Para pensar. ¿Tocas pierna? ¡Nah! Veamos. Este punto de avanzada me falta. Papu, si los enemigos calan contigo independientemente de lo que hagas, ¿para qué están los niveles? No lo había pensado. ¿Para qué subimos daño y todo si los enemigos...? Bueno, no sé, tal vez es una forma de hacerte... De decirte... Ah, ya entendí cuál es la lógica. El juego lo que te dice es... Te vas haciendo más fuerte
vas evolucionando, pero los enemigos no se quedan atrás. Sí, exactamente. Jarito dice, qué calidad cuestionable, es una obra maestra. Si no la disfrutás, tenés que ser tremendo manquito, como el periodista de videojuegos del Camhead. ¿Cómo que Camhead? ¿Cómo que Camhead? ¿Cómo? Sí, no hay misión por acá. No sorprende tampoco, la verdad, que no haya misión. Es un sí. Es un sí. Mira, Cero te respondió. Cero preguntó, Jarito, me imagino que lo vas a platinar, ¿verdad? Y el narrador responde por Jarito. Es un sí. Es un sí. No, anoche había visto el... No, anoche no. No, anoche no fue el directo. Antes de anoche, perdón. Cuando fuera el directo. Cuando terminó el directo, vi el clip ese de que estaba en la ruta y decía, chicos, a veces siento que el narrador lee lo que ustedes dicen. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y mientras les hablo del tema... ¡No! 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 Para el que lo coja primero. No. Bueno, les decía que estaba en... que estaba en una ruta y les dije, chicos, siento que a veces el narrador los lee y les contesta los comentarios en su chat, porque justo dice, es un sí cuando ustedes preguntan algo y dijo, es un sí 2 veces seguidas. Y ahora me acaba de decir... Me acaba de decir, es un sí mientras estaba dando el tema. Bueno, a ver. Cada copia de Biomutant está personalizada. Ah, como la de Elden Ring, ¿no? Que estaba personalizada para los drops. Ay. Bueno, listo, terminamos esto. Así que ahora lo que vamos a hacer es venir acá a terminar con el último devorador de mundos. Acá está el Murkpuff. Lo que no sé si me alcanzan los pescadetes para el logro. Según yo, sí. Tendremos que ver si me sale. Igual creo que me sentiría mejor si vamos cuando tenga más pescadetes de esos. Pero bueno, me parece que sí. ¿Sabés qué podríamos hacer antes de seguir? Ir a hablar con NPCs que no haya hablado, ir a buscarlos. A ver. Acá tenía que NPCs nos habíamos dejado. Pebble creo que ya le habíamos hablado, sí. A Jumble también le habíamos hablado ya. Acá hay uno que nos falta, cierto, que este yo lo quería hacer y no lo hicimos. Estaba por acá. Estaba por acá y no le hablamos. No estaba por acá. Estaba... Uy, estoy re perdido, hermano. Estoy re perdido. ¿Dónde es esto? Boludo, no sé ni dónde estoy. ¿Dónde estoy? Ah, por acá. Sí, por acá, por acá. Estaba medio perdido. Por acá, es por acá. Así que vamos... Desde acá podemos ir. Este camino ya lo habíamos hecho, pero bueno, me distraje con otras cosas. Alzo Rami, ¿pensás jugar el Jam King Quest? Puede ser, cambia mucho, se ve muy distinto al otro, pero puede ser, Puede ser. Paseo por el bosque. Puede ser. No lo veo jugando al Jam King Base. Ya me lo pasé, papu. Te habrás perdido los directos. Pero ya me lo pasé. Saludos, abrazos, crack. Vamos. No soporto la musiquita de esta cosa. ¿Para cuándo? ¿Los demás follows? ¿Los follows para cuándo? Algún día.
Vamos para acá arriba. Vámonos. Sí, ya te lo pasaste, papu. Todo lo que te podías pasar. Estás encontrando life hack. No me gusta, papu. No me gusta que estés encontrando el camino. No me gusta, no me agrada. Tantos años, ya sé dónde pegar. ¡No! Ojadito, no acepta el biomundo. Jarito, conociéndolo, sabes que en serio te va a caer el biomutant. Ya te digo, en serio, te va a caer el biomutant. Te va a caer el biomutant. Guarden el rinero. Dios, mi dislexia. El dinero para Rami. Esos nianos se pagan solo. Ah, más bonito, Jarit. Corre como el viento. Tira blanco. Ah, espera, moquitos. Ay. Vamos. Ah, esto ya lo habíamos visto. Sí. Así que vamos a buscar al NPC. Allí tienes Pro ADTK en ese pequeño globo. Tiene una tienda de ropa y un banco de mejora de herramientas. Esto lo ha repetido también hasta el hartazgo con los puestitos que hemos encontrado. Chao, 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 no moleste, no moleste. La cabra. El NPC tendría que estar por acá arriba. Pero que le dije que Janito dice que sea $1, que ese dólar me sirva para arreglar su foquito. Puta madre, mis luces quemadas. No te olvidaste de mis luces quemadas. Bueno, chicos, Jaritos agradece la buena voluntad de los regalos, pero cordial y respetuosamente los rechaza. Hoy al menos. ¿Quién te dice que algún día no tenga ganas de jugar Biomutant? Y a lo mejor hasta se lo compro yo. No, te imaginas, no. Buen golpe. No, es prank, es prank. Es prank. En llamas. A por todas. Además que yo creo que el juego se merece que... ¿Cómo es? Que Jari... ¡No! Ese es mi karma. ¿Sabes qué? No voy a decir nada, papu. Ese fue mi karma por... Te has cargado a uno. No ha quedado mucho de esa cosa. Buen golpe. ¿Sabes qué, Jarito? El otro día, ¿te acordás cuando le cambié de idioma y no decía nada? Y yo dije, no, creo que es normal que sea así. Y ahora estoy viendo que no cierra el orto. Ah, pero lo ponía en otro idioma calladito en las peleas. No decía nada. ¿Sabés que tenías razón cuando lo dijiste?
Tenías razón, Jarito. Para el que lo coja primero. Agárrate fuerte. Por acá. La madre. El Papu decía, estuviste ahí cuando te necesité, ten el biomuta. No. Es que no tiene doblaje en esos idiomas. ¿Qué dice? Defe dice, mi señora me lo quería mandar por Steam, también en Play. ¿Quiere que me case con mi mundo? No. O sea, platinarlo 2 veces. Quería que... No. ¿Te imaginas que el español esté bugueado y tenga 300 más % de frecuencia? Toma ya. Satarra taruga solo para ti. A ver, ¿Ves eso? acá. Vamos a ver que esté todo bien esto. Trago. Chupsa anda cerca. Seguís hablando que le ponga pausa. Qué bonito detalle. ¡Ay, spawneó en mi cara! Ha escuchado lo que te ha pasado y no te habría culpado de dejarlo todo y volver a casa. Él lo hubiera hecho. Dice que es mejor que no puedas. Así, los que son como él se pueden... Mirá el escaquear. pelaje de este juego, es Está rarísimo. impresionado porque se necesita mucho coraje para llegar aquí. Sabe que se habría desviado del camino hace mucho, incluso sin amenazas. La idea de casa le llama demasiado. Espera que encuentres la forma de salvar al árbol de la vida, el mundo y todas las casas que hay en él. También la suya. Si tu casa es importante para ti, bueno, no le importa. Solo quiere que pienses en todos esos que, como él, no pueden hacer nada para salvar las suyas. A veces se pregunta cómo sería la vida si hubiera vivido en otra parte. Una casa diferente, él sería diferente. Supone que por eso has vuelto aquí después de tanto tiempo fuera. El hogar te llama. Le sorprende que el mundo vaya a sobrevivir. Supone que puede quedarse su casa entonces. Cree que intentaste hacer lo posible por mejorar las cosas, y no solo para ti. Ha oído que los Myriad te dieron la bienvenida a su casa. ¿Es tan luminosa y aireada? ¿Te dio miedo de alguna forma? No. Es que son... los diálogos de Teju son muy raros. Las opciones que te dieron... O sea, las opciones que te dan es como... ¿Le tuviste miedo a la casa de los Myriad? Y es como... ¿La odié o me gustó? Porque no, es como... No sé, se siente muy raro esto. ¿Le sorprende eso? Parece demasiado incómodo como para llamarlo hogar. Pero sí es igual que todos los demás fuertes del juego. No importan mucho, de todas formas. Se dice que ahí recién que se llama el tortugo, pero no se parece nada. Es verdad. Lo que ves aquí no es lo que tienes. Parece más Hay un muchas más canguro cosas de lo raro. que uno ve. Se llama Chupsa. Un nombre no es mucho, pero debería saber que se ha consolidado en algo más grande que él mismo. Ahora, con el mundo a punto de ¿Cómo acabarse y anda, todo señor eso, Manuelero? ha llegado Buen la hora de que miércoles. busque una nueva casa que se adecue más a sus necesidades. Dice que para él ha sido fantástico, pero ha madurado. Es hora de irse a algo más grande. Chupsa dice que no hay nada como el hogar. Aunque él lo tiene encima, en mente, alma y cuerpo, siente que está lejos de donde quiere estar. Si de verdad te pones en contacto con algo de la tierra carbonizada como una zanahoria, te pones en contacto con la tierra de una forma en la que sientes la vida. Cuando se vaya, lo entenderás. Uy, me tiró la frase del abuelo, ¿eh? Chupsa se pregunta si ¿Qué has vas visto a cerca entender alguna cuando zanahoria no por la esté? tierra. Hace tiempo que quiere una, pero ahora necesita actuar antes de que sea demasiado tarde. Rami, ¿qué sentís mientras escuchás estos diálogos? Me pongo a leerlos a ustedes.
La gran mayoría de veces me pongo a leerlos a ustedes, pero bueno, te encontraré una zanahoria. Cree que eres la persona adecuada para el trabajo. Me parece que aportan mucho deep lore, Zero, y que cada personaje tiene una personalidad única. Todas son el narrador, pero bueno, tienen una tremenda personalidad única. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, vamos, buscar la casa con radiación. ¡Vamos a mi casa! Acá. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Bichito. Véngase, usted no es parte de ningún logro, pero igual, véngase conmigo. Y la tensión, el olor intenso. Y bueno, es un señor que quiere mudarse, básicamente. Que encima me dijo un razonamiento de mientras más voy madurando, como que necesito una casa más grande, ¿viste? Imagínate, si es un milagro que uno pueda conseguirse una casa, sea chiquita o grande, ¿viste? Imagínate este hijo de puta que dice, no, mientras más voy creciendo, quiero casas más grandes, ¿viste? Primero una casa de un piso, después de 2, después de 3, después una mansión, ¿viste? Defe. Otra más. Uy, ¿qué opinas de que esté platinando el juego, papu? Le gusta que hayas conocido a Gizmo. Corren. Decís cualquier cosa. Te pide que te lo... ¿Y cómo sabés que conozco a Gizmo? Si Gizmo está en la loma del orto. O sea, yo estoy acá y Gizmo está hasta acá abajo. ¿Cómo sabe que...? Bueno. Tal vez de vez en cuando lo va a visitar. Rami, pregunta random. ¿Opinión de las películas de Matrix? Uf. A ver, yo desde chiquito las vi, las películas de Matrix. Y siempre me han gustado. Siempre me han gustado. Las volví a ver hace... No me acuerdo. 7 años, creo. Y las volví a disfrutar como un enano, Las volví a disfrutar como un enano. Además que había comprado en físico un juego de PC de Matrix. No me acuerdo ahora bien el nombre, pero no, era tremendo. Veía las películas y después jugaba un jueguito de Matrix en PC. No, yo estaba, pero era un paraíso, papu. Ahora vamos a cambiarnos la ropa. Estamos en zona con radiación, papu. Antirradiación. Un sombrero elegante. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. ¿Para cuándo jugar el Matrix de Play 2? Puta madre. Hay uno. ¿Cómo? ¿Salió en Play 2 también? ¿Será otro? ¿La disfrutas como Tyrion de la casa Lannister? Sí. Si fuera mi viejo, tiene todo el sentido del mundo. Si al señor lo dejamos solo, llenaba 3 pisos con materiales y cachureo, no. No, sí. Creo que... todos hemos tenido la anécdota o de algún familiar o alguien siempre que tiene esa costumbre de acumular basura. Yo en mi propia familia lo tengo. Bueno, yo no solamente tengo costumbre yo de acumular basura, sino de jugar basura. Todos tenemos al final nuestros placeres culposos. ¿Cómo anda, señor? Sí, bienvenido, buen miércoles. Dice, ¿para jugando los metros? Pero la puta madre. Yo lo jugué en Play 2, no sé si será el mío. Es que no sé si hay más de uno. Pero sí me acuerdo que era una cosa tremenda que te veías la peli y después ibas y te jugabas el juego. No, te vas a jugar la película y te vas a ver el juego, ¿viste? No, te lo puedes ver en YouTube, se entiende. Bueno, esta es la casita. Todo el techo de chapa caído. ¡Que estamos en mi casa! ¡Que estamos en mi casa, chicos! Mira, que los muebles, que los cajones están rotos. También es mi casa, chicos, chavales. Tienes que armonizar las notas musicales. Música para los oídos. Si me dice, estoy hecho mierda, y se me dice, ¿Juan te vio mutan? No sé si peor, pero similar. Si estoy en prácticas en un primario. Uy, para. Sí que son cosas personales. Uno tiene que saber cuándo. Saber cuándo meterse o no, pasarse de chismosa. Pero yo te digo, si lo que quieras contar,
hasta donde quieras contar. A mí me interesa, A mí me interesa mucho el tema de aguantar a los pibes. Uy, aguantar a los pibes. No sé si entendí bien lo de las prácticas en un primario. O sea, practicando dar clases, ¿no? En un primario. No, loco, me intriga mucho. Me intriga mucho. Así que lo que quiera contar, yo lo leo, pero así con el emoji de las uñas pintadas, ¿verdad? Me interesa mucho. ¿Cómo anda el señor Carax? Se dice, hola, hola, mi Remy, ¿cómo está mi tío Fail? Hola a todos los camaradas Fail, ¿cómo anda el señor Carax? Bienvenido al GOTY. No, sí que... Es que también me interesa cómo están los pibes de primario hoy. Esa es otra cosa. También me interesa cómo están los pibes de primario hoy. ¿Cómo va el tema respeto, sobre todo? A ver, para. Acá, coto, me interesa. Nomás te digo, hoy unos pendejitos estaban peleando, tirándose patadas bajo la mesa, cosa que... ¿Qué? Uno lo agarró de las patas al otro y lo arrastró abajo de la mesa. La profe llegó y quería sacarlo y uno de los niños le dijo en voz baja, no joda, profe. ¡No! Ay, che, promete. Estoy en observación ahora nomás. Y si, suponete que no fueran prácticas y vos hubieras sido el profe, ¿cómo se maneja la situación? Porque acá no es hacerse el canchero, ¿viste? Que yo te diga, no, tenés que agarrarlo y darle un sopapo, pegarle un cacheta. No, después vienen los padres, ¿viste? Con la faca. Amigo, ¿qué le pegaste a mi pi? Pero, ¿cómo les enseñan? O sea, ¿cómo tienen que reaccionar ustedes, viste? ¿Cómo se hace? Porque además, encima, si te contestan mal. Negro como el azabache. Mirá, justo que dije, guacho, le pegaste a mi pi, le levantaste la voz a mi pi, guacho. Y el narrador dice, negro como el azabache. Vamos. Oh. Ay, para que me... Oh, no, si me ponen esto porque puedo pasar, ¿no? Ah, no, ¿sí me muero? ¿Hijos de puta? Ah, ahí está la pintura amarilla, no la había visto. Y está complicado, ya que uno de los chicos está diagnosticado con TDAH. La mejor reacción es solicitar ayuda a los superiores. Nosotros como profesores y maestros no podemos hacer nada directamente. Ay, qué jodido. Jodidísimo. Pasa que ahí hay una cosa, más allá incluso de la escuela o de los directivos, que hay una cosa, la educación parte desde casa, ¿viste? Entonces, ¿hasta qué punto se puede hacer algo realmente en la escuela? Si ustedes ponele que les enseñan que tal cosa está mal y después va a la casa y en la casa no se refuerza eso, y me parece que el pibe lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero claro, una cosa es hacer y otra es decir, andamos a controlar una clase con más 30 alumnos. También. Uff. No, sí, es complicado. Pasa que hay un punto que a mí se me hace muy complejo, que justamente por eso te lo preguntaba, porque acá a una persona que yo conozco, que era profesor, que ahora es director de una escuela, básicamente, charlando me contó que justamente por todo esto, viste, de chicos, pibes diagnosticados con distintas cosas, hay veces que como que el decir este pibe está diagnosticado con tal cosa, como que lo usan como una especie de ponerle el escudo al chico, decirle que haga lo que quiera, que golpee, que grite, que maltrate. Y me parece que no va por ahí el cómo lo afrontan, al menos acá las escuelas de acá, digo. Es complicado, ¿viste? Es complicado. Es medio complicado. Desde casa es una bosta, Rami. Ayer tuvimos un proyecto alfabetizador con los padres y el padre de uno de los dos niños le dio plata para que se comporte. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Yo me imagino ese pibe de grande, cómo va a tratar a la gente, ¿no? ¿Cómo se va a relacionar con la gente? Esto no es una excursión, es algo serio. ¡Ay! Che, sí, está complicadita esa que me contás, ¿eh? O sea, es como la de cuando el pibe está muy molesto, le das el celular para que se calle, pero de otra forma al darle la plata.
lo estás chantajeando de cierta forma. Entonces el pibe se va a acostumbrar a que para, entre comillas, portarse bien o hacer lo que el padre quiere, el padre le tiene que dar algo que él quiere. Ahí va por un punto bien complejo, ¿no? Rami, si querés que me porte bien en el directo, regalame el biomo... No, pará, así no era. Bueno, ¿Cero? O sea, si lo querés. Si lo querés. Si lo querés. Si lo querés. De grande ese pibe que va a tratar a las mujeres como prostitutas. Sí, no, y a las personas, a todos. Los va a tratar, a todos nos va a tratar así realmente. Además que seguramente afecte de otras formas que a mí ni se me está pasando por la cabeza ahora. Deberías poder usarlo. Es tremendo como cositas que uno puede ver como esto no está muy bien, no sé qué. Afecta en serio, puede afectar mucho cómo se desarrolla el pibe después. Pero mucho, A veces ni se dimensiona. Te vi a spawnear en mi cara, me caíste encima, te vi. ¡A la mierda! ¿Qué carajo? Pero... Elden Ring dice... No. Che, pero ¿qué carajo? ¿Qué recarajos? Bueno. ¿Es una tortuga? Sí. Como que la casa estaba abajo de una tortuga gigante. De un bicho así. Bueno. Nos estamos mudando, chicos. ¿Saben que yo esto lo he dicho en chiste muchas veces? Algo que estamos haciendo ahora mismo, que yo dije, loco, qué lugar de mierda en el que vivo. ¿Cómo me encantaría traer una pala gigante, levantar todo mi terreno y llevármelo a otro lado? Y literalmente nos estamos llevando toda la casa para otro lado. Estamos mudando la casa. ¡Wow! Que dice... sí, acá en Córdoba están los nuevos modelos de escuelas nuevas que se están implementando. El problema es que en esta escuela le metieron el cambio de una sin tratar todas las problemáticas que ya llevaban arrastrando. Eso es lo complicado cuando no hay proceso de transición, ¿viste? Es medio jodido, che. ¿Y te llevas tu terreno al mundo del biomuta? No, no, ni en pedo, ni en pedo. Es un coloso. ¿Para cuándo yo no sé coloso? ¿Cómo anda, señor Urban? Bienvenido. Buen miércoles. Vamos a sacarnos el casquito este choto, que ya terminamos esto. Un sombrero elegante. Un sombrero elegante. Bueno, sigue la mudanza. Rami, solo por curiosidad, ¿sí que vive en un lugar de mierda por el terreno, la humedad, la gente? No, la gente ya con esto. No, la gente, el terreno, la humedad, realmente o sea, sé que puede causar problemas, pero mi problema es la gente. Mi problema no es ni el terreno ni nada. El problema acá es la gente. Cosa que te rompen mucho las pelotas. Loquitos, drogadictos, asesinos, asesinas. Psicóticos, psicóticas, que sé que en todo el mundo hay, digo, pero en todos lados, sí, pero me gustaría poder elegir un lugar, ¿viste? Donde no lo hayan. Igual les digo, me han contado de casos mucho peores de lo que yo he visto, de lo que tengo cerca, digamos. Así que pasa que tampoco, ¿viste? Ver que otro la pasa peor no hace que te sientas mejor sobre la mierda que tenés que aguantar, ¿viste? Pero sí es verdad que hay cosas mucho peores. Pero bueno. Yaconito dice, acá en Buenos Aires hace unos años la ministra... Uy, llegamos. La ministra de Educación de la ciudad dijo que la docencia era una carrera para viejos y hubo gente que no sabe qué hacer con su vida. Y es ministra de Educación. Wow.
¿Cómo se nota que la pusieron de ministra solamente porque debe... Perdonen, chicos. Perdonen, ya me censuré. Iba a decir algo bastante cuestionable. Perdonen, que me hacen enojar cuando dicen esas cosas la gente así funciona bien. Perdón. Casi me paso. Servicio está en decadencia hace mucho. Requisitos mínimos para aprobar inexistentes, casi forzados a pasar. Hablando de secundaria, demasiadas facilidades, imposibilidad de expulsión y muchos problemas más. Sí. ¿Cómo anda, señor de Caspiro? Bienvenido. Dice, ¿qué onda? Acabo de llegar. ¿Ya encontraste el arbusto? Le gustaría que te relajaras un poco. Se puede pecar de ayudar demasiado, ¿sabes? Caspiro, no encontré el arbustito. Se quedó bugueado y jamás lo pude encontrar. Gracias por recordármelo. Tal vez haya llegado el momento de que vayas a ver a la tribu Pichu. Seguirá por aquí cuando vuelvas. Bueno, sí, quería lootear, no te quería hablar. ¿Listo? ¡Oh! ¡Zanahoria infectada! Véngase. Dije, véngase. ¿Listo? Bueno, misión completada entonces. Lo ayudamos a mudarse al buen señor. Así que... Rami, ¿la loba te sigue o no te sigue? No, Defe, no me sigue. La loba pelirroja me dijo primero que yo era el amor de su vida y que estábamos unidos por el destino. Y después me dijo... No, ya no tengo ganas. No tengo ganas de ir con vos. Podría ser el principio del final. De todo. De todo. Bueno, vamos a... Tiki. Guardamos. Bien. Y ahora... me gustaría... tal vez podríamos... Sí, voy a ver otro NPC. A ver, siguiente NPC. Vamos a ver por dónde anda. Chupsa es el NPC que acabamos de conocer. Trim. A ver dónde está Trim. Trim está por una de las raíces. Por acá. Más con... No, me equivoqué. Está... ¿Por qué raíz está? No, por acá no parece, ¿o sí? No, por acá no. Por acá parece que tampoco. A ver si lo encuentro. No, esto... Ahí no lo voy a encontrar. Bien. Está más como por acá. Está más por... como por acá. Honky. Está como cerca de Honky, parece. A ver... Más como tirando para acá. Sí, está como por acá. Así que... Vamos a irlo a buscar. ¿Qué lugar? Ah, mira, tenemos un lugar muy cerquita. Excelente, vamos acá. ¿Qué dice? Te hizo la gran Tamara, Ramiro. No sabes cómo se siente, Garro. ¿Sí? Sí. Mira, Jarito dice, la ausencia es una profesión hermosa que literalmente moldea el futuro. Y la tipa es una pelotuda. Concuerdo 100%. Esto lo estoy diciendo yo, no es que estoy leyendo a Jarito, pero concuerdo 100% con eso. No puedo negar que he visto jóvenes que son así, que no saben qué hacer y se dedican a la docencia porque lo ven fácil o de rápida. Eso también lo he visto. He visto profesores y gente jóvenes que no... Bueno, es como... Bueno, acá en mi ciudad tenés de todo. Tenés hasta policías, que no es porque tengan vocación o algo así ser policías, sino para cobrar. Y bueno, pasa que acá hay una cosa de corrupción y droga metida en la policía que... es otra cosa. Estoy mezclando temas que son muy distintos. Pero sí, la cosa es que hay gente acá que... Hay profesiones que uno piensa más que... Claro, tienen que estar bien pagas. Pero tiene que haber una cosa de vocación, ¿viste? También para algunas profesiones. Tenés que tener vos algo de... Yo quiero hacer esto. Porque si no, te devora, ¿viste? Te devora.
Como en todos lados, la verdad que hay corrupción y falopa en todos lados. Es verdad, es verdad. Todos los que se quedaron fuera del arca porque Rami estaba caliente por la lobo. No, tampoco porque estaba caliente. No, tampoco así, papo, tampoco así. Rami, no te pones en el lugar de la loba. Y sumado a esto, las escuelas ya tienen libertad de elegir a los alumnos, directamente están obligados a recibir a todo lo que venga de aquí. Desde hace unos 10 años tienen que recibir a todos hasta llenar cupos y literalmente se determina con una tombola qué alumnos quedan en qué escuela. Mierda. Y Yaconito dice, triste pero esperable cuando la carrera está tan rebajada y denigrada que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, que todo lo que hacen es jugar con pibes 4 horas al día. Sí, también hay una cosa de esas, Hay algo de esos. Hay algo de eso. Sí, como por ejemplo que no se tiene en cuenta de que tenés, por no decir la gran mayoría de docentes, no están en un solo curso, tienen que estar en distintas escuelas, en distintas cosas, porque no le da la plata, ¿viste? Entonces tiene que hacer como, tiene que ir de una escuela, termina una escuela, entonces se tiene que ir a otra, después encima cuando llega a su casa, tiene que corregir las tareas, si no lo hace en la escuela, claro, ¿no? Tiene que preparar las actividades, los trabajos prácticos, las cosas. Parece una boludez, pero... no es solamente 2 horitas o 3 horitas que está en la escuela. Tenés primero esa, después te vas a otro turno en otra escuela, y después tenés que... Es una cosa que... Por eso también da tanta rabia. Cuando vos ves docentes que... Casi te pasas la aldea de Fliver. Bueno, eso yo lo viví. Muchísimas gracias, señor Aldebarán. Muchas gracias por ese follow, señor. Bienvenido al tremendo Goti de Biomutant. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, les decía que acá también así tenés tenés docentes. Yo los viví. Yo viví tener un docente tan... que era tan apasionado que hasta me apasionó a mí lo que estaba enseñando. O sea, me intrigó a mí, que después yo sin estar en clase buscaba, porque me gustaba, ¿viste? A tener un docente que claramente googleaba, porque en ese entonces no había chat GPT, ¿viste? Googleaba algo y te tiraba la clase así como escupida, ¿viste? Y le hacían preguntas y no sabía ni qué decir el tipo. No le interesaba, realmente no le interesaba lo que enseñaba. Que también creo que hace mucho daño eso. Pero bueno, son temas complejos, la verdad, bastante complejos. Pero a ver, vamos a humear esto, lo lean todo en un ¿qué? En un PPT. ¿Qué es un PPT, papu? No me da la cabeza. ¿Qué es un PPT? El amanecer debe de andar cerca. Afirma. Pasa que la T no entendía que de qué era la T, papu. Me bugueaste el cerebro, Def. No estaba bugueado. ¡No! El mercader. Mejora de ropa. El dirigible. ¿Dónde está? Por el de Barán dice Cero llegó en el peor juego posible. Digo, bienvenido. Toma ya. Más ¿Te imaginas que haya llegado por el juego? No creo. Se me cayó a mí. Espérenme un segundito. Perdonen, se me cayó mi mi mantita de lana de viejito que me pongo en las piernas porque hace frío. Me siento un viejito, la verdad, contando eso, pero bueno. El NPC se supone que está acá abajito. Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que se te actualizaste tu software, Rami? Se te buguea mucho la mente. Creo que salió un parche
Pero decía algo que lo habían hecho con Vibe Coding, chicos. No sé si saben qué es eso, pero se me actualizó la mente con un parte que decía que estaba hecho con Vibe Coding. Y como que estoy presentando bugs desde entonces, no sé qué es eso. Este lugar se llama Spurftop. El pelajero Trim anda cerca. Veamos. Se me bugueó la cosa con el... Bueno. Hola. Un Parece barbero en medio contento de la que nada. hayas desarrollado tu propio pelaje. No dejes que la timidez se imponga ahora que el mundo está a punto de acabar. Dice que el mundo está roto. No sabe si se puede arreglar, pero de todas formas, va a ser un viaje movidito. Dice que has trazado tu camino hasta un lugar en el que tienes el poder de destruir o salvar a todos. Así que, ¿qué eliges? Ve que tienes un corazón inquebrantable. Sabes que la mejor forma de encontrarte es perdiéndote al servicio de los demás, tal y como hace con sus cortaúñas. Esa comparación. Trim dice que cualquiera que no conoce su historia es como un árbol sin sus raíces. Ah, Tienes que recordar bueno. quién eres y de dónde viniste. Se pregunta si has pensado alguna vez cuál es tu lugar en el mundo, lleves el pelaje corto o largo. Lo importante es que tu aspecto refleje tus entrañas, ¿no? Déficit de Vibe Coding es alguien que programa solo dejando toda la idea a cargo. Exactamente. Ahí eso explica mucho entonces por qué mi mente está en este estado. Papu, no te quiero decir, pero eres un viejete. ¿Cómo ¿Cómo que soy un viejete? Ya estás confundiendo a tus nietos. ¡Mentira! ¡Mentira! Aldebarán dice a disfrutar del nuevo Rami. Muchas gracias, señor Aldebarán, bienvenido. Qué cosa que justo con este juego me enganché, pero bueno. Está bueno igual, tremendo Te hace Gotti. Vas a ver, sentirte vas a como ver. quien eres de verdad. Ponele. Cosa que ni yo sé. Se imagina que quizá tengamos más estilos distintos en el futuro. Todavía se pueden pasar buenos ratos en el mundo. Sabe que has estado esforzándote para que las cosas mejoren. Dice que es bueno que estés trabajando con la tribu Myriad. Aunque ahora vivamos en un mundo de locos, confiesa que las tribus con una buena mata de pelo le agradan estéticamente. ¿Te gusta el pelaje de los Miriam? Afirma que no tiene mucho margen para trabajar y que esas orejas suelen ser molestas, pero vaya, el pelaje es pelaje. Pero cree que eres más importante que quien sea con el que estés trabajando. Tú eres quien se mancha las manos. Dice que apenas llegan visitantes y que nadie parece darle importancia al pelo estos días. Como poco, es un barbarismo. Ay, no puede ser el Dice que todos chistaco. parecen ocupados con el hecho de que Es el un mundo se va al garete. barbarismo. Se presenta como Trim y dice que se encargará de ti y de esa monstruosidad capilar. Te escuché reírte, narrador, hijo de puta. Te escuché como dijiste monstruosidad capilar aguantándote la risa, pedazo de mamagüevo. Dice que se cansó de ver miserias peludas desaliñadas afear el mundo. Tiene un problemilla. Sus dedos tijeras se han oxidado por la contaminación y sin ellas su existencia pende de un hilo. ¿Me vas a mandar a buscarte unas tijeritas? Su amigo Juju debería tener un par de dedos tijeras de sobra, ya que siempre suele estar en el zigzagueador. ¿Quizá se las puedes coger? Sí, dale. Voy, me No cojo, sabe quién Juju. te hizo el frankencorte, pero le dará estilo y en un periquete tendrás un peinado. ¿Cómo de que primera. Coge los frankencorte? dedos tijeras. Si le das las tijeras, te pondrá. ¿Cuál le dice a bien todo esto, punto. Rami? ¿Te acordás de mi vecina? Sí. La que juntaba un montón de basura, la que hacía no sé qué cosa en la pared, la que creo que me dijiste que la habían llevado detenida. Si no me acuerdo mal, o era otra vecina, no me acuerdo, pero sí, tiene lore. El barbero. ¿Y cómo quedó? Yo, bárbaro. Me dejaba todo, pero raso. Todo ahí, ¿viste? Peladito, peladito, cortecito militar de mierda. Y yo de... Sí, está bien, papu, está bien. Bueno, ahora... ¿Dónde? Hasta acá está el NPC. Bueno.
Sí, vamos a hacerle la misión. Vamos a hacerle la misión. Caritos dice: ese peluquero era un pelotudo. Tienes que enseñar a tu montura quién manda. ¡No! Ahora nos amarga la vida poniendo música a todo volumen a las 3 de la mañana mientras ella se va y deja la casa sola. No, loco. Qué tipa más. Ay. Sí, bueno, no sé, en su cabeza. ¿Por qué hace eso? ¿Hace eso para joder? ¿O tiene problemas mentales y en su delirio puede creer, no sé, andás a saber qué cosa? ¿Podrá creer que dejando la música la gente no va a pensar que la casa está abandonada? Yo creo que es al revés, pero bueno. Para acá. Los Munsters duermen aquí y son tan desastrosos como te imaginas. Bueno, ya vendremos a limpiar esto, Lo que quiero hacer ahora es ir a la misión, después limpiamos. Satarra taruga solo para ti. Satarra taruga solo para ti. Creo que es una combinación de problemas mentales y que por lo general nunca está del todo lúcida por razones que se pueden imaginar. Complicadete, papu. Bastante complicadete. Sí, no, y encima, ¿qué haces? Porque suponete que llamas a la policía. No van a poder entrar a la casa, ¿no? No se puede entrar si no tienen una orden, no pueden entrar, ¿o no? Bueno, que acá las policías son tan chorros que acá sí se meten a las casas sin ninguna orden. Pero mira, bueno. Satarra electrónica Para hacer cosas para buenas, supongo que ahí sí van a decir que Deberías necesitan poder algo, ¿no? usarlo. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Yo me acuerdo. Un punto de disputa entre tribus. No puedes sino preguntarte qué es tan importante para que se luche por ello. Que yo me acuerdo que cuando era chico hubo un momento, una noche, era súper tarde, donde se metió la policía al patio y escuché cómo manotearon la puerta. O sea, se querían meter a mi casa. Y resulta que... ¿Cómo es? Se les habló, no se les abrió la puerta, claramente. Y habían dicho que supuestamente se habían metido unos pibitos a robar. Una huevada, eran unos peluches, una cosa así, no me acuerdo qué era. Y que no sabían si se habían metido a la casa. Y yo de... no sé, permitime dudar, papu, Porque por más que te digan que sí, no, que como no sabíamos si estaba en medio de... estaba el delito en proceso y no sé qué, viste, en medio del delito. Y bueno, pero no sé qué. Manotearon la puerta de atrás de la casa. A mí, eso, la concha de tu puta vieja. Me mataron. Algo que no me olvido más, Tengo un asco, hermano. Unos hijos de puta. Te estás metiendo con mi familia policía, papu. Te voy a funar en Twitter, vender falupa. Es un trabajo súper noble. Hola, Riz, ¿cómo andás? Llegaste para verme morir, Riz, puta madre. No, sí, peligrosísimo. A lo mejor. Además, me enteré después, ya de grande, que un pibe que acá del barrio, que se dedicaba básicamente a la droga, entró en la policía. Entonces como, qué bonito, papu. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, vamos a ver si ahora sí le gano, si no me matan. Bien, primera fase. ¡Sas! Esperamos que fase de nuevo. Bien, tercera fase. Y ahora te morís, papu.
Pa' casita, perre. Sí, o sea que me dio risa porque el narrador dijo que había como una pelea entre facciones, pero yo vine acá Para el que lo coja y solo primero. había un bicho gigante en pijama, brody. O sea, ¿de qué pelea de facciones me estás hablando? No entiendo. Bueno, a ver, el objetivo es acá. Vamos a ignorar esto, este lugar, lo vamos a ignorar, vamos a la misión. Ya después empezaremos a hacer el recorrido de exploración, esas cositas. Papu, ¿no crees en la redención? Los polis también necesitan un chute de vez en cuando, no. No. Qué feo pijama del bicho. Llegué para el momento más emocionante del juego. Exactamente. Es la parte más alta de la oquedad. Un hueco gigante que Toxanol cavó en el bosque para sacar cosas de la tierra. Mira, satarra electrónica para ti. Esto lo estoy haciendo ya que estamos. DF. Ñam. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. De hecho, la policía, avistamos un masculino entrando en el patio de su casa. Necesitamos acceder a toda la casa y llevarnos todas sus pertenencias a la comisaría para buscar posible contaminante, especialmente esa computadora brillante. Seguro la podemos vender, llevar a nuestros forenses. Sí, además que algo gracioso. Se llevaron un par de peluches, unas cosas así, de decoraciones que teníamos, ¿no? En ese momento. Y como evidencia, nunca lo devolvieron. Nunca fuimos a buscar, nunca lo devolvieron. Se lo repartieron entre los policías, las familias, se lo habrán dado a sus hijas, a sus hijos. Son unos hijos de mil putas. En todos lados, en el correo, en la aduana, en la policía. Está todo igual de podrido. Es una poronga. Toma ya, satarra taruga solo para ti. Bueno, acá donde yo vivo es muy sabido que se ven policías yendo a casas que saben que la gente se fue de vacaciones o algo y se meten a robar así de una, sin problema. Sin problema. Y nadie dice nada porque, claro, va a decir, está obstruyendo no sé qué y te llevan detenido, te agarran ahí. Bueno, acá había pasado de un pibe que lo agarraron en la calle con una bolsita de marihuana en el bolsillo, ¿viste? Bueno, le pidieron el DNI, lo agarraron, lo tiraron en el coche y le empezaron así como a patear. Y lo tiraron al piso a la calle y le partieron la cabeza y el pibe se murió. Y no pasó nada, los policías no les hicieron nada, no pasó absolutamente nada. Y yo decía, hermano, tenés asesinos, tenés gente que maneja todo el tema de la droga y te la agarraste con un pelotudito, un pibe de que no sé cuánto tenía, 17 años, que fue y se compró una bolsita de marihuana para armarse un porrito y lo mataste, lo reventaste. Y vos lo ves y decís, mierda, hermano. La puta madre. Qué cagada. No te estoy diciendo si está bien o mal que un pibito de 17 años esté con una bolsita de marihuana, pero vos comparás el daño que hace eso con otras cosas que están pasando y que se hacen los pelotudos y te da bronca, La ¿viste? tienda de Juju está por aquí. Y encima en eso alguna parte. pasa desde mucho antes que yo nazca. Pasa. Siempre ha pasado. Acá había una frase Podría ser el principio del final. de cómo al tipo, al asesino, al abusador, al criminal de cosas jodidas, no le hacían nada. Y al que se metía en el patio a robar una gallina, lo dejaban 10 años preso. Eso era mucho antes que yo naciera. Siempre estuvo eso, ¿eh? Y es una cagada. Que te metías al patio a robar una gallina y estabas preso de por vida casi, ¿viste? Horrible. Pero sí, funciona así. Pasa que... Eso sí, igual en todas partes. Sí, sí, y desde mucho antes que yo naciera, ¿eh? Qué tremendo. Un momento, mi pobre angelito, dice Rick, ¿cómo? Por razones como esas, es que uno pierde totalmente la confianza en ellos. Como el barrio donde vivo no es del todo seguro, no te imaginas la cantidad de veces que hemos llamado porque hay un tiroteo o algo y no viene nadie. Y cuando vienen se van sin llevarse a nadie con bolsitas blancas. No, sí. Está podrido. Bueno, había visto incluso, hay una pelea entre las
¿Está Will el de la derecha? No, no, es como un coso de estos. ¿Cómo es? Donde pones los expositores como de ropita o algo así. Yo también pensé que era un bicho que le faltaba la cabeza. Pero no. Yo también me lo quedé viendo. Se lo dije, ay, ¿qué es esto? Hola. A Juju le emociona conocerte. Incluso en estos días tan aciagos, donde las luces se están apagando, eres como una nueva colección primavera-verano. Papu, no me voy a comer tu love bombing, ¿sabes? Hubo una loba pelirroja que una vez me dijo que el destino nos había elegido para estar juntos y que estábamos destinados a ser el amor de nuestras vidas el uno del otro. Y ahora vos, hijo de puta, me decís, ay, eres como una colección primavera-verano. Anda a cagar. Asegura que hace ropa que te ayuda a declarar quién eres. Cree que tienes el poder de cambiar el destino del mundo, para bien o para mal. Quiere que lo salves con estilo. Sabe que tienes el corazón de alguien heroico. Quiere que también lo parezcas. Opina que debes indagar más en tu pasado y recordar cómo estaba cosido. Necesitas seguir ese hilo para saber quién eres y a dónde vas. Se pregunta si alguna vez te has parado a pensar en cómo serían las cosas si hubieras elegido otro estilo. Es increíble cómo una costura en un lugar adecuado puede cambiar las cosas. Me gusta lo que yo. Le parece bien porque tu atuendo te queda que ni pintado. ¿Recordar el pasado? ¿Para cuándo ver los recuerdos de Ima? Uy, ahí los leo, que veo que hay chismecito. En orden. Llevaba mucho tiempo yendo cuesta abajo y sin frenos. Te da las gracias por remendar los agujeros del mundo. No es perfecto, pero es el único que les cabe. Le parece bien que trabajes con los Myriad. El Sifu tiene muy buen gusto y estilo. Afirma haber hecho su favorito, el que el Sifu lleva todos los días. Pero basta de hablar sobre ellos. Quiere hablar de él. Se pregunta si también lo puedes ver. Los hilos más comunes que unieron a todos durante años están rotos. Pero por suerte es bueno suavizando las cosas, eligiéndolas elegantes y mejorando. Rami, ¿te acordás el nombre de todos los NPC? No, por supuesto. Yuyu, Gizmo, Loba. Trabaja mucho con el estado de ánimo. Whis, Chuchu. Sí. Dice que enterramos a nuestros muertos con lo mejor, no lo peor. ¿Por qué debería ser el fin del mundo algo diferente? Ahí empezó a sonar la alarma. Algunos incluso creen que hace magia porque cambia cómo te sientes. Ahora vamos a buscar los pescadetes. Así consiguió el nombre de Juju. Ha estado cosiendo toda la noche. Tiene fibra todavía por arreglar, pero se ha quedado sin bobina. Su reputación. Alarma de pato. Uy, ¿sabés qué Riz te perdiste? Terminamos los patetes. Te perdiste cómo agarramos los últimos patetes. Una atada a una cometa volando libre. Hará lo que pueda por ti si le consigues esa bobina. Cree que llevas tu ropa interior por fuera, pero sí. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Nos manda allá a buscar la bobina. Lo que el viento se llevó. Ah, bueno. La referencia, papu. Bueno, vamos a guardar y vamos a buscar los pescadetes. Estaban por acá, así que vamos a venir desde acá. Ahora sí, los voy a leer. Chaconito dice, yo vi una vez un video de una cámara de seguridad, grabó como dos policías se bajaron del patrullero para cagar a trompadas a un tipo que limpiaba la vereda en su casa. El motivo, uno de los polis creyó escuchar que el tipo los insultó. Es que está viendo una... O sea, estamos en un punto donde la gente le tenemos bronca a los faloperos, los pibitos estos, ¿viste? Estos mafiositos, agresivos, que van, que roban, que cagan a trompada, que violan, que matan, todo. Pero a quienes lo tienen que solucionar, también les estamos mucha gente agarrando bronca y rabia. Y es peligroso eso, cuando le tenés bronca al criminal y a quien se supone que lo tiene que agarrar y juzgar, que eso es otra cosa que viene después, que también está corrupto y roto. Hay un problema. Porque hay una cosa de abandono desde todos los lados. Y ahí hay un problema, ¿viste? Hay un problema. Porque termina siendo la ley de la selva, básicamente. Y hay un problema con eso. Pero bueno, Skull dice, hablando de eso, tengo un chisme que puede que les haga hervir la sangre. Hace poco acá me aprobaron un proyecto de ley que no
que no es ley. ¿O cómo que no una ley? O sea, varias. Para que los mayores de 75 años, independientemente del cargo y la gravedad de su crimen, puedan ser exonerados por tema de edad y salud. Ah, eso acá también hay, Eso acá también hay. Que creo que después de los 75 o algo así, pueden pedir irse a la casa por ser mayores y tener problemas de salud. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Al tipo no le importó lo que hizo, porque a mí me tiene que importar si el tipo tiene muchos años, o si tiene diabetes, o si tiene hipertensión, y que se joda, ¿viste? Que se muera en la cárcel, ¿qué me importa? ¿Qué carajo me importa? Que, bueno, ya siendo viejo ya no sirve, ¿no? Claro, lo que voy a decir. Pero si es un tipo, bueno, pasa que yo tengo una opinión, la verdad, claro, es mi utopía en mi cabeza, ¿viste? Que a los crímenes bastante jodidos, que sabés que el tipo no debería salir más de la cárcel, y sacale los órganos y dáselo a alguien, ¿viste? Si no está jodido por la droga o los órganos están dañados, tienen problemas, y ¿viste? Mandalo para el otro barrio y sale los órganos para ayudar a alguien que aporte un poquito a la sociedad, o por lo menos que no destruya la sociedad, ¿viste? Pero bueno, esas son opiniones cancelables mías, ¿no? Son cosas mías, hermano, ahí que se me pasan por la cabeza. Reis, el otro día leí que una señora... Espera. Así por acá. Que una señora abusaron de la hija de ella. El criminal solo le dieron 12 o 6 años en la cárcel, y cuando salió se encontró con la señora y se burló de ella. Y la señora va y quemó al tipo en un local que estaba con gasolina. Al final ella terminó en la cárcel, pero salió por buen comportamiento, apelaciones, y el tipo murió 5 días después. Bueno, me alegro. Y qué horrible debió ser para la madre esa situación. Qué cagada. Qué cagada que un sistema esté tan podrido que haga que la víctima, que claro, no fue la víctima, pero en parte sí fue víctima, porque la persona que quedó lo sufre el resto de su vida también. Es horrible, ¿viste? Que el sistema funcione tan mal que termine haciendo una cosa así. Me parece del snap. Dale, la concha de tu madre, puto bicho de mierda, que no puedo ni hablar, hermano. Pero la puta madre. Joven para abusar de alguien, pero muy viejo para ir a la cárcel. ¿Qué cosa? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿A cuánta profundidad crees que estás? Taco. ¡Al fin, loco! Dice. A ver, dame mi taco. Taco. A ver. ¿Creíste que no me acordaría? ¡Eres mi mejor cliente! Ay, espera. Cero. Te pillo en la cara, Rami. Te iba a decir eso. ¿Sabés qué? Me hizo acordar una profesora. Cero. Lo que acabó de pasar. No. El otro día, la señorita esta vendedora de tacos que te tocó a vos, te dijo que era su cliente favorito. ¿Te acordás? Yo me acuerdo, yo no me olvido de eso. Que era su cliente favorito, que cómo se iba a olvidar de vos. Ahora fui a comprar yo los tacos y me dice, ay, son mi cliente favorito, ¿cómo me iba a olvidar? Tira la misma frase. A ver a quién se pesca. Mirá vos. Así le dice a todos. Así le dice a todos, ¿verdad? Me acuerdo, o sea, dije lo de la profesora porque me acordé de una profesora que tuve de... ¿Cómo es? De gestión y administración de empresas, me acuerdo. Que a un compañero le tiró un comentario así de qué lindo como explicás, transmitís como mucha tranquilidad, algo así le dijo al pibe, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó? Que el pibe resultó ser un pajín raro, pajín mal, no pajín, digamos, rarito, incómodo, medio... No, pajín del pajín que se pone un poco intenso, de ese tipo, bueno. Y entonces la profesora no le volvió a hablar, ¿viste? El tema es que hubo otro día que yo estaba
La verdad que la tipa había llevado una tarea que era una pelotudez. Entonces lo terminé y me puse con el teléfono. Me puse ahí, me había llevado un cubito Rubik chiquitito, muy chiquitito. Me lo puse ahí, viste, a pelotudear. Me acuerdo que en ese entonces estaba toda la mierda de criptomoneda. Entonces yo abría Telegram, veía si había subido, se había bajado. Me ponía a ver toda esa huevada ahí, los canales que te ponían actualizaciones automáticas. Bueno, para que pongo el timer para el pescadete. Ahí está. Bueno. Y me acuerdo que vino la profesora esta, ¿viste? Ya está amaneciendo. Y encima yo tenía una compañera que se sentaba conmigo. Entonces lo vio todo, ¿viste? A la profesora le chupó un huevo. Yo les conté, esta anécdota yo ya se las conté a ustedes. Que me empezó a preguntar la profesora del cubo de Rubik, una cosa así, ¿viste? Y me empezó, y después de que yo le dije, básicamente, porque le contesté lo que me preguntó, me puso así como la mano en el hombro y me dijo la misma frase que le dijo al otro. La misma frase que le dijo al otro. Me dijo, ay, Ramiro, qué bien lo explicas. Me transmitís una paz y una tranquilidad. Y yo me la quedé viendo y no sabía qué contestarle porque era una situación de mierda. Es una situación donde estás con una mano en el hombro que sabes que no tiene que estar esa mano en el hombro y que no sabes qué contestarle. Y encima después la risa por dentro de decir, hija de puta, ni siquiera se te ocurre una frase distinta. ¿Viste? Y yo le dije gracias porque no sabía qué más decirle. Era una situación incómoda, me puse nervioso, no me gustó. Y cuando se fue, cuando terminó la cosa, la compañera que estaba sentado al lado me dijo porque la profesora no era tan grande tampoco, ¿viste? No debíamos estar muy lejos de... Entonces dijo, pendeja desubicada, así, pendeja desubicada. Y yo le decía, shh, shh, porque estábamos en el aula todavía, no estaba la profesora. Pero como que se enteran todos en la escuela cuando una hablas y están todos escuchando a ver qué dicen. Entonces yo, shh, shh. Pero sí, la verdad, cosas muy bonitas, cosas muy, muy bonitas. No, a ver, Ramiro, qué bien que explicás la anécdota, me transmitís una calma tremenda, me la ponés como pico de diamante. No. Encima que con esa profesora yo tuve problemas después. Porque yo me enojé con ella, porque nos hizo algo al curso y yo me enojé. Y me peleé con compañeros también. Porque me enojé, nos hizo hacer perder el tiempo. Creo que esto ya se los había contado a ustedes. Que quería hacer como que hiciéramos una cosa de actuación y compañeras buscaron la ropa, nos armamos un guión, hicimos de todo y resulta que la hija de puta no vino el día que teníamos que hacerlo. Y vos decís, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, la compañera tuvo que pedir prestada la ropa a lugares concretos y como que nos cambiaron el día. Y cuando nos enteramos de por qué no vino la profesora, es que explotó todo. Porque primero dijo que estaba enferma y después nos enteramos que se había ido de viaje a, inserto comillas, ayudar a un amigo. Y bueno, la compañera esta que se sentaba al lado mío me dijo, se la fue a dar en la pera. Se la dio en la pera el fin de semana, porque era el lunes que tenía que venir. Y no vino el lunes, vino el martes. Dijo, se la dio en la pera el fin de semana. No se despertó y se inventó lo que se pudo inventar. Y a mí me dio bronca. Y yo no quería hacer esa actuación de nuevo, porque, o sea, preparamos todo. Se lo di. Ah, ya me acordé. Hicimos la actuación a otro docente. Y después la hija de puta, cuando volvió, quería que lo volviéramos a hacer para ella. Eso fue lo que pasó. Por eso me enojé. Todos se enojaron. El problema era que estaban todos más o menos calladitos, ¿viste? Y yo si me la llevo, si me quiere desaprobar, y me la llevo, que si por cómo funciona el sistema me va a terminar probando, ¿viste? El tema era que cuando vino, dijo, bueno, chicos, trajeron las cosas para hacerlo de nuevo. Y yo le dije, profe, ya lo hicimos y usted no pudo venir. Yo fui respetuoso, porque le podría haber dicho, usted no vino, así no, le dije, usted no pudo venir. Encima yo lo remarcaba, ¿viste? Y le dije, ya lo hicimos y no pudo venir. Pero dijo, ay, pero chicos, yo los quería ver, ¿viste?
Y yo le dije, bueno, así es la vida. Con respuestas que yo doy en general, ¿viste? Cuando me dicen cosas que medio así, yo tiro, ¿viste? Comentarios, y bueno, así es la vida. Y bueno, papu, cosas que pasan. Yo tiro ese tipo de respuestas, ¿viste? Para no decir otras cosas, yo suelo tirar ese tipo de respuestas como generales. Es como, cero, al pizarrón, cero. Cero se va a acordar. Cuando tiraban ciertas cosas, ciertos comentarios de cosas que eran claramente o inventadas o raritas, yo tiraba la de... ¿Cómo era que? Yo tiraba de... Suerte con eso, papu. ¿Vos te acordás, Cero? ¿Vos te acordás de esa? Porque después me tiraste una referencia en vivo y en directo repitiendo la misma frase. Yo la capté, papu. Yo la capté. Bueno, esa frase también la suelo... Algún día... Bueno, esa es otra, ¿viste? Esa es otra. La de algún día, esa es otra. Pero esa ya está evidenciada porque ustedes la conocen. Bueno, la cosa era que yo le dije eso, ¿viste? Y después, cuando se fue la profesora... no, bueno, perdón, me faltó una parte. Que me decía de... como que se la agarró conmigo, ¿viste? Y me decía, ay, Ramiro, ¿no lo querés hacer de nuevo con los chicos? Algo así. Y yo le dije, la verdad que no, ya lo hicimos. Ya lo hicimos y ya le habrán... Yo le dije, ya le habrán pasado la nota o cómo lo hicimos. Y ponía cara, yo me enojaba, ¿saben que yo me enojaba? Y esto, ¿a qué viene? Me acordé de Loba. Por eso se van a reír, pero me acordé de Loba. ¿Por qué me acordé de Loba? Por algo que dijo Riz, me acordé de Loba. Porque la hija de puta, mientras yo más, digamos, le decía que no lo iba a hacer y que le llevaba la contra, más ponía cara como que le gustaba que la pelee. No es que la traté mal, porque no la traté mal, pero no le iba a dar lo que quería que le diéramos, ¿viste? La actuación de nuevo. Y sentía que mientras más la picaba, más sonreía, y yo me enojaba. Porque decía, ¿qué sonreís, hija de puta? ¿Por qué estás sonriendo, hija de mil puta? No es que te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que no lo voy a hacer de nuevo. ¿Por qué mierda estás sonriendo? Y me acordé de Loba porque Riz dijo, lo que pasa, Brady, es que a Loba hay que tratarla mal. ¡Da! Es una guarida de un monstruo, seguro. Y como que me dio por los huevos, porque ahora estoy contando esto, me estoy acordando, y me da rabia, Brady. Me da rabia, Brady. O sea, ¿por qué la gente busca, la gente le gusta lo que sabe que no puede tener o lo que le dice que no? ¿Por qué son así, Brady? Pero que sí, que la vivido es horrible. Como de salir de acá. Te dice que no, Brady. ¿Por qué son tan pesadas? O sea, salí de acá, mierda. Ramiro Chan, lo explicaste re bien. No. Puta, me hiciste decir DF. ¡Puta madre! Yo le apliqué a Cero su propio lenguaje. Ponele. La de ponele también la tirás acá, Riz. Cuando digo, che, este juego tiene cosas buenas. Yo te he leído, Riz, decir ponele. Te he leído, Te he leído. Jarito dice, me decía gracia que otras compañeras más no amigas me decían que la puteara y todo. Y a mí la verdad me valía verga. Solo me pareció una pelotudez, perdón. Mentira exponerse así. Creo que leí mal, leí al revés lo que estaba. Leí el final y ahora voy a leer el principio. Bueno, ya es como una compañera que justo se enfermaba en mi cumpleaños. Y luego se ponía a andar en bicicleta por el pueblo, la pelota. No, a mí es que hay gente muy boluda que se inventaba unas cosas y después ni siquiera se daba cuenta de que se estaban cagando ellos mismos en la historia que se inventaban. Pero moquitos. Bien. La cosa, les voy a contar. Bueno, no les digo. Otro día. Sí, vamos a hacer. Es maravilloso. A buscar esto. Pisame, papu, y decime que nunca vas a volver a grabar el Darkest. Digo, papu, qué gente extraña y desagradable. Che, ¿viste cuando Burban viene y cuenta lo de que le dije que lo iba a pisar y no sé qué cosa? Yo intento decir, ¿qué? O sea, ¿qué me habrá dicho para que yo respondiera una cosa? ¿Qué me habrá dicho? Porque es muy raro que yo dé una respuesta así.
sea, de que no sé por dónde tengo que ir, brody. O sea, tengo que conseguir una bobina de cometa, pero como que no sé por dónde tengo que ir. O sea, está como súper arriba, brody. Toma ya. Más restos No, electrónicos. no, dejes picando cuando... Es que, ¿saben qué pasa? Que son cosas que yo ya les he contado. Y siento que cuando le empiezo a repetir cosas que ya les conté, me siento como un viejo choto, chicos. No está bueno tampoco, ¿sabes? ¿Y el narrador japonés? En Japón. En Japón. Buen golpe. Te sentís porque los zorros... ¿Cómo? ¿Cómo anda, señora Mason? ¿Que va a pisar a Urban? ¿Cómo? ¿Por qué no es el cosa? ¡Minex! Digo, muy mal. No. Papu, te queremos así, viejete. Contanos la misma historia. La misma historia 8 veces. ¿Por qué justo 8 veces? Si puedo preguntar. Podrías haber dicho muchos números. Escuché malo, Rami le dijo Urban a Jarito. Conté algo que había dicho Urban. Si después se me mezcló y le dije... Mete la llave y gírala. puede ser que después se me haya mezclado. Es un sí. Rami, cuando el abuelo te cuenta una historia que te contó 88 veces, uno se siente y la escucha como la primera vez. Y la disfruta como un enano. Con Alzheimer. Bien. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. No me digas, papu. A ver, tenemos que buscar una forma de eso. Tiene que haber una pintura amarilla. ¡Capcom! ¡Capcom! Defe dice, Rami, si pisaste a Urban, a mí también, por fin. Bien fuerte y con tacón. No. Bueno. A ver. ¿Por dónde querés que trepe? Es un aibarisco. Perfecto para aprender a escalar. ¡Oh! ¿Y dónde está el aibarisco del que está aquí entre nosotros, papu? El aibarisco. Buen golpe. Loco. Curate porque... Que debo decir que lo que contaste de tu profesor a mí me genera repulsión y que alguien que te enseña se comporta así. Sí, o sea, fue acoso. Uno se ríe del incómodo que fue. Todas. Pero realmente esa cosa es una mierda lo que hizo. Se lo hizo otro alumno y también me lo hizo a mí. Incluso si no había diferencia de edad, realmente no importa la edad, ¿viste? El del profesor si es muy grande o si fue acoso. Realmente fue acoso. El narrador es acoso y está cerca, ¿eh? Veo que está cerca. Pero sí es una comida. Yo realmente creo que por una cuestión... no sé, supongo de que lo estoy contando acá con usted y todo. Yo le veo el lado chistoso y me río, pero realmente sí fue una cagada. Porque fue un salón de clases, todos mirando. Fue una mierda. La verdad que fue una mierda. Como que no encuentro por dónde trepar, brady. El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Y a mí me encanta porque después cuando alguien cuenta una anécdota así, acá, mira, acá está, de acoso o cosas peores todavía, ¿viste? Así de profesora, todo ese tipo de cosas, tenés a los pelotuditos en red diciendo, ojalá, el sueño del pibe, ojalá yo ser ese pibe, qué pelotudo, la denunció, qué pelotudo, ya me hubiera gustado a mí. Qué gente pelotuda, hermano. Qué gente pelotuda. Tienen tan carcomidas la cabeza por el porno que no piensan en serio que lo horrible, vivirlo en serio es una situación horrible. No es todo, ¿cómo me hubiera gustado? Lo entienden, una poronga. Vivirlo es horrible.
Pero bueno. Sí, exactamente. Solo al menos uno se ríe. Porque si no me pongo a reír, me pongo a llorar, ¿viste? ¿Qué opinas de lo que acabé de contar, NPC? Siempre está feliz de verte tan temprano. Está bien, Popo. Más arriba es. Lamentablemente ese tipo de cosas no se tiene muy en cuenta. Claro, a mí, cuando lo he contado, hasta que alguien me dice, que me lo han dicho un par de veces, la verdad, y yo lo tengo tan, como que lo cuento entre risas que me olvido, ¿viste? No lo tengo en cuenta. Pero sí es verdad que hay cosas que es... Una cagada, papo, pero bueno. Yo recuerdo que un profesor en la universidad cuando se acercaba a mis compañeras y a mí y nos agarraba demasiado de los hombros. Sí, no, son unas cosas. Hay unos temitas. Qué puto asco. Yo vi hace poco un clip en Twitter, una chica comentó que su primera vez fue con unos 12, 14 años, con unos 21 y todos quedaron como de ¿cómo? Ella de jaja sí, pero no fue tan así. La chica no caía en lo grave que era, ya sea por negación o por no querer entrar en el tema bien. Que también hay un tema jodido ahí de que pueden, tal vez para lidiar con eso de una manera... Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿viste? Uno de distintas formas puede armarse una historia en la cabeza para tal vez no ver o no sentir lo mierda que fueron algunas cosas. Puede ser eso. Ay, boludo, la concha de la lora. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Se escuchó? Boludo, pasó un avión militar por arriba de mi casa. Pero pegadísimo. Pasó súper bajo. ¿Qué carajo? Boludo. ¿Pasó un avión? No, boludo. No. Che, me cagué, pero pasó súper bajo. ¿Es legal que pase tan bajo el avión? Es hora de ir a conquistar la Malvina, dice. Rami, vamos. Se eleva como una cometa, así que ya puede ser una. Ay. Agárrala antes de que se vaya volando. Agárrate firme y trepa. Las cosas pesadas no van a caer en un rato. ¡Recoge cuerda! A Juju le encantará que hayas conseguido la bobina, aunque sea una poco convencional. Ah, ya está, supongo. medio rara la misión, pero bueno. No, che, me asusté, ¿eh? ¿Sabés que me callé con el... Me asusté con el avión que justo te le hice lo que te calla, narrador. Me asustó, me asustó el avión. Dios. Bueno, vamos. Ay. Se escuchó como un efecto de sonido de Silent Hill, no. Yo... Es un tema del profesor mío cuando estaba dando clases, se le acercaba más al grupo popular y les ayudaba en todo sentido. Se dejaba hacer masajes o que corrigieran tareas de los demás. ¡Ay! Juju está más que entusiasmado con el hecho de que podrá acabar la fibra. Cree que la moda puede cambiar la forma en la que te sientes. Amazon dice, pasó tan cerca para asomarse por tu ventana y decirte, ¿para cuándo Flight Simulator 2011? Te ha preparado algo mientras no estabas. ¿Quieres que se adecue a tu estado de ánimo o quieres variar un poco? A mi estado de ánimo, a ver, ¿cuál es mi estado de ánimo? Saca lo mejor de ti. Esto no es moda. Esto es una persona positiva con una mirada positiva ante la vida que lo muestras. Ah. Así quiere que te sientas cuando lo lleves. A Juju le parece increíble que hayas encontrado un arca y la estés arreglando para un despegue. Amazon había dicho, tremendo Goti, te mete el atardecer más naranja de la vida y el narrador dice, el cielo está cada vez más gris por momentos. No, pero se la imagina increíblemente elegante.
Supone que aunque el mundo siga vivo, podrías usar el arca para encontrar nuevos lugares que explorar. Ah, vos querés que te dé el último lugar del arca. Le alegra que el arca haya acabado en unas manos tan diestras y responsables. No, yo creo que se la voy a dar a Whis. Tampoco es que Juju te pida un ¿Cómo saben asiento, todos que tenés pero arca? ¿quién lo va a No obligar sé, por ti? creo que se pasa mucho el chisme. Delante es una oportunidad No. para... La decisión meditada de buscar la soledad implica que no echarás a nadie de menos. Lo único que no tenemos es a alguien con compasión. Compasión por sí mismo sí que tenemos. El mundo sería un lugar mejor si nos dejaran controlarlo. Nos preguntaríamos a nosotros mismos. Así se consiguen buenas respuestas. Cualquiera Parece alguien en su que sano hace juicio ropa está estaría de bastante bien. acuerdo en que estás Y, mejor ¿sabes qué sin pasa? No te compañía. puedo responder a Mason Esperemos porque que estaría siendo Milán hipócrita, porque había llegue uno hasta que cocinaba y le dije que no. Pero bueno. ¿Cree Ya le que dije hace que no, bien porque Def me hizo darme ya cuenta que el hay tipo se iba a muy comer pocos la comida, en realidad no la iba a cocinar. Está comprometido a ayudarte a sacar lo mejor. Repitieron los diálogos. Mentira, Cero no haría algo así este Te juego. pide que te lo tomes con calma. Bueno, misión completada. Tiki. Tiene curiosidad por saber a quién elegiste en lugar Loco, la puta madre que le di a esto. No a él. Ahí está. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¡Es mi propio Fursuit! Chicos, tenemos nuestro propio Fursuit. Tenemos nuestro propio Fursuit. Tiene curiosidad por saber a quién elegiste. Sí, porque salía como que me daba una misión. Cómprale. ¡Ah! Perdón, no sé leer, chicos. Está comprometido a... Juju tiene curiosidad por saber qué te interesa. Botiquines. Todos, claramente. Y... Ah, acá está. ¿Por qué me sale como tantas tijeras? ¿Puedo comprar 3? Solo una era, ¿no? Con todas las Sí. de la ley. ¿Por qué me vende 3? Bueno. Vamos a entregar esto. Ahora, me gustaría ponerme la ropita esta nueva. Tendría que ver... ¿Cómo se llama? Estos son los distintos casquetes. Oye, esta... ¿Se acuerdan la captura del otro día? Máscara de... Mapachito, no... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Tenemos tantas cosas. O sea, podría ordenarlo por más reciente. Ahí lo vamos a encontrar. ¿What? ¡Ah, es que va atrás! Eso, que va atrás. Ese es el problema. Claro. Claro, chavaletes. Ese es el problema. Loco, quiero subir, gracias. Qué camisa más guapa. Ah, bueno, mirá. Mirá. A ver. Son pantalones. No. Loco, voy a tener que ordenar todo por recientes, ¿en serio? Porque no lo logro encontrar, tengo tantas ¿Qué cosas. Acá está, pantalones mira. más chulos. Mira. Mira, mira. Vamos a sacarle capturita. Obviamente que le vamos a sacar capturita. Mira. Mira, ahí. Tuki, tuki. Mira. Ah, bueno. Tuki, tuki. Es feo de cojines. ¿Cómo que feo de cojines? ¿Cómo que feo de cojines? Elmo mamado. A ver, nos volvemos a poner nuestro casquito de patete. Ordenar todo por valor, no rareza, sí. Eso me gusta más. Un Patete. sombrero elegante. Sí. Cara, ponete. Sí, me había sacado acá. Ponete esto. Acá. Sí. Ay, me lo pasé. A ver. Qué Esto, camisa más ortopédico. guapa. Y
Bueno, sí. Y ortopédico. ¡Qué Ahí está. pantalones más chulos! Excelente. ¡Vámonos! ¡Cuánta vida hay de día! ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida? ¿Sabes? Tal vez el villano que destruyó tu vida no es tan malo. Veamos. ¿Cómo que no es tan malo? ¿Cómo, papu? Lastimas mis sentimientos. El juego del calamar. El juego del furro biomutante. Mirá lo que podríamos habernos evitado si hubiera conseguido su misión. Nah. A pesar de que las de dos tijeras están en buenas manos, le sigue faltando algo para terminar su arsenal capilar. Pero me cago. Trim está avergonzado. Ahora puede cortar, pero se ha quedado sin tinte. Un mal corte de pelo es una vergüenza para ti y para ¿Cómo él. que ya 2 Y eso horas, no puede chico? ser así, ¿verdad? Una vez encontró algunas latas con tinte tante de sobra con las que se las apañaría cerca de los muros de cemento pintarrajeados. Me parece al de Peaky Esta Blinders vez lo Pocho. promete. Vuelve con un bote de tinte tante y te dará esa nueva capa de pintura que te Y mereces. yo lo ubico al de la barba así. tiene el luquete, tiene el luquete Peaky Blinders. Piensa que sería trágico para ti, para él y para todos los que te vieran. Trim cree que tu atractivo no tiene parangón. Ay, ahora todo me tiran fichitas, ¿no? Me largo. Dice que ya has cubierto las cosas y... Chao. El bote de tintante, sí. Tenemos que ir a buscar un bote básicamente de tintura para el pelo. Está acá en los suburbios, así que vámonos. Venga, cabrita. El tiempo pasa volando. Ay, se me cerró la garganta. Mientras te diviertes y cuando disocias por jugar un hotshot. Nah, pero está bueno, Maethon. Dale. Dale. Rescatale cosas buenas a Maethon. Pensá y vas a ver que le vas a encontrar cosas buenas al juego. Vas a ver. Agárrate fuerte. Yo me salvé 1 hora. Nah, eso es trampa. Si me pones el pato en algo. ¿Para cuándo el Casper? Ay, pobre cabrito. Lo bueno es que no sacaron una secuela. ¿Sabés qué me pasa con este juego? De fe. Que siento que... O sea, cuando estoy jugando y veo todas las cosas desastrosas que tiene, me viene un sentimiento como medio sad de... Che, lo que podría haber sido esto. Lo que podría haber sido... No te digo el gran GOTY, ¿no? Pero podría haber sido un juego así de mundo abierto, normalito y ya está. Pero no, tiene algo que mientras más lo jugás, más te das cuenta lo mal hecho que está siendo encima un mundo abierto, reciclando tantas cosas. Ay. Y sí está un poquito sad. Pero bueno. Mira, antes de hacer eso, vamos a hacer esto que está acá al ladito. ¿O no? No, vamos a hacer... Me pongo a pensar qué cosas buenas tiene este juego. El hijo de puta del narrador. Agárrate fuerte. Bien dicho, narrador, bien dicho. Y tuvo una elección de frase bastante curiosa. Lo bueno es cuando ya vayamos al árbol de la vida. ¿Por qué son así con el pobre Biomut? Sí le encontrarás cosas buenas, dice Squirrel. El momento en que termine, por ejemplo. Que tiene tantas cosas malas, mundo vacío, pelea fofas, karma inentendible, narrador. Sí, narrador y más narrador. Yo creo que si el juego no hubiera sido un mundo abierto y hubiera sido algo como mucho más pequeño, un poco más lineal. Es que igual la historia, es que, loco, la poca historia que tiene el juego igual está escrita muy rara. NPCs principales repitiendo cosas de los random que te encontrás por ahí. Creo que sabes que ni siquiera así creo que lo podría defender. Me parece que ni así. Me parece que ni así. Cuidado ahí abajo. Es fácil acabar en un buen enredo. ¿Listo? Agárrate firme y trepa.
Bien. A ver si toca hacer CTP. Nada, los voy a matar. Me picó porque me pegó el chicorita este. ¡Sos! ¿Qué te gustó del juego? Los créditos me emocionaron cuando los vi, casi lloro. Para el que lo coja primero. Esa postura. Voy. Cabrita, veniste acá. Acomodé la silla y todo. Ahora estoy en la postura perfecta para meter extensible de Biomut. No, mentira. Mentira. Era una prank. Era una prank. Era un chistaco, era un chistaco. Los chicoritas tienen esqueletos humanos por dentro. What the fuck? Mira, a eso me salió un video traumatizante hace bastante tiempo. Una animación de un chef agarrando una chicorita y cortándola, haciendo la ensalada. Me acordé de eso, loco. Puta madre, mi chicorita. Ahora que el tintetante está en la lata, Trim dice que puedes ponerle bien colorido. Trim te agradece que volvieras a poner en marcha su negocio, pero quiere hacer algo espectacular por ti como No, dice, no, también lo vi. Dice que esta vez lo hará gratis. Sugiere un cambio de imagen completo y promete que no solo te cambiará el pelaje, sino que llevarás otra vida. O sea, realmente no me quiero cambiar el color del pelaje. Te garantiza de que no encontrarás nada mejor antes de que el mundo acabe. Ha oído que Caduco está preparando el arca, pero le preocupa que solo queden 4 asientos libres. Debe de ser difícil elegir a quién llevas. Es una decisión importante. Sí. No envidia en absoluto que hayas tenido que tomar esa decisión. Mira que ya es difícil ayudar a que los demás decidan cómo lucir el pelaje. No está muy seguro de por qué te vas. El mundo va a salir de esta y lo sabes. Supone que, en cualquier caso, es como empezar de cero. De cualquier manera, cree que tienes muy buenas intenciones. Está orgulloso de que te hayas mantenido fiel a tus ideales independientemente de lo que ocurriera. Pero eso ya está hecho. Supone que necesitas averiguar rápido quién se subirá al arca. No empiecen de mí, por favor, dice. Es una oportunidad para No ayudar vas a venir, peluquero. El mundo. Cualquier. Esto lo hippé porque ya repiten lo mismo. Entiende por qué lo dejarías atrás. Hay cosas más importantes que ir bien acicalado. O al menos eso piensa. Dale, decime sucio, no me importa, papu. Me vi Naruto entero. Tiene la calma contigo. Chao. Dice que vuelvas. Chao. Esto, misión completada. Ñam. Excelente. Che, yo tengo una duda. Tengo una cosa que dice accesorios. ¿Sabes que nunca me fijo en el tema de accesorios, loco? No sé cómo es el tema, dónde se equipa. Yo no entiendo absolutamente nada. Pero bueno. Dios, la garganta. Bueno, listo. Terminamos con esto. Así que ahora vamos a ir con el siguiente NPC. Todavía nos queda un ratito hasta ir a buscar a los pescadetes de nuevo. Así que, siguiente NPC, a ver. Honky. Creo que ya le habíamos hablado. Sí, mira, acá está Honky. Creo que este era el mercader que le hablamos ayer. Creo. Creo que le habíamos hablado, ¿no? Igual voy a ir a verificar por las dudas, supongo que sí. Ay. Sí, esto ya le habíamos hablado. Siguiente. Yuyu, ya está. A ver, está. Creo que es este. Mito, ya le habíamos hablado también. ¿Honky? ¿Donkey? ¿Donkey Kong? ¿Para cuándo? Luego las montañas son muy bellas. Misión. Miren qué lindo NPC, loco. Encima Sakumin cuando lo vio el otro día dijo, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es ese? Mira. Mira qué bonito. Hasta tiene unas cositas acá. Mira lo que bonito. Mira qué lindo cosa. ¿Cómo que sapo?
Mirale sus patitas, mirá, mirá qué lindo, mirá. Tremendo estus tiene acá atrás. Mirá qué lindo, el chiquitapero. Mito dice que hay oscuridad en todos, pero como lampero quiere que sepas que también hay luz. ¿Por qué tiene Su el objetivo en este chiquitapero? mundo moribundo es ser una noctiflama y poder alumbrarle el camino a los demás. Por eso hace lámparas. Parece que necesitas una lámpara especial para vagar por la noche. Para hacerla necesita Vos me una estás diciendo noctiflama. que ya prácticamente en lo que es las últimas partes del juego me vas a dar una lámpara para ver de noche. ¡Qué hijos de puta que son! ¿Quién? Dice que es el tipo de actitud que emana luz por todos lados. Ay. Ya, Rami, ¿cuánto va el contador de pecados? No se puede ver porque está bugueado. O sea, de Steam no te traquea el progreso. Creo que en consola sí, en PC no. Muy bonito hecho el sistema. Muy bonito, muy bien hecho. Tenés como el contador, ¿viste? O algo así. Y cuando lo mirás está siempre igual. Vamos. No moleste. No quiero pelear, quiero hacer misión. ¡Ay, puta madre! ¡Vamos allá! ¡Por la horda! ¡Hola! ¿Cómo anda, señor? Sí, bienvenido nuevamente, buen señor. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muchas gracias por esa raid. ¿Cómo le ha ido? ¿Empezó a jugar el Biomutant? Con lo mejor. Muchas Vale, gracias, te lo cojo señor Zip. Muchas gracias. ¿Cómo le fue? Bienvenido usted. Y su bella people. ¿Cómo anda, señor Esto Ragnati? no es Bienvenido. una excursión. ¡Por la hora! Yo ando acá. Seguimos con el platino de este juegazo. Pero ni en pedo. Estaba consiguiendo el drop semanal mientras me descargaba mis prácticas. Oh. Ah, Defe, te quería preguntar algo. Que vi lo que dijiste de... de las... ¿Cómo es? De que van como en tandas de 6, ¿no? Dijiste, ahí te leí que dijiste. Sí. Ah. Para vos, Defe, ¿cuál fue el logro más rompehuevos? Tengo curiosidad. ¿Cuál fue el que dijiste, puta madre? ¿Qué logro? Este para mí fue el peor de todo. El de social porque se bugueó. Conocido Cierto. por su temperatura y atmósfera. Cierto. Bueno, esperemos que no se me buguee, brother, porque tengo miedo ahora. Tengo miedito. Sería una lástima que ahora que estás usando el timer te envíen una alerta, ¿no? Gracias, señor Squadron. ¿Para cuándo juego Night al 101%? ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Que me muero por leer el chat! ¡No, boludo! No pasó nada. No pasó nada. Gracias por los Squirrels. No, iba a ser como a Wolf. Sí, gracias por los Squirrels, señor Bits. No, gracias por los bits, señor Squirrel. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué es eso? Derrota al titán. Porque siento que este patrón, estos ataques están un poco reciclados, amigo. Pero no quiero pensar mal del videojuego, ¿sabes? Buen golpe. Ahora sí viene Ultra Instinto. Vení para acá. Pa' tu casa, papu. Puñetazo de acero. Pumba.
Y pumba. Ay, que le estoy dando con el guante y me olvidé de sacarme. Bueno, le ganamos así. Loco, otra vez se me sacó el arma que la tenía en favoritos, hermano. Si pones un arma en favoritos, ¿cómo puede ser que el juego te lo saque de favoritos? Si justamente por eso está en favoritos. Para que no se quite. ¿Por qué? Bueno. Perdón. Me puse en modo hater por un segundo. ¿A qué rápido has pillado las noctiflamas? El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. ¿Que estoy en una cueva? ¿Cómo sabes que el cielo se vuelve...? Es un sí. ¡Es un sí! El que calla otorga. Si no es una lástima, entonces, que lo disfrute. ¡Boludo, dale! Me toca. ¿Cómo? Ah, se piden un taco. Decía se piden un taco para ver lo que... Hermano, que ya tengo un timer. Qué hijo de... ¿Cómo me cagaron? Tengo que buscarme un timer acá. No puedo tener dos timers. Sí, acá voy a abrir un timer acá en la página. ¿Cómo me cagaron, loco? ¿Cómo me cagaron? Ay, ahora me voy a meter a la página que tenía de timer. Ahora agradezco. ¡Puta madre! Me cerraron mi página del timer. Acá encontré otra. Me cerraron mi página que usaba siempre para timearme cosas. Bueno. Muchísimas gracias, señor Defe. Y muchísimas gracias, señor Squirrel Ni-chan. Señor Defe. Ni-chan. Ay, me toca ponerme un temporizador aparte. ¿Cómo me cagaron? Gracias, muchísimas gracias por... Ahí está puesto. Por las tremendas donaciones y el tremendo apoyo. Se los agradezco muchísimo. Gracias. Por cierto, cuando yo tenía que timear cosas en la otra PC y usaba la página, ¿saben qué pasaba? Como la PC era vieja... Como la PC, gracias, señor. ¿Quién fue? Señor DF. Gracias. Como la PC era vieja, lo que pasaba era que yo abría el timer y como yo minimizaba el timer, la PC no aguantaba y la pestaña como que se friseaba, entonces el timer nunca sonaba. Porque la PC estaba tan en la JIT que no podía procesar la pestaña si no tenía abierto el navegador. Pero gracias, muchísimas gracias, tanto Defe como Squirrel. Muchas gracias, señor Squirrel. Y señor Defe. Y los ñas. Dice cero. Ay, pará. Pensé que me habían tirado... ¿Que me tiraron? Se me bugueó el cerebro. Estoy diciendo Nichan y eran Nias. No, pará. ¿Qué me tiraron, loco? No, ¿qué me tiraron? No, si me tiraron en el... ¿Qué me tiraron? ¿Qué me tiraron? Cero, no sé si me estás troleando o no vi decir ni... ¡Ay, sí tenés razón! ¡Puta madre! Les dije Onichan y eran ni... Le salió de ramilla. No, es que me confundí. Che, pero puse el timer de 30 minutos. Y los ñas son de 15.
Voy a dejarlo. ¿Sabes qué? Le voy a dejar el gustito. Me cago en mis propias reglas, pero bueno. Lo voy a dejar en 30. Vámonos para acá. Vamos. ¿Qué son Squirrel y DF para ti, Rami? Son, sí, la verdad que ahora mismo se han convertido... Me cagué todo con la música. Se han convertido en unos jeques árabes a niveles estratosféricos. O sea, creo que Jaritos, creo que lo destronaron a Jaritos. Solo que no salen tal vez en el coso porque como han dado por PayPal y lo de PayPal no lo cuenta en la tabla de puntuaciones, pero creo que tranquilamente podrían... Ay, no, se han mamado. La verdad que... Más me parecen tus Sugar Daddy, Rami. Ay, ay, ese Assassin's Creed Shadows. Ay, ese Biomutant, ese Frostpoken, ese King Kong. Gracias, serio, gracias. Sí, señor Squirrel, con la noctiflama. Muchísimas gracias. La llama arde en su corazón. Después, nuevamente, se les viene Clock Clock. Mito dice que Muchas las gracias, noctiflamas no, siempre han se han sido la mamado. luz guía de su vida, pero con tan poco tiempo no te puede hacer una lámpara de la nada. A veces se hay han mamado. linternas de éter ligeras como el Me papel, faltó el nia. flotando por el cielo nocturno. Una de esas te vendría muy bien. Espera que dejes que su luz te ilumine. Pero nadie te va a traducir el Fin and Hanger como yo. Ay. Ah, el otro día estaba organizando, estaba guardando algunas cosas, pasando algunas cosas del disco y todo, y encontré ahí los archivos de texto de esos Jaritos. Que, o sea, pasó tanto tiempo que ya ni entiendo para qué eran. Dice que ya has cubierto las Pero, cosas importantes. moquitos. Acá estoy. Acá están acostumbrados, DF, de tanto cloc cloc. Mentira. La puta madre de mis archivos de texto. Aquí Sí, tendría que haber los más encontré. textos. Rami, ya estás haciendo como el gato viejo donde vive. No. ¿Me estás diciendo gato viejo, Riz? Si el mundo se descuida, se acabará destruyendo con el tiempo. Creo que no era eso lo que quería. Quería interactuar con... Derriba las lámparas de éter. O sea, ¿querés que le...? ¡Oh! Mía. Ay, no puedo. Ramiro es un gatete. No. Pero agárralo. Lo tengo que agarrar cuando sale. Lo voy a agarrar cuando salga. Si es que no me caga la cosa de hablar con el NPC. Parece que no va a salir más, bro. Oh, sí, a ver. Ay, hijo de puta. Uy, qué bien hecho que está esto, Y chinesa. Arigato. Me quema por dentro la puta madre. Pero negocios son negocios. Y tengo un culo para los negocios. El Biomutant merece toda la atención. Déjenme en el olvido. No. Ahora que Mito tiene ya la linterna de éter, ya puede convencer a la noctiflama y convertirla en una lámpara especial para vagar por la noche. Se alegra de que arrojes algo de luz en un mundo que se ha oscurecido. Le gustaría ayudar más, pero mucha luz puede cegar al igual. Amaezon dice, y leo el Amaezon dice para que no parezca que lo estoy diciendo yo. No soy un femboiterian, pero 20 euros son 20 euros. Harry, veo que tenés un negocio entre manos.
Dice que la esperanza es como la luz. Cuando todo se oscurece... ¿Cómo que cortado en el momento perfecto? Sabe que ya tienes los fusiles del arca arregladitos y listos. Tiene muchas ganas de que enciendas la vela. ¿Eh? Ah. Es verdad, pero los supinazos siguen brillando mucho. Le parece genial que vayas en el arca, aunque el mundo brille más que nunca. Es hora de llevar esa luz a otros sitios, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo dices? Cuando no le das ni pelota y de repente escuchas una palabra suelta, ¿viste? ¿Cómo? ¿Qué? No, mentira. Sí le estoy prestando atención, sí le estoy prestando atención. Con la respuesta de quien te acompañará en tu viaje hacia la gran oscuridad. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecer. ¿Qué aquí con la vela? Que la enciendas, Cuarón, y la sopla. ¿Qué quiere el chipi? El chipi. El Chiqui Tapia con la vela. Como que alguien no presta... No, sí presta atención. A ver, me gusta este tipo, así como el Chuchu usaba las metáforas, los símiles de los trenes, de las vías del tren, con el bien y el mal, la vida, las decisiones. Este tiene una cosa con el tema de la luz, la oscuridad, que las lámparas... Pero me queda un solo lugar. Y realmente como que no sé, che. A ver, ¿qué NPC me falta conocer? Creo que me falta conocer 2. No, me falta conocer un poquito más que 2. Parece que sí. Bueno, no te voy a dar el lugar. La decisión meditada de agua de vela. No. Lo único que no tenemos es a alguien con compasión. Compasión por sí mismo sí que tenemos. Me olvidé el sería un lugar mejor. Cualquiera. Dice que sabes muy bien. Mito dice que está... Tengo que irme. Chao. Ay. Che, ¿cómo funciona este juego que le digo tengo que irme? Le digo tengo que irme y me muestra lo que vende, ¿viste? ¿Por qué? Listo. Probabilidad de botín más 15%. ¿Saben que creo que hay una mecánica del juego que no he usado? Que es el tema de los accesorios. Porque no sé dónde se equipan los accesorios. No tengo ni la menor idea. Inspeccionar. No sé. Acá dice, mira, ¿ves? No, había una cosa. Accesorio 0 dice. Es cuando dice, ¿cómo funciona? Pero si lo estás viendo, papu, no funciona. Che, en serio, no sé qué hacer. No entiendo cómo es el tema de los accesorios. No lo entiendo, pero bueno, no importa. Vámonos. Bien, ya hicimos lo de este NPC, así que ahora vámonos con Noko ya habíamos ido. Así que vámonos con Nova. Me acuerdo de Nova, no porque la hayamos conocido, sino porque Nova... A ver, Nova está... Nova está acá. Bueno, vamos a buscarla ahora, a Nova, porque no vaya a ser... que si dejo los NPC para después se bugueen. Así que... vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora si está por acá. Bueno, el NPC Nova que está acá, me acuerdo, porque van a ver qué rencoroso que soy. La lobita que me cagó, que me cockbloqueó, que ustedes mismos le pusieron el nombre del clip cockbloqueado. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Resulta que me había mencionado a Nova. Me había mencionado que Nova quería ver las estrellas del espacio, querías ir al arca. Así que, ¿sabes qué? Si la loba pelirroja no quiere venir conmigo, me voy a traer a su amiga o amigo, no sé quién es, no me importa. Sea hombre o mujer, va a ser la waifu o el juzgando. Me lo traigo conmigo al arca, para que Loba lo vea por TV. Así es. Eso es lo que voy a hacer. Migaje. Sí, así es. Loco, es horrible porque en serio hay gente que lo hace. Pero viste cuando buscan meterse con alguien solamente para causarle celos a otra persona, es horrible. Pobre ese tercero que queda ahí, ¿no? Pero bueno, Defe. Buen golpe. Ni eso. Gracias, narrador.
¿A quién le disparaste, papu? ¿Querés más SCP? No. Además estamos de noche, papu. No. Ni eso. A por todas. ¿A por todas? La concha de la lora, la puta madre. Para el que lo coja primero. Nia. Yo tengo que decir Nia después del susto. Puta madre. Gracias, señor Squirrel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nia. Me faltó el Nia. Me faltó el Nia. Nia. Nias. Es un sí. ¿Cómo estoy disfrutando este juego? Nia. ¿Por qué no abre? Ahí está. Nia. Bueno, vamos a lootear todo esto Esto y de no es una excursión. cállese. Es algo serio. Nia. Hola, señor Jonue. Ah, mi taco. A ver, mi taco. Dame mi taco. Taco. A ver. ¿Cómo que te encuentras en... Dale, un minuto, hermano. Anda a cagar. Qué bot de mierda. Yo mismo puse el bot, ¿viste? Y le digo bot de mierda. Nia. Para el que lo coja primero. Mira, hemos agarrado bastante loot, pero uno solo solamente ha contado para el progreso. Nia. Nias. Ah, para acá. Nia. No, que había dicho, ¿para qué son los tacos? No, para nada, es una cosa que el bot ni sabía que lo tenía en realidad. Y lo descubrió como pelotudeamos ahí pidiendo tacos, realmente no se usa para nada. Nias. Hijo de puta, cómo rompe los huevos, bicho. Nia. Puta madre. Pero lo... Pero loco. Soy su mejor... Sí, a todos le dice lo mismo, el bot de mierda. DF tiene 88 tacos. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Ay, no puede ser. Negro como el azabal. Negro como el azabal. Qué hijo de puta, el bot de mierda. Creado con lo mejor. Déjame de joder, papu. Ay, tengo que poner el... Sí, me distraje, me caí. Y... Ah, no me distraje y me caí. Lo que pasa... Esto, ves que me muestra que hay un jefe. Acá está, vení. Pesado. Ay. Sacolito le legó los... Se pone bellaco el bot. Vení para acá. Pa' tu casa. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Yo lo que estoy viendo es que la iluminación está rotísima desde que empezamos a jugar.
Necesitas poner los controles internos en orden para que empiece a funcionar. Esto acá. ¡Excelente! Así se ilumina. Ay, qué sé. De esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? Ramiro, si descendiste a la locura, manía bueno. No. Aparte de descender a la locura, se. ¡Ay, la puta madre! ¡Qué timing de mierda! El pato en primer plano y suena la alarma. Bueno, vámonos a buscar a los pescadetes. Despierta, Rami. No, no. La alarma de los peces. Era la de los peces, ¿no? Loco, que me hicieron dudar si era la alarma de los peces o si era la otra. ¿Cómo son malos, ¿Cómo son malos? Esperá que reviso. ¿Cuál era la alarma de la PC y la del teléfono? Pero la puta madre. No, sí, la del teléfono es la de los peces, sí. ¿Cómo juegan con mi mente? Qué malos, Qué malos, Qué malos. Vamos. Ahora volvemos y seguimos con todo esto. Vamos. Guardamos. Y nos vamos a buscar a los pececitos. Tenemos que venir para acá después. Pececitos. Por acá. Vámonos. Jugamos con tu mente porque ahí vivimos. Pero. Para acá. ¡Vámonos! ¿Te imaginas que Rami siempre nos imaginó y nunca existimos en realidad? Nia. ¿What? ¿Y esto? ¿Primera vez que veo estas cosas? ¿Qué es esto? ¿No me suena haber visto antes de esto? ¡Son honguitos! ¡Son setitas! Como las de Hollow Knight. Ay, me voy a hacer una salsita de champiñones. Ay. ¿Cómo anda, señor Argo? Dice, por todo. ¿Cómo anda? Señor Argo dice, ¿cómo no las viste si necesitas agarrar 230 para el logro? No, Argos. No son. No son 200, no. Estoy ahora mismo, tengo que agarrar pescadetes para el logro, pero no hay logro agarrar. No. Toma ya. No los hay. Solo para ti. Es jodita, ¿o no? Si me lo hubieras dicho antes de que me hubiera puesto a buscar los logros, ahora que estamos sacando, si me hubieras pegado un sustete. Si me hubieras pegado un sustete, Argos. Ay, sí que me hubieras pegado un sustete. Ay, sí me hubieras pegado un sustete. ¿Qué fue eso? Voló algo. El juego está explotando ya solo sin que haga nada. No molesten, bicho. Para las bolas. Estoy sacando un logrito, papu. No jodas, por favor. ¿Cómo que ya casi 3 horas, chicos? Casi 3 horas. ¿Al logro nivel? Sí, pero ya lo sacamos. Era el nivel 25. Fíjate la fe que se tenían los del juego, que le pusieron un logro a nivel 25, habiendo creo que 99 niveles o no sé cuántos son. Hay logros a nivel 25 nomás. Bien, por acá arriba. No mires eso, te caen alerta. No, menos. Sale a subir el nivel máximo. Decía, cada nivel te pide más. ¿Sabés lo que debe ser llegar al nivel 99? Pero, hey, ¿lo estás disfrutando? Por todo.
Mira, Argos, la verdad que empezando el directete de hoy, vine a farmear una cosita para un logro, ¿viste? Y lo que pasó, Argos, fue que me acerqué acá y dije, bueno, vamos a bajar por el ascensor, que es el camino. Resulta que bajamos y la puerta está cerrada y no se puede abrir. Y pensé, dije, se me jodió el logro, pero no, porque me acordé, y es muy evidente, solo de analizar el entorno te das cuenta, de que habíamos abierto un atajo cuando habíamos venido, entonces se puede entrar por acá. Claramente. Cuidado ahí abajo, es fácil acabar en un buen yo creo que tiene todo el sentido que la puerta que en un momento pudiste abrir ya no te deje abrirla, yo creo que tiene sentido. Tal vez se rompió la cerradura, ¿no? Así se cerró la puerta de mi futuro. ¡No! ¡Cero no! ¿Cómo va a decir eso, papu? ¿Por qué no baja esta pija? Ahí está, me asusté. Pero baja. Pero loco. Baja. Ahí está, Dios. Este juego me asusta, amigo. Siento que en cualquier momento se rompe todo. Habría que ponerle gracia a ver si se abre. Ah, no. Ah, y Argos, te perdiste una el otro día. Había una puerta que se podía abrir, pero estaba cerrada y con barriles enfrente. Y para abrirla te tenías que poner como justo en el pixel para que salga el botón de abrirla entre los barriles. Y vos, claro, vos lo ves y como, o sea, hablando en términos de diseño, el juego te está comunicando de está bloqueada, no se puede abrir. Pero sí se podía abrir, ¿podés creer? ¿Podés creer, Argos? Está la verdad muy bien hecho, muy bien hecho. Deberías la poder casita. usarlo. Dale. Pa' casita. Ay, me moví sin creer. Pa' casita. Pa' casita. Deberías poder usar. Y pa' casita. Bueno, con esto tenemos todos los pescados. ¡Logrete! Listo, no tenemos que volver más. Iba a decir, tenemos todos los pescadetes de esta ronda de farmeo. Pero ya está, papu. Los tenemos. Todos los pescadetes. Facilito. Facilito. Sale capturar hasta 100, pero ni un pedo, papu. Bueno, ahora vamos a ir a derrotar al último devorador. Vamos a ir a derrotar probablemente al Murk. Ah, no, es cierto que yo iba a ver a la amiga o amigo o amigue de la loba. Cierto que me iba a poner de migajero. Es verdad. Es verdad que me iba a poner de migajero. Es verdad. De migajero no, perdón. Que iba a explorar nuevos horizontes. Sí. Así que vámonos para... Espera que ya ni siquiera me acuerdo dónde estaba. Estaba acá, mira, justo acá. Bien. Justo le pausé ahí. Garros, no. Migajero, tengo que crear el comando migajero. Perdón. Vamos. Ah, cierto que yo estaba mirando los edificios, es verdad. Es verdad, loco. Me había olvidado. Que me había olvidado, chavalete. Pobrecito. ¿Saben qué es lo peor? Cuando suene la alarma del navegador. Ustedes no la van a escuchar porque no estoy capturando el sonido del navegador. Pero yo sí lo voy a escuchar y probablemente me asuste. Pero bueno. Claramente tenían que respawnar todos los bichos estos. En llamas. En llamas. In flames. Mirá más, ¿sabes qué? Para darles un poquito el gusto, puedo ponerlo un ratito nomás en japonés. Un ratito. Buen golpe. Pobre Factor. Media vida. Ay. Faz. Narrador en ruso. Cuando lo puse en ruso y justo tenía la máscara de gas. Uf. Le di un toque.
Más restos electrónicos para ti. Gracias. A ver. Vamos. No, acá. Partida, voces, japonés. Véngase. Un ratito. Stalker, sí. ¡Ay! ¡Ay, esa voz! Eso. Bueno, a ver. Por acá es donde subimos. Nani core. Argos dice, ¡ay! No tenés que reiniciar el juego para cambiar las voces. Claramente es un GOTY. Por supuesto. Por supuesto, eso es algo que se va a valorar claramente a la hora de escribir su futura reseña. Claramente. Es algo... Es un sí. Es algo que se va a tener en cuenta. Claramente, si uno quiere ser justo, tiene que mencionarlo. Arigatai. ¿Qué? No sé qué carajo acabo de leer. No sé qué carajo acabo de leer. Me acaba de llegar una notificación al teléfono de Mercado Libre diciendo ganaste un regalo, tenés un cupón de descuento. No tengo plata para ponerme a comprar boludez y no quiero comprar boludez en Mercado Libre, gracias. Ah, no, si hay algo que tengo que comprar es una cuchara de estas de silicona, de estas cosas para revolver las ollas. Porque la verdad que tengo una cuchara de madera que usaba no mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Sabés el moho? ¿Vos sabés las grietas que tiene esa cuchara, el moho que tiene? Revuelvo la comida y estoy haciendo casi una salsa de champiñones sin los champiñones. Sí, eso es algo que tengo que comprar, sí. Eso es algo que tengo que comprar. Los utensilios estos, porque sí, viene con saborizante incluido esa cuchara. Sí. Ni eso. Pero papu, son como 60 décadas de sabor y la querés tirar. Qué puto asco, no. No, hay que cambiar esa cuchara, papu. ¿Cuántas cosas me faltan? Ni eso, espera, déjame ver. Un tótem de recurso y 3 loot. Claramente debe ser algún edificio que se me pasó. A ver. Por acá no es. Ah, esto está unido a eso. Eso. Al menos ahorra el saborizante. No. Qué puto asco. Ay. Estoy pensando si al final no era problema de la PC, sino que el navegador para ahorrar recursos tal vez deja la pestaña ahí y tal vez ya pasó el tiempo. Pero va a sonar, solo va a sonar cuando vaya al navegador. Me estoy preguntando si eso va a suceder así. Me lo estoy preguntando. ¿Será? O sea, yo llegué arriba. ¿Cómo hice para llegar arriba? ¿Habré llegado por acá? Trampa al navegador. No, pero si no voy al navegador no va a terminar nunca. ¿Cero que no va a terminar nunca el día si no voy al navegador? Que voy a estar todo el directete haciendo ni a cero. ¡Cero! ¿Y lo malo? ¡No! ¡Dale! Iba a flexear, iba a decir, mirá cómo llegué, papu. Y me desplegó esa poronga. ¡Uy! Ah, pero era mañana bueno 8 mesacos. Ya. Lo leyó para... ¡Ay, puta madre, me caí! Muchísimas gracias, señor DF. Muchas gracias por esa sub, buen señor, por esos 8 mesesazos. Muchísimas gracias, buen señor, Y por todas las tremendas donaciones que ha hecho, no solo hoy, sino los días anteriores. Le agradezco mucho, buen señor. ¡La puta madre que lo parió! Muchas gracias, buen señor. Voy a volar... Bueno, cerrás el hortito. Vamos cerrando el hortito.
Me parece que no me... No. Vamos, pierdo más tiempo haciendo esto que si lo viniera a hacer como se supone que debería. Lo raro que me sale... Recover Your Sub, pero estoy suscrito, no entiendo nada. Defe, vos tenés un problema con la sub de Twitch de esa vez que se te bugueó y quedó medio como en un estado petateado. Argos dice... Arigato ni. No sé qué carajo acabo de decir. Y me da miedo leer cosas que no sé qué significan, Ay, no sé qué estoy diciendo, pero bueno. Vamos. A ver, intentemos. Caemos. Excelente. Igual creo que esto no está pensado para hacerse así. Así que no sé si tan excelente. Tranquilo, si dijiste a por todo. Ah, bueno. Me suena muy larga esa frase para lo que me estás diciendo, amigo. Pero sí he visto que hay frases que a veces en un idioma en otro están como súper cortas o largas o viceversa. Así que no lo sé, viejo, no lo sé. O sea, esto es para ir hasta allá. Entonces seguramente yo habré venido por acá. Sí, seguramente. Sí. ¡Ay, la concha de la ¿Seguimos luna! hablando de los idiomas? Sí, seguimos hablando de los idiomas. Gracias, señor Square. Seguimos hablando de los idiomas. Me falta... Muchísimas gracias. Siempre no se le escapa una, no se le escapa una. Agua. Voy, ¿ves esa frase en japonés larguísima en los subtítulos? LOL, lo mao. Ay, Ichini-san. Arigato, estoy ronco. Bueno, ya me cansaste, papu. Ya me cansaste, papu. Quiero su cableat, dale. Quiero jugar los Stalker, quiero jugar los Metro. ¡Vamos! ¡Se viene! Me falta un loot que no tengo ni la menor idea de dónde está. ¿Dónde está ese loot? Yo siento que va a estar en un contenedor o... Ahí hay algo. Es el poste, ¿cierto? No, no es el poste, es uno de los... Ah, es el coso de recurso que me falta. Sí, yo siento que la caja o lo que sea que me falte me lo voy a encontrar... Me lo voy a encontrar alrededor de esto. Mirá, ¿sabes qué? Para complementar al lore, vamos a ponernos esto como se debe. Mirá, mirá, mirá. Máscara antirradiación. Da golobo. Mirá, mirá, mirá. Con la máscara de gas y todo. Queda perfecto. Sí, no, para mí que me tengo que tirar. Y que el loot va a estar por acá. Acá, a ver. Puta madre, no era el loot. Pero estoy seguro que va a estar por acá tirado. Segurísimo, papu. По нулям. Me acabo de trolear en ruso, chicos. Qué hijo de puta. De la que estoy más orgulloso fue esa vez que dijiste pizza con pi y te petateaste a otro... Sí. Hay cosas que me gustaría que olvides, Squirrel, pero desde que dije lo de Child of Light y Mass Effect y vi que pasaban varios directos y no te olvidabas, dije, maldita sea, viejo. Este señor es de los que no olvidan. Me cachis en la mar saladita. Скоро мир, каким мы его знаем, может закончиться. ¿Qué? Che, yo entendí. Yo entendí una palabra ahí. Bueno, sí, barreras culturales y cosas de pronunciación que uno puede escuchar cosas que en realidad el personaje no dijo. Pero bueno, vámonos. ¿Para cuándo Warhammer? ¿40.000? ¿Space Marine 2? Dices Argos. Algún día, papu. Algún día. Bueno, vamos a... Ah, el tótem. Me olvidé el tótem.
palabra, Ramiro? Ninguna. No, Amazon dice, la concha de su madre, dijo, yo lo oí también. Твердый древохлом. Bueno, misión completada, muy bien. Bueno, che, sigamos, que yo lo que quería hacer, en realidad lo que estábamos haciendo era venir con el NPC. Y terminé explorando esto, pero bueno, ya que estamos, exploramos un poquitete. Se siente raro ya no tener que ir a buscar pescadetes ni nada, porque ya los tenemos. Se siente muy bien, muy satisfactorio. Wake up, Stalker, narradores. Ah, pará, ¿el temporizador ya habrán terminado los niños, no? Hijo de puta, la página esta de mierda, el temporizador llega a 0 y ni un sonido te hace. No es que, o sea, sí llegó a 0. Sí llegó a vos 0. Pero ni sonido tiene, nah. Nah, déjame joder. Cállese, cabra de mierda. Perdón. Me vi superado por la situación. No me representa. ¿Sabés qué voy a hacer? Vamos a... En lo que exploramos esto de acá, lo voy a poner en polaco. Creo que en polaco no lo puse. Polaco. A ver. En chino tampoco lo puse, creo, ¿eh? En chino creo que tampoco. A ver, en polaco. Porque sigue siendo... ¡Ya terminó! ¡Deja de decir ni a loco! Botín magnífico, Dios. Ay, casi me... Se lo dice... ¡Oh, no! Un poco más elegante que el ruso, sí. Oh, no, toca otra media hora porque no sabemos cuándo termina. No, si lo hice de más, como que otra... Si lo hice de más, No sé ni leer lo que dijiste. Argo, no sé ni leerlo. ¿Qué usan en Polonia para arreglarse el pelo? ¡Polaca! Hola, señora Lee Fisher, ¿cómo anda? Bienvenido, buen miércoles, buen señor. Bienvenido al juego de todos los tiempos. Che, me queda así un loot. ¿Dónde carajo está el loot? Ya me suena que esto yo ya lo googleé, yo ya lo busqué. O no. Ah, no, creo que este lugar se me pasó de largo porque estaba haciendo otra cosa, probablemente. Cállese. ¿Dónde está el loot? O sea, la casa ya la revisé toda. Acá abajo. Acá abajo no viene. Bueno, llegó la señora, hora de partir. ¿Qué es mejor, Rami? ¿El Child of Light o el Mass Effect? La puta. Mira, hoy te digo... yo estaba a punto de decirte otra cosa, pero... Child of Light, F. Child of Light. Che, vine acá y no está el loot acá. ¿Dónde está el loot? A ver, se lee, según Google, a ver. Iznafishiko. No sé, no. No sé. Das Didan. Nie przemęczaj się, bo bywa tu niebezpiecznie. Bueno, ahora se viene el chinardo, papu. A ver. Se viene. Zona completada. A ver. Bien, el NPC está por acá, así que tendríamos que dar un pequeño rodeíto por acá. Podemos explorar esto y de acá nos venimos y vamos subiendo para acá. ¡Vamos! A ver, ahí dice. Quan Jifu. No, perdón. Quan Li Jifu. Quan Li Jifu. No sé cómo mierda. Quan Li Jifu. No sé cómo carajo se les. Así como vamos, saldrán de nuevo esos dos juegos en la tier list del 2016, porque siempre salen. Ay, me fui para cualquier lado.
Squirrel. Argo, si me querés mandar más cosas en chino, yo las intento leer, Las intento. Nótese el intento. Xianlifus. A ver. Xianlifu. ¿Eso? Xianlifu. ¿Ah, sí? Sí, estoy aprendiendo a hablar chino, loco. O sea, en pronunciación no sé cómo voy, pero claramente en entendimiento no estoy entendiendo qué carajo estoy leyendo. Uy. Loco, parece que se pusiera caliente cuando agarró los recursos y hizo... Oh, estoy looteando. Estoy looteando nomás, papu. No me hables así al oído, por favor. Por favor. Ni hao Kaiyan. A ver. Ni Jinjai Nangjong Ta. ¿Qué carajo estoy diciendo? ¿Qué me están escribiendo, loco? ¿Cuál me robó mi segundo lugar en el top de bits? ¡No! Dice Jarito. Inserte Bochi retorciéndose. Hay que hacer el Casper retorciéndose como el emoji este del GIF de la Bochi, Hay que hacerlo, Hay que hacerlo. Algún día. Ya vamos por acá. A ver, solo estoy copiando frases del juego, Dios mío. No, Juan dice, pero si eso fue el mes pasado. ¡No! Mira, Jaritos, te haría chiste de, tenés que superar no sé qué. Pero me da culpita hacerte esos chistes porque sé que has donado, papu, mucho en su momento. Y encima me decís lo de abajo del puente y ya ni chiste, porque ¿cómo es? Me da cosita, papu. Encima has seguido donando diciendo que estás abajo del puente. ¿Qué es esto? ¿Una abeja? ¿Una abeja mutante? ¿Qué es esto? ¿Un abejorro, papu? Doné hasta la cola por este canal. ¡No! ¡No! Así como yo doné la cola para poder tener un internet mejor, Jaritos donó la cola. No. Loco, pero... Mocos. ¿Aceptás otro tipo de donativo? No. No. A ver, ¿qué dice ahí? Banjuaiki. Uy, no sé ni cómo se lee eso. Banjuaiki. No sé cómo carajo leer eso. Y a ti te acaban de detonar la cola. Sí, chis, cómo tarda en cargar encima, Ay, cómo me pica que tarde tanto en cargar. What? Se subió solo y se bajó solo. A ver. Banjuai. Sí, no, ni idea. Para que pipe más. Para que pipe. Para que pique más. Justo una abejorra me decís para que pique más. Chica. Puta madre. Encima tiene 3 fases el papu. Con razón, estos que tienen 3 fases son los que me están papeando, Pa' casita. Ahora fasea el señor. No, ni le dispares, señor. No le puedo hacer nada. La vida que me sacó. Le pegamos un poquito. ¡No, no! Sí, no voy a usar el modo Berserker hasta hacerlo fasear primero. Ahí está, faseó. Última fase. Modo Berserker, saltamos.
pa' casita. No. Casi me mata, bro. Uff. Porque sigo diciendo, no, ya terminó. Que ya terminó. Upa. Me da una llave. Goti que no se puede desdecir. Ah, no, Goli, Dios. Bueno, me salió un Goli leyendo la puta madre. Además eso dice, oh, su nombre es Bumblebee. Bumblebee, mal escrito, porque parece una abeja. ¡Qué rico! Eso tampoco se puede decir. Oh. 见者有份，这可能是一切终结的开始。 Bueno, para acá arriba está el NPC, así que vamos. Y voy a... Ahora, ¿para cuándo participar en pasapalabra? No. No sabés cómo me iría ahí, papu. No. Bueno, volvamos a nuestro amado narrador, el señor José. Para acá arriba. ¿Qué paso vamos a guardar? Solo por las dudas. Te has topado con el Observatorium. Nova tendría que estar por aquí en algún lado. Upa, Nova. A ver. La amiga o amigo o amigue de Loba. Bueno, Lobo, porque la tradujeron para el orto. Rami, ¿qué se siente saber que pasaste medio mes en este juego? Se siente precioso. Es una experiencia que, o sea, vos imaginate, Cero, que haya días en un futuro que estemos hablando de juegos y salga el tema Biomutant. O haga un ejemplo con Biomutant y vos te acuerdes lo que fue este viaje, esta vivencia. Va a ser inolvidable. Uy, hola, Nova. Me gusta tu color morado, ¿eh? Partimos bien. Bueno, empezamos bien. Sí me parece, bueno, que le interesa la ciencia, la astronomía. Ojito que esta puede ser nueva waifu. No, regla nueva del canal. Prohibir hablar del biomundo. Veamos. Me echo un clorito acá. Hola, Nova. Has encontrado el ojo lejano. Lo puedes usar para detectar las centellas antes de que se caigan. Bueno. Hola, Nova. Parece feliz de encontrarte. Es complicado ver a través de la contaminación, pero pasa su tiempo mirando al cielo buscando centellas. Dice que son luces en el cielo que parpadean. Se pregunta si vas a hacer algo con el poder que has acumulado. ¿Vas a limpiar el cielo o a llenarlo más de humo? No. Vamos a purificar este mundo. Desaparecer las nubes de contaminación y mostrar las centellas del cielo. Imagina la cantidad de belleza que habría. Cuando encuentra una centella, le gusta pensar que no estamos tan solos, que ahí fuera, aunque todo termine en este mundo, continúa en otros. Nova se pregunta si alguna vez has mirado a las centellas y te has preguntado si tú, al igual que ellas, te mueves en patrones que nunca cambian o si puedes desatarte de esas cadenas. Bastante científica la pregunta, ¿viste? Y ni me conoce, pero bueno. Me olvidé de sacarme la capucha de su cableat. Dice que parece que las centellas viajan por el cielo sobre rieles. Quizá hagas lo mismo aquí abajo. Se imagina que si las centellas siguen girando, el mundo debería girar con ellas, y tanto que sí girará. Dice que siempre intentas que las cosas brillen más, y eso es algo que adora. Le gusta cómo brillas junto a los Myriad. Son tan radiantes y coloridos que casi ciegan las centellas. Piensa que no hay muchas cosas hoy en día que puedan estar a la altura de las centellas. Dice que cuando habla contigo, sus ojos centellean. Se pregunta si también sueñas. El sueño está en las estrellas. Dice que sus padres incluso la llamaron la de las estrellas en los ojos. Nova. Nova dice que su madre era una brillante estrella y no se le parece en nada.
Pero cuando las estrellas brillaban, ella también lo hacía y por fin se dio cuenta de quién era en realidad. Quiere hacer que... Y mira, es amiga de la otra, así que me puede estar haciendo lo mismo, ¿eh? Así que vamos con cuidado, pasito a pasito. Es tan densa que nada puede atravesarla, ni siquiera su ojo lejano. Nini, Malik. Alguien que hace música, pero no con rocas. No era lo que pensabas, ¿eh? Nova dice que vio una centella cuando el cielo estaba raso. La investigación de su padre asegura que un solo fragmento de la centella tiene cualidades amplificadoras. Está convencida de que un fragmento de centella mejoraría su ojo lejano para poder ver las estrellas cada noche. Se pregunta si podrías cuidar del cielo nocturno por ella. Ya hay una centella en la atmósfera, así que no faltará mucho para que llegue a la Tierra. Cuando lo haga, quiere que tú le consigas un fragmento. Uy. Te promete que te enseñará todas las centellas que encuentre. Bueno, me cae bien Nova. Nova Drinkwater. Tremendo apellido, ¿eh? Bueno, ahí tenemos nuestra misión. Ah, en el cielo nocturno. Me hizo time skip. Bueno. Qué lástima que algunos de ustedes también... andar cerca porque ya casi no se ve. ¿Cómo que el amanecer se acaba de hacerse de noche? Más de uno le hubiera gustado que el meteorito hubiera sido un poquito más grande y que aniquile toda la vida en este planeta, ¿no? Por lo crueles que son con este pobre juego. Pero bueno, tenemos que irnos para acá. Vamos, ojalá... No. New waifu, dice Manuel, sí. Y esta me gusta más que Loba. Loba, bueno, tenía su encanto, pero esta es más científica, viene de familia científica, le encanta todo el tema astronomía, estrella, a mí también me gusta mucho. Entonces, bueno, tenemos ahí una cosa en común, tenemos un... Ahora lo que falta es que como no tengo karma negativo, me diga, ay, no me interesa, ¿verdad? Me daría por los huevos, la verdad, pero bueno, esperemos que no pase. Ay, la cagué. Ah, no. No, me salva la Elimochil. ¿Qué haces acá? ¿Qué opinas de que esté sacando el platino de Biomoton? Decime. Dice que en tu retoñez no montabas mucho alboroto. Es un random rezándole a un tótem en medio del lago y me conoce también desde mi retoñez. No puedo. Ay. Viene con puzzle. Claramente tenían que haber dicho. Hazlo todo pedazos. Ahora van a ver. Puta madre. Eso, le metemos el super ataque. Tiki, tiki. Excelente. Se van a cagar muriendo los más ricos. No, que me mate, chaval. ¡No! Buen golpe. Casi me la hace ahí, el Doctor Ninja. ¿Cómo anda, señor Zero? Se vuelve a juntar el Zeroverse. ¿Cómo va? Buen miércoles, señor Zero. Tiki. Agua de tu retoñez cuando no armabas tanto lo... Ay, esto. A ver. Si ajustas los fragmentos, podrás abrir la centella y sacarlos. Has encontrado una centella caída. ¡Guau! Ha dado resultado. Mira cómo brillan. ¡Uy, logrete! Discover a Twinkle Crusher. En ninguna parte. Bueno. Sacamos un logrito además. Que ni siquiera iba... O sea, ni siquiera lo iba a buscar todavía. No sabía ni que te daba un logro esta misión. Pero bueno. Stunks. Hola. Hola, Nova. ¿Cómo vas el modo historia?
Y... ¿sabes qué pasa? Hacer la historia de este juego... ¿cómo te lo digo? Se siente como si no la tuviera. O sea, es raro. Es como que... es raro. Porque tenés dos misiones principales. Una es... vencer a los devoradores del mundo. O sea, los devoradores de los devoramundos, que son los que se devoran las raíces del árbol de la vida. Y tenés otra que es como hacer la guerra de tribus, ¿no? Y la tercera es vencer a Lupa Lupin. El problema es que te la dan desde el comienzo del juego y la misión también. O sea, ya desde el comienzo del juego podría venir y matar al malo del juego y se termina. Porque, o sea, te podés terminar el juego sin hacer las misiones principales de los devoramundos, ni de las tribus. Podés irte directamente al jefe final. Es rarísimo cómo funciona. Es muy raro. Nova asegura que las estrellas brillaban por ti. Tienes una conexión especial, o si no, no te habrían guiado hasta el sitio de la centella. Dice que tendrás un papel más importante de lo que crees. Es que no me guió desde... Es que directamente lo vi caer, Nova, pero... Deberías comenzar poniendo el fragmento de centella en el ojo lejano. Cree que el fragmento amplificará el ojo lejano para que pueda ver a través de la niebla de contaminación. Feliz de ver el cielo. Dice que tiene suerte por poder ver cómo las centellas lo llenan todo con su belleza. Nova dice que es como las estrellas, te observa de noche. ¿Eh? ¿Qué? Pero ¿a qué viene un comentario así? ¿Nova? No. ¿Nova? Jarito dice hacelo, papu. Y en tu segunda partida máxima, en máxima dificultad, haces el platino para disfrutar más tiempo este juego. Me perturba un poco que me diga que es como las estrellas porque me observa de noche. Pero... No tenía nada más que añadir, así que no pasa nada. Bueno. Siento que el juego me quiso poner una cinemática de algo y solo me hizo un time skip, pero bueno, a ver. Muévelo hasta que veas desplomarse una centella del cielo. Uy, unas ganas de volver a jugar el Half-Life 1, pam. Pero esto ya está bien. ¿Esto ya está bien? ¿Me estás diciendo que por segunda vez el juego me puso un puzzle ya resuelto que tengo que desarmar para poder volverlo a armar? Porque este puzzle ya está completado. Efectivamente. Dios mío. Como Jarito, porque siempre te observa. Pero, Jarito, dale la vuelta. A ver. ¡Oh! Este juego hizo efecto, me quedé dormida. Narri, te perdiste una. La nueva waifu me dijo que ella es como las estrellas. Porque me observa. Porque me observa. Me observa en todo momento o algo así, dijo. Yo me quedé, ¡ay! ¡Ay! Pasé de una que me rechazó a una media obsesiva. ¡Ay! Stunks. Ha salido de maravilla. En el clavo. Te observa por la noche. Ay, peor todavía, Harry. Intenté borrar de mi mente eso. Me observa por la noche. Le gusta. Puta madre, Nova se me tiene cagó el... clarísimo que amplificar el ojo lejano habría enorgullecido a su padre. Nova dice que tiene un montón de objetos peculiares del viejo mundo que le dejó su padre cuando abandonó el planetario. No le interesan esos trastos porque le traen recuerdos de un mundo que ya no existe. Le harías un favor si te llevaras un poco. Dice que le alegra que hayan desaparecido porque así dejará de encontrarse con ellos mientras observa el cielo. Ha oído el rumor de que has encontrado el arca y se pregunta si te vas a dirigir a las estrellas. No puede contener la emoción. Es lo más brillante que ha visto nunca. Espera que el mundo siga viviendo para que puedas usar el arca y enseñarle las centellas.
Le impresiona lo mucho que has hecho por mejorar la situación y que el arca no parece suficiente recompensa. Espera que hayas pensado mucho en a quién te vas a llevar de compañeros. Mira, estaba guardándome el último lugar para Lupa Lupin, el asesino de nuestra madre y toda nuestra aldea. Pero sí, le voy a dar un asiento a Nova. Así que además le encanta todo el tema del espacio, las estrellas. Y tenemos una puta arca para ir al espacio. Así que probablemente sí, le ofrezco el asiento. Véngase, Nova. Usted sí que le sabe, no como la otra, no como la loba esa. Ah, bueno, luego de perdonarlo lo llevan en larga, ¿te imaginas? Ay. No me digas que no, hija de puta, ¿eh? ¿Cómo andas, señora Dougal? Bienvenido. Bueno, dice lo de Liomuta, no me lo esperaba. ¿Viste? Sorpresas te da la vida, Dougal. Vamos. ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más que a ti. Y a mí, por supuesto, pero... no pero sabes... ¡Qué arranque de felicidad! Le hace ilusión ir hasta las estrellas contigo. Estará más cerca de las centellas que cualquiera que haya conocido. Nova dice que deberías fijar la mirada en las estrellas con los pies en la tierra. Ramiro, salte diálogo. Repetido encima. Adiós, espero que el próximo juegue tenga una buena historia. Y Cero, tenés dentro de un tiempo largo se publicarán los nuevos Spider-Mans que seguían de los que hemos jugado. Puede haber alguno que te guste. La puta madre. No se sorprendería si os encontrarais de nuevo. Bien. Listo, misión completada, el arca. Porque dimos todos los lugares ya en el arca. La última siendo Nova. Y ya completamos el arca, ya dimos todos los lugares. Así que me marca acá, encuentra la taquilla. Oh. 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 Ah, bueno, ropa de astronauta. Mochila del arca. Ah, bueno, mirá, mirá, mirá. Todo el set de astronauta. Bueno, vamos a sacarnos el casco que no me gusta. Patito. Un sombrero elegante. Gracias. Bueno, con eso ya terminamos con Nova. Así que vamos a buscar al que creo que es el último NPC que me falta por conocer. Y de una vez vamos a quitarnos la duda si el logro se me habrá bugueado, como con todo F que le pasó, o si se puede sacar. Lo comprobaremos. Bien, está. Bien, está hasta acá arriba. Así que tenemos que venir hacia acá. Vamos al punto más cercano, que es donde está justamente Loba. Y de ahí vamos. ¿Cuántas piedras hay por aquí? A Dougal la había dicho. Creo que si llegaron tan lejos porque bancan al menos. No, sí, a Dougal. El juego está buenísimo. Claramente está bueno. Tiene un montón de cosas buenas. Oh, no, chicos. No es que nos hemos reído del juego toda la serie. No, no. Tiene cosas que fue injustamente criticado en su momento. Claramente fue injustamente criticado en su momento. El globo... No, puta madre. No, Dougal, y las cosas que te has perdido, las cosas que hace el juego, diálogos supuestamente de NPCs principales que te reciclan frases de NPCs secundarios. No tiene ni sentido. Misiones donde los diálogos parece que se hubieran confundido diálogos de... Ay. Dios. Muchas cosas sí tiene, obvio, te encanta. Que aún quedan muchísimas cosas que hacer, ¿no? Claramente sí me encanta. Ay, me olvidé de abrir la puerta de... Bueno, no importa. Ahora vamos. No, me bajé sin querer. A ver, quiero ver dónde está lo de la llave. Así, por si se me marca otra misión, ya sé dónde está. Ah, no. ¿Es esto? ¿Es acá? No, no es acá. ¿Y por qué me marcas acá, boludo? ¿Qué carajos? No entendí. O sea...
Desaparecedores resueltos. Me falta uno acá. Es raro, como que me marca 2 misiones distintas. Criptas del aeródromo. Bueno, no sé. Vámonos, no importa. AI, Generated Dialogue. Es raro. Si hay algo raro. Hubo un bug que había una misión y como yo ya tenía los objetos que me pedía la misión, en vez de dármela en NPC, se reproducía el audio que te dice cuando la entregás y la completás. Entonces, cuando yo le hablé, me dijo el diálogo como si ya lo hubiera terminado, y cuando le volví a hablar, me terminó la misión, diciendo el mismo diálogo que me había dicho antes. No, tiene unos detalles, papu. Es el bionúcleo 10K. Buenísimos. La concentración de contaminación debe de ser bastante alta aquí todavía. Fuerte de Stunk. Derrota Stunk. Esto realmente me interesaría hacerlo después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me marcó como... ¿Me giró la cámara sola? No entendí. Bueno. A ver, el NPC debería estar por acá. Un aeródromo, donde los más valientes se metían en cosas de hojalata y los lanzaban por el cielo. Como te caigas te vas a dar un buen castañazo. Ok. A ver, onta. Acá. Ah, me lo marca, mira. Me lo marca el NPC. Ah, bueno. Flight die Vluve Jetsport. ¿Qué son esos nombres? ¡Vení, Babu! ¡Fas! ¡Sas! ¡As! No, pero venezolanos, ¿por qué? ¿Por qué dan un... ¡No! Media vida. ¡A por todas! No, no quería hacer eso. Bueno, igual funciona. Facilito. Ñam. Bien. Sí, tengo que buscar por dónde está. ¿Dónde estará el mamagüevo? ¿Saben qué se... Hay plástico ahí. Chicos, se siente raro estar como... No tener el timer porque ya saqué el logro. Como que se me quedó la cabeza como esperando el timer. Pero ya no va a sonar más. Me confundí feo, mierda. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar ¡excelente! la infraestructura. ¿El timer del NIA? No, el de los pescadetes. Se me cerró la garganta. No, el de los pescadetes y de los patetes. Ya no soporta la garganta, Reboot. No, Majin Buu. Ya no soporto, Majin Buu. ¡Qué buen juego, hermano! Bueno, por lo menos no caí en el pring. ¡Fas! Buen golpe. ¡Wow! Ay, no me dio ni tiempo a evadir para... Ahora se van a comer, ¿sabes? Mira. ¡Sas en toda la boca! Exactamente. Listo, vení para acá. Vení. No te vas a escapar, vení. Toma, fácil. Uy, tiene un montón de vida. Nivel 50. Aguantó, Pero ya cayó. Media vida. Half-Life. Negro como el azabache. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Sí, pasa que justo el NPC está en este lugar y este lugar es gigante.
¿Qué haces acá? ¿Qué opinas de que estés sacando el platino? Odia que estés malgastando tu tiempo intentando mejorar las cosas. ¡Ándate la mierda! ¡Hijo de puta! Ya no les pregunto más una mierda a estos NPCs chotos. Le pregunto, ¿qué opinás de que estés sacando el platino? ¿Cree que estás malgastando tu tiempo? Anda a cagar, papu. Si estoy disfrutando este platino como un enano. Sí me picó un poquito. Me voy a tener que rascar, sí. Es un sí. Podría ¿Cómo ser lo el sabe? principio del final. De todo. Cero, otra vez. Escriben algo y el narrador en tiempo real responde como... Este juego lo sabe y este tiene un... ¡Es un sí! No, da miedo, Da miedo lo que ha hecho el narrador con sus... Es un sí, da miedo. Si tiene conciencia propia, sí. El juego ha hecho unas cosas de raras a Douhan. El narrador de que he estado en un bosque de noche, ¿viste? A Douhan y cuando estoy ahí en medio de la noche en el bosque, el narrador me tira... Hay tantas formas de desaparecer. Así, sin sentido, sin contexto. Y yo me cago. Yo me cago encima cuando me hace eso. Es una IA, no. Está analizando todo, ¿viste? El chat, a mí, todo. Biomutant.exe, no. Vi que hay juegos como que te escuchan el micrófono, como que hay una IA que te contesta o algo así. No me acuerdo, lo había visto un par hace un tiempo. No. Uf. Bien, la salvé. La salvé a Cabrita, la salvé. No murió. ¿En Fortnite hay algo así? Ah, bueno. ¿El Fortnite? Es que normalmente esa voz no me saldría, pero como tengo la garganta destrozada, me sale igual el tonito de... ¡El Fortnite! ¡Uy! ¡Ah! Me lo dio, no se bugueó. ¡Vámonos, pibe, loco! Se llama de un lado a otro. ¡Ay, la con... Me cagué. Gracias, Squirrel. Mira, sacamos el logro de conocer a todos los personajes. No se bugueó. ¡Ah, la mierda! ¿Cuánto mide? ¿Le llegó a las rodillas? Me tengo que poner en puntita de pie para mamarle la... muchísimas gracias, como dije, señor Squirrel, por esos bits. Muchas gracias. Vamos a guardar. Tiki. Hola, señor Sol. Parece el Grinch de Temu. Le sorprende ver que has llegado a este punto en tu historia. Hay muchas vicisitudes y podría haber ocurrido cualquier A mí cosa. también me sorprende haber llegado hasta acá, la verdad, en el juego. Me sorprende mucho. Dice que te pueden transportar a cualquier otro lugar sin importar lo triste que estés. Eso es verdad. Con aventuras como las tuyas, debes de tener historias increíbles que contar. Alguien debería dedicarle tiempo a escribirlas antes de que se pierdan para Sí, siempre. no, yo voy a tener una historia de cómo fue jugar Biomutant. Uf. Tus historias podrían inspirar a que los demás se esfuercen como tú para hacer cosas. Bueno, no creo que inspire a que Hasta alguien quizás juegue salvar el Biomutant, la mundo. verdad, contar mi experiencia. Pero... Sea como sea, si mueres sin terminar de contar tu historia, ¿quién la conocerá? Necesitas escribirla antes de que sea ¿Te demasiado impresiona tarde. cuánto mide, Rami? Ahí sí. Dice Pongo la que misma cara de vida es Casper como Pocket. una biblioteca. Hay más libros que los que puedas leer en una sesión, así que tienes que elegir. Las elecciones que tomas nos dicen quién eres. No has terminado todavía. Simplemente ten una actitud selectiva durante el tiempo que te queda. Sí, sacame del juego. Sí. Parece que la historia de este mundo no ha llegado todavía a su fin. Y con suerte, no concluirá hasta dentro de mucho tiempo. Te elogia porque has trabajado por seguir contando la historia de este mundo en vez de cambiar de cuento. Le gusta cómo cooperas con los... O sea, me está agradeciendo por no haber desinstalado el juego. Para leer. Dice que las horas de luz del día no son suficientes para leer.
Dice que debe de haber gato encerrado en esta historia. Gato ¿no? bugueado, diría. Squarlon dice, deberías ¿ya te imaginas la fijarte descripción las que cosas darás te al juego en la tier preocupan list de este año? demasiado. A veces el Sí. calor te produce visiones, por lo que has visto no es lo que has visto. Viene en busca de paz y tranquilidad. Hay cierto silencio necesario en la vida de un coleccionista de libros vagabundo. Se llama Sol. No por nada, sino porque le gusta estar solo. Sol cree que los libros son magia portátil. Si las palabras son poderosas, pueden llevarte a sitios que jamás pensarías que podrían existir. O sea, se llama Sol porque le gusta estar solo. Supone que es como saber el número de veces que has comido. No se pueden contar. Pero dice, ¿qué tenía que ver el sol con estar Dice solo? que ha llegado No, al a final no del ser que sea un libro chiste por la empezó la última palabra, vez que no, estuvo no aquí. sé. Y ha descubierto que le faltan las últimas 3 páginas. ¡Oh, no! Ha estado soñando con estas páginas un tiempo, pero se ha dado cuenta de que las palabras imaginarias no son suficiente. Hay que tomar cartas en el asunto para encontrarlas. Se podría decir Las páginas que han hasta que no acabado en el encontremos las secarral, páginas. arrastradas por el viento como si fueran hojas. Si Chicos, las recoges, te regalará magia. podríamos portátil decir que hasta no diseñada por encontrar las páginas que le faltan a su libro, Sol no va a poder pasar página. Dice que esa historia no ha tenido mejor protagonista que tú desde el escritor original. Bueno, Sol Slam Steve. Nueva misión secundaria. Sin fin se llama. A ver, Zero dice, porque el Sol es una estrella solitaria, una entidad que alberga una incapacidad de acercarse a otros, forzada a permanecer sola. ¿O es solo si la última hora? Y mire, por cómo Biomuta me da que va a ser la última. De tus chistes yo no me libro, dice Jarita. Creado con lo mejor. Ay, Dios. ¿En qué los he convertido? Para el que lo coja primero. Oh, pensé que se podía romper esto. Ah, me rebaitearon. Tienen lo mismo. Claro, le faltaba la pintura amarilla. Error mío haber creído que podía hacer algo si no tenía pintura amarilla. Loco, vi a la cámara de reojo al girar la cámara y me pegué un cagazo. Vi una cosa en la puerta y me pegué un cagazo. Oh. Hola. Claramente no iban a ser amigables. ¡Fas! La linda electrocutada, mirá. Bzz, abzz. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Ay, se me trabó el juego. Para el que lo coja primero. Creo que de la frase que más he dicho en las últimas partes, ay, se me trabó el juego. Ay, se me trabó el juego. Ay, se me trabó el juego. Camino al techo y camino por allá. Vamos por acá primero. El equilibrio es la clave. Cállese. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. Yo me la juego que este maletín va a ser parte de alguna misión o algo, porque es raro que esté ahí y que no se pueda lootear, pero tal vez sea solo un detallito del entorno. Sí, no hay nada más. No.
Sí, no hay nada más. A ver, para acá arriba. Amazon dice: ¿sabéis que sería gracioso que se trabase en la última misión y no pueda terminarlo? Muy poético si lo piensan. Sería un dolor de huevos, pero sí. Sería la gran Deep Black Reloaded, un juego que era una verdadera poronga. Y que me dio un error letal 2 veces y que decía que archivos corrompidos y no sé qué, reinstala tu juego y no lo pude terminar. No lo pude terminar. Algún día lo terminaré, algún día lo haré de nuevo y lo sufriremos juntos, pero no, ese juego no lo pude terminar. No se dejó terminar. Lo jugué pirata y después lo jugué original y en ambos casos me salió el mismo error. Una barbaridad, pero bueno. En veces así toca, Brady. Qué raro, ¿por qué me pones un techo si no va a haber loot? Está curiosito, Brady. Como que no entiendo. ¿Para qué está esto? Como de, ¿cuál es tu objetivo? Poniéndome esto acá. Ay, se alejó mucho. Ah, le alcancé a pegar. En llamas. Buen golpe. Tomen. Tomen rayitos, tomen rayitos. Hazlo todo pedazos. Te falta energía aquí para hacerlo. Cállese. Listo. Vamos a ponernos... Y vamos a empezar a poner un poquitito más de fuerza. Vaya musculazos. Para hacer más daño. Ya tenemos mucha agilidad. ¡Fas! En llamas. ¡Fas! Sí, hay que buscar bien porque estos mamagüevos te ponen los loots en montañitas de tierra, que si en un tachito de basura. Vaya, satarra gomosa para ti. Bien. Voy a traer a la cabrita porque... Agárrate fuerte. Ahora vamos a ir rodeando todo. Oh. Al pedo. Es un puente. Crúzalo y ya, díselo. Crúzalo y ya. Es un puente. Cállese. Es un juego choto. Desinstálalo ya. Dice Maez. Creerías que un tablón de noticias como ese tuvo un montón de horarios de viaje colgados durante muchos años. Pero todo eso se acabó. Oh, no. Mantén la vista puesta en el horizonte. Tiene que haber una estación en las alturas. Es aquí donde los viajeros usaban los mamotretos aleteadores y subían por encima de las nubes contaminadas. ¡Guau! Lo llamaban aerocúpula, por lo que dicen los folletos antiguos de por aquí. Sí, su suciedad bajaba a la tierra y al final tuvieron que bajar con todos nosotros. Mira con atención y podrás encontrar rastros de los viajes. ¡Wow! Sigue el rastro. Yo estoy intentando como rodear un poco el exterior. Uy, puta madre. Estos me joden cuando se empiezan a mover y se alejan. ¡Ay! No me dio tiempo.
Ay, cómo pegan. ¡No! Bien. Le interrumpí. ¿Cómo anda, señor Lobo Negro? No me acuerdo si lo había saludado o no, señor, pero hola, buen miércoles, bienvenido. Si ya lo había saludado, perdóneme. A lo mejor mi memoria no ha sido nunca la mejor, pero jugando a este GOTY me puedo olvidar de algunas cosas. Por el estado en el que me está dejando la mente. Con lo mejor. 16 botines magníficos tenemos por acá. Y vamos 7. Uf. ¿No te emocionas, Riz? Vamos a estar un rato largo. Bien, por ahí abajo va a ser. Uy, vi un bichote gigante allá. A ver, si lo quiero hacer como en un orden, digamos así, para que no quede... Igual, me suele pasar que igual me dejo cosas, pero... Por lo menos así estoy un poquito más organizadito y sé que, bueno, acá afuera ya no hay más nada. Ya hemos looteado todo, estos me van a pegar ahora. ¿O no? Hola. Ahora sí. Buen golpe. Se me alejaron. No ha quedado mucho de esa cosa. Qué mejor con una doble bienvenida. No es una excursión, es algo serio. ¿Una faldita en el inodoro? ¿Cómo? ¿Por qué encontré una faldita en el inodoro? Acá ya estuvimos. Esto ya lo looteamos. Sí, para mí que todo el resto del loot va a estar bajo tierra. Sí, sí. ¡Ay! Era el NPC. Vi una cosa gigante ahí al fondo y dije, ¡ay, pero qué es eso, chaval! Me había olvidado echarme el clorito. Toma agua, voy. Bueno. ¿Qué hace esa cara? Encima está solo. Buen golpe. Mira, satarra electrónica para ti. Satarra taruga para ti. Bien. Bueno, creo que toca. Primero venzamos a este. ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Pareciera que estuviera arreglando el auto. Creo que fue casualidad. Mini jefe guerrillero. No, ¿what? Me agarró con el gancho. Ah, bueno. Buen golpe. Pa' tu casa. Estaba arreglando su carrito. Oh. Lo hará en su próxima vida, porque ahora está Dejemos muerto. las arenas del tiempo a otra cosa. Bueno. Creo que ya podemos venirnos para la alcantarilla. Eso es. No me extraña que los viajeros se abrieran las carnes para llegar aquí. ¿Eh? Viajar por aire solía ser la manera más rápida de desplazarse. Quizás demasiado. Te pierdes mucho del mundo cuando lo ves a cámara rápida. Algunos de esos cacharros volaban a la velocidad de la luz. Hacían mucho ruido cuando pasaban.
Tal vez no puedas salir volando de aquí, pero puedes perseguir muchos más rastros por todo el mundo. ¡Guau! Vamos a seguir ese rastro, chicos. Tienes que regular los pitorros para que colinden. Tremenda complejidad de puzzles. Ah, después, Ahora pero que poneme está las letras esas que hay que desbloqueado, sumar y no hay nada restar. que detenga el juego. Ahí mucha gracia no me causa. ¿Por qué se ríen? Tenían que decir, no, Rami, si lo haces bien. Lo haces bien, Rami, no digas eso. En cambio se me cagan todos de risa. Cerrado. Puta madre. Ay. Ah, pero los puzzles de Silent Hill es normal. Ah, Squirrel, ¿vos estabas cuando me llegó una notificación de un tipo que me fue a bardear a uno de los Silent Hill? El otro día estaba en stream encima, estaba acá con ustedes y de repente veo una notificación y digo, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Era un tipo súper enojado, ¿Cómo? Sí, vino un tipo enojado a comentarme en un video diciendo, es mentira, estás mintiendo, algo así, no sé qué me dijo. Como, está en fácil, estos Bien, puzzles, ya tenemos la estos carga puzzles en suficiente para difícil no iniciar y son activar así, la es otro infraestructura. código. Y yo de, papu, ¿vos te das cuenta que el difícil en el título es por el combate, no? Porque, o sea, y ni siquiera estoy engañando o algo así, porque es un stream. O sea, él lo puede ver en el menú. Que lo pongo en normal el puzzle. No estaba en difícil encima, estaba en normal los puzzles. Y aún así estuve atascado como 2 horas en los apartamentos porque me olvidé de lootear un ítem. No tenía nada que ver con el puzzle, pero yo creía que sí. Y al final que me olvidé de agarrar un ítem. No modulé nada la frase que acabo de decir. Pero sí, me fue a bardear diciéndome, esto es tan fácil porque en difícil no es el código así. Yo de, dale, papu, no cuesta mucho. Mira el menú. Cuando inició la partida dice, combate difícil, puzzle normal. Creado con lo mejor. Pero no. Algo me suena, me morí. Igual no le dije nada, ni le contesté ni lo borré tampoco. Quedó ahí. Quedará ahí. Por las risas, ¿viste? Si fue para los Silent Hill, entonces no estaba en los streams. No, o sea, el otro día jugando esto me pasó, Squirrel, que me llegó un comentario al resubido de un Silent Hill. Como de alguien así súper ofendido. En difícil no es ese el código. O sea, parece que se enojó porque estaba buscando el código en difícil. Parece Y vio que en el hoy va título a decía ocurrir difícil. Y no vio que el combate es tan difícil, pero los puzzles están en dificultad normal. Creado con lo mejor. Bien. Completada la misión. Un loquito. Pero como tan... No sé, es como la típica... Eso pasa mucho, ¿viste? Cuando alguien se enoja y trata mal a alguien o le habla mal... Y ni siquiera verifica y después se da cuenta que estuvo mal y se hace el pelotudo. O sería algo así, nomás que este nunca se va a dar cuenta. Vaya, hueles esto. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Así. Y así, y así. Perfecto. Como si fueran guías jugables. ¡Claro! Bien, O sea, si fueran ya guías tenemos la jugables, carga suficiente cortaría para y iniciar y editaría un activar la montón los infraestructura. resubidos. Cortaría las partes donde doy vuelta, donde estamos hablando. Cortaría todo y haría como una especie o sea, no sé, un stream de 8 horas duraría 4. Por decirte algo. Porque hay muchas veces que simplemente estoy dando vueltas y que no llego a ningún lugar, o que me equivoco, o que me pierdo, ¿viste? Pero claro, es que ahí nosotros hablamos, salen charlas y esas cosas. Si fuera una guía, claramente, ¿viste? Como que... Es como, mira, guías que yo he hecho, por ejemplo, la del Mahjong y la de hacer andar el
el criostasis. Ahí no hay silencio, no hay no sé cómo no hay balbuceo como los que me mando, no hay intentar acordarme, no sé qué. No, porque lo armé, ¿viste? Armé una lista, los pasos, las cosas pero cada cosa con su cosa, ¿viste? Che, para, ¿cómo voy de loot? Uy, me quedan 17. ¿17 cosas de loot? Ah, bueno. Esto no es una excursión, es algo serio. No, perdón, 17. ¿No? ¿Sí? ¿17? ¿Sí? ¿Lo conté bien? Ahora dentro de unos meses vendrá alguien a ver Biomutant todo enojado. ¿Por qué hablas mucho en vez de seguir el juego? Mira, esa de por qué hablas mucho me la han hecho desde las primeras cuentas que ha venido. Es como, papu, ¿vos te fijás que en el título dice comentado en español? Comentado. Significa que hay alguien que está hablando. Y llegaban y decían, cállese, callen a ese pendejo con ese pitido que quiero ver el juego. Y yo decía... bueno, tú ya lo completamos. Pasa que hay loot. O sea, es toda como la isla el lugar donde hay loot. Yo todavía no supero que en los tiempos en que te creía un desaparecido me volví a enterar de ti porque busqué una guía del Mahjong y me salió la tuya. ¿Cómo? Espera. Squirrel, no sé si es el alemán que me está atacando. O sea, el Alzheimer. No me suena que me hayas contado eso. ¿Cómo? O sea, ¿me volviste a descubrir por la guía del Mahjong? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Esa no me la... Si la contaste no me la acordaba. Por la guía del Mahjong. ¿Por qué no tenés Biomutant en el difícil? ¿Por qué no lo tenés de japonés? ¿Por qué no lo juegas sin equipo? No hit, sí, no sé, está difícil, porque me falta un montonazo de loot. Y no tengo idea. A ver. Pasa que debe ser como... esta parte es como tan gigantesca. Dejemos las arenas del tiempo a otra cosa. Ah, ese. ¿Otra cabrita? Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Taco. Es verdad que yo no pedí mi taco. A ver, mi taco. Entonces, Guaro no estaba cuando jugaba Jugoro. Se salvó una etapa. No, eso no lo conté, pero en ese lapso desapareciste como 3 años o algo así. Yo asumí que no volverías. Pasó el tiempo y descubrí que seguías vivo por la guía del Mahjong. Dios mío. No, sí, fueron momentos oscuros, Squirrel. Fueron momentos donde, por ejemplo, se quemó la fuente de la PC que tenía. Tuve que comprar otra. El internet no daba. Estuve ahí entregando las nalgas, literalmente y metafóricamente, para poder tener un internet mejor. Pero bueno, Taco, ¿qué me das? Aunque hice la receta al pie de la letra, algo salió mal. ¡Anda a cagar, bote mierda! ¿Qué es este bicho? Esto no es una cabrita, ¿qué es esto? ¿Qué ruido hará? A ver, vení. Bueno, para, reconozcámosle, tiene un sonido diferente. Tiene un sonido diferente. Eso hay que reconocérselo, Tiene un sonido diferente. Igual, cabrita forever. ¿Qué hace este tipo acá? Ah, si no me vas a dar una misión que... Logré revivir. Hola de nuevo, Zero. Bienvenido a la vida. Sí me pica ver tanto escenario y no hay absolutamente nada. ¿Será esto lo que sentiré cuando juegue el Starfield? Ya me queda un montonazo de loot todavía.
Tiene que estar en algún lado que no hayamos ido, claramente. Es que son un montón, son 17 cosas de loot. Definitivamente hay algo acá que no vi. ¿Qué pasó? ¿Se me giró la cámara? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo mover la cámara? Se me giró la cámara. Ahí está, Dios mío. Se me fijó la cámara y no podía girarla. ¿Qué pasó? Ah, mira, con el emoji funciona. ¿Cómo? Con el emoji. Podría ser el principio del final. De todo. Con el emoji también. Los tacos. Pero si yo ya estuve acá, ¿por qué me decís que me abra paso? Ahí está, me había asustado porque la misión no se había actualizado. Pero... ¿Ese zumbido es el de un ventilador? Wow. Yo quiero saber, Squirrel, chicos, Mira, deben de ser las páginas que le faltan a Sol. ¿me pueden explicar cómo es técnicamente posible que esté funcionando esa... Es una turbina, ¿no? ¿Cómo es posible que esté funcionando esto por sí solo? O sea, está conectado a un cable. Yo no sé muy bien cómo funciona esto. Yo no soy conocedor en lo que es aviones, pero es normal que solo con un cable ya funcione. A ver, páginas. Ah, era una sola. Que como vi que habían varias. Bueno. Volvamos con Sol. No sé, pero qué turbina que funcione, Dios mío. Ya con esto dice, la turbina funciona porque hay un montón de pequeños enanos dentro girando de una manera... Dale, te empecé a leer en serio, encima me fui baiteado y troleado. Te empecé a leer en serio. Che, es tan alto que el icono para hablarle está arriba del techo. Disfrutes del día. Sol dice que no pensaba que fueras a encontrar las páginas antes que él, pero se pregunta si permitió que los espejismos... Y si estás quieto acá, ¿qué vas a encontrar, amigo? Sol dice que el baúl llevó las excursiones a otro nivel, pero que, como tú eres quien va de viaje, harás mejor uso del baúl que él. El baúl lo ha llevado a lugares a los que no habría ido por decisión propia. Y eso Squirrel dice, sí, así se puede hacer funcionar una turbina. Entonces con mi ventilador puedo hacerme un helicóptero. Hora de ponerse en marcha. Gracias por el baúl. Espera que le saques más partido de lo que le sacó él. Lo tienes preparado para guardar todas tus historias. Sol se muere de ganas por huir del calor. Tiene mucho que hacer, así que el Sol quiere huir del calor. Encuentra el baúl de Sol en el almacén de la aerocúpula. A ver. Chicos, me faltó un montón de loot. ¿Dónde está? A no ser que incluso cuente toda esta parte de acá. No creo. ¿O sí? ¿Cuántas piedras hay por aquí? El equilibrio es la clave. El maletín que les dije. ¿Por qué dice baúl? ¿Esto no es un baúl? ¿Cómo tradujeron esto? Loco, ¿es un maletín? ¿Qué está diciendo? ¡Uy! Cuando salen anuncios, es el mejor momento para suscribirse. Muchísimas gracias, señor Citroarejan, por dejar una vez más, un mes más, su buen Prime acá. 32 mesesazos a la mierda. Y es verdad, no hay mejor momento cuando aparece un anuncio rompehuevos de Twitch para tirar una buena sub y que esos anuncios desaparezcan para siempre.
Muchísimas gracias, señor Citrorejan. ¿Cómo anda? Buen miércoles, bienvenido al tremendo Goti. Para el que lo coja primero. Gracias. Muchísimas gracias, señor Citrorejan. Andamos acá explorando el hermoso desierto de Biomundo. Que a lo mejor te estoy diciendo esas cosas y ya estabas viendo, ¿viste? Te estoy como dando la bienvenida como si recién hubiera llegado. Y me acuerdo que vos dijiste que te gusta más mirar y no tanto escribir. Y yo te estoy saludando como si recién hubiera llegado, ¿viste? Pero igual te saludo, papu, porque me enteré que estás. Y si me enteré que estoy... perdón, y si me entero que estás, te saludo. En el baúl cabe todo tu equipaje, hasta los recuerdos que tuvieron más repercusión. Como el No Nier. tienes que dejar nada atrás. Sol se alegra de haberte conocido porque no hay mucha gente de mente abierta. Quiere quedarse el final del libro para él solo, pero no le importa compartir el resto. Aprendió un par de cosas como viajero. Simplemente hazle saber si quieres echar un vistazo. Dice que permiten que alguien transmita los pensamientos de su cabeza a la tuya sin importar la distancia o el tiempo. ¿Cómo llamarías a eso? Sol dice que está preparado para hacer las maletas e irse. No tenía nada más que añadir, así que no pasa nada. Chao. Listo, misión completada. Quiero ver el ítem este que me dieron. ¿Dónde está? Equipo, inventario, consumibles, ¿no? Equipo... ¿Será un arma? No. ¿Una mochila, será? Depósito... Acá está, mirá, baúl de sol. A ver, ¿qué es esto? ¿Lo tengo en la espalda? ¿Qué es esto? ¿Qué es el maletín? A ver. ¿Cómo se usa? ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy Aladín de repente? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un maletín que vuela? Pero... ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? Wow, creo que vuela por más tiempo que la helimochila, ¿eh? Mira. ¿Qué? Dice, ¿estoy igual? ¿Qué es esto? ¿Y si es el maletín de He-Man? Ah, bueno, sabes que no lo había pensado, papu. Hasta el juego se me puede empezar a hacer bueno y todo. Mira lo que te digo. Necesitas alinear los tiradores hasta que combinen. ¿Cómo no vi todo esto? ¿Tan miope estoy? No contesten. Encima creo que... Empieza a llover. Ay, encima creo que... me estoy tragando los vidrios. En el Pragmata había excusa. ¿Te acordás, Es bueno, chicos, había excusa porque los cristales estaban tan impolutamente limpios que ni se notaba. Acá sí se nota que están, pero igual soy cieguete y no lo veo. Para el que lo coja ¿Para cuándo Half-Life episodio 1 y Half-Life episodio 2? O sea, vos me estás diciendo que me faltan. Bueno, ahora ni me muestra el loot. Bueno. Pero o sea, de que me estás diciendo que me falta loot y que el loot que estoy encontrando ni siquiera cuenta, ¿verdad? Necesitas abrir los cierres de la tubería para drenar el taburete de deposiciones. Siento el sonido de la caca movilizándose. ¡Ay, qué puto asco! Ese es el tipo de problemas que uno quiere echar por el drenaje. ¡Qué chistaco! Bueno, 5 loot más. Vamos a hacer una guardadita por acá. ¿Esto es una ventaja o desventaja con población de Pragmata? Porque en el aspecto de música Biomutant va ganando. ¡Ay, es verdad! Es verdad. Me pica en el modo foto también. En el modo foto. Al Elden Ring también le gana ahí,
Ay, ay, ay. Cierto, Dios. No, es que me parece una vergüenza que esto tenga modo foto. Y esos juegos no. ¿Cómo quieres que llegue ahí abajo? Ay, ya vi la puerta, amigo. Sonido de líquidos corriendo y objetos pequeños colisionando con las paredes de la tubería. ¡No! Mete la llave y gírala. Pumba, 12. Es un sí. Es Para un el que lo sí. coja primero. 13. 14. Ah, este no es el 14, la concha de toma. 14, 15. Me va a faltar un loot. ¡Qué hijo de mí! Me va a faltar un loot, loco. No. No. Agua de la tubería. No. Ay, me falta un loot, chicos. Me falta un lootcito, Es lootsete. difícil ver la lejanía en la oscuridad. Me falta un lootcito, lootsete. Madre mía, Willy, que me falta un loot. Bien, hicimos las misiones de acá. Fuimos ya a las alcantarillas. Podría buscar a ver cuál es la que me falta. A ver, vamos a buscarlo. A ver, a ver, a ver. Acá. Vamos a ver. ¿Dónde estás? No me vas a cagar, papu. Voy a agarrar ese ítem. A ver, a ver, a ver. A ver, déjame ver. A ver. Bien, vino acá. Looteó esto. Lo primero que hizo fue hacer lo último que yo quise hacer. O sea, venir al cosplay. Moquitos. Cuatro. Ajá. Bueno, hay uno que creo que ya lo hicimos, que era el que estaba en la cola del avión. Creo que ya lo hicimos, pero bueno, igual lo voy a verificar por si las moscas. De escalar. Pero creo que es algo que ya agarramos. A ver, Squall dice: lo de Eden hasta cierto punto te lo justifica, aunque con ningún Souls hasta la fecha tuvo modo foto. Igual, como que no es eso, como que no es que eso sea una buena defensa. Pero en el caso del Pragmata no me explico por qué el Re-Engine tiene un modo foto activable mediante mods y en el Monster Hunter aplicaron una parte con el mismo motor. Es que eso es lo raro. O sea, si en el Monster Hunter ya está, ¿qué les cuesta meterlo ahí? Es como un... deja la cámara libre hasta cierto punto, supongo. Y ya, ¿por qué? ¿Por qué no, viste? No sé. ¿Supone tanto un gasto cuando es algo que ya sabes hacer? Eso es algo que yo no sé porque desconozco de desarrollo de videojuegos realmente. Así que hablo sin tener ni la menor pálida idea. Sí, este cofrecito ya lo abrimos, sí. Bien. A ver. Sí, 5. Acá el tipo está agarrando loot. Sí, está agarrando loot, que ya hemos agarrado, pero de igual manera vamos a verificarlo loot por loot. Porque puede que haya lugares donde no haya agarrado todo, pero en este lugar me quiero ir con todo agarrado.
Hablemos sin saber. No. Hoy es raro, que alguien te diga, la verdad que no sé, papu. La verdad que esto no voy a hablar. Te hablan, viste, no sabes ni qué carajo te están hablando. Pero igual, no, yo no tengo ni idea de cómo se hace un juego. No tengo ni menos voy a tener idea de cómo se mete un modo foto, ni idea. Claro, uno desde su lado que no programó nunca una poronga, viste, te puede decir, en realidad es fácil. No sé, la verdad que no sé. A mí se me puede hacer fácil porque digo, si ya lo sabes hacer. Si ya lo tenés armado. Ponelo en el otro juego, es el mismo motor. ¿Viste? Pero realmente no tengo idea de cómo se hace así. Que sí me cuesta ver un poco a veces los vidrios. A ver. Esto ya lo looteé. Esto también. Esto también. Esto ya está. Esto ya lo limpiamos. Esto también. Excelente. A ver. Bien, acá se fue hasta... A ver, hasta un rincón de por acá abajo. Buscarlo. ¿Cómo tener tanto juego para streamear y decidirte por el biomood? Con tanta piedra te dan ganas de escalar. Exactamente, papu, exactamente. Bien, esto ya está looteado. Bien, esto también está looteado. Así que... Bueno, este se supone que ya van 7. What? Loco, parece que se haya ido como para otro lado. ¿Qué? Si ya estuvo acá, ¿por qué me...? A ver... Me petateó un poquito, Como que el tipo fue a un lugar a agarrar el loot y después fue a otro lugar que es prácticamente idéntico a agarrar el loot otra vez. O sea, o se petateó, el tipo grabó 2 veces que agarró lo mismo, o hay lugares parecidos en puntos opuestos del aeropuerto. O sea, esta sala como que está repetida en otro lugar. ¿Será del otro lado? Me marca algo ahí, pero eso creo que es el post. ¿Será del otro lado? ¿Será del otro lado, loco? Supone tendría que ser por acá. No, no hay nada acá. No. ¡Oh! No era. No era el loot. Pero, che, qué raro. Los lugares parecidos a nuestro juego, papu. No creo, eso es imposible. Che, no, en serio, qué raro. ¿Habrá grabado mal el tipo? ¿Cómo? ¿A buscar la maleta a otro lugar? ¡Oh! Creo que puede que ya sepa dónde está el loot. A ver. Que no me suena haber... ¡Puta madre los cristales! No me suena haber agarrado eso, No me suena haber agarrado eso. Acá, mirá. Eso ya lo encontramos. Listo, papu. Facilito. A la primera y sin el de guías. Bueno, ya está. Todo completamente exploradete. Así que ahora vamos a ir a vencer al Murkpuff. Vamos a ir a vencerlo. Y bueno, una vez vencido, eso sería... Todos los devoramundos estarían vencidos. Y podemos seguir al jefe final. No. Al Puff, al Murkpuff. ¿Y cuántos logros van quedando todo esto? No importa, buen señor. Se disfruta la aventura. Que sea una sorpresa. Vamos para acá. Al Niapuff no, al Murkpuff. Al Murkpuff.
Directo a los créditos. Nah, ¿cómo que directo a los créditos? Espérate que esto acá, tiqui, 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 tiqui. Bien. Llegó el momento, chicos, de vencer al Morkpeth. El Morkpeth. Ahora, ¿se imaginan que no está otra vez el vehículo? Como pasó lo... Nah, me softloqueo y no puedo seguir el juego, ¿se imaginan? Ay, ahí está, qué susto. Bien. Vamos, guardamos. Hacemos un guardado muy importante acá. Y tenemos logrete. Logrete que es perdible, así que tenemos que hacerlo bien a la primera. Puedo cargar la partida, ¿no? Pero lo ideal sería no tener que cargar la partida. Que cargar la partida. ¡Vámonos! Se viene, chico. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué se bajó? ¿Sabés qué? Pensé que se me había bugueado y que no iba a poder... Ay, Dios. Esos sustos que me pega el juego. Ahí está. ¡Se viene! O sea, de que no me acuerdo cómo subir, brother. No me acuerdo cómo subir, brother. Morkpeth. ¡Se viene! Bueno, este logro es bastante fácil de perderlo. Así que... Uy, puta madre. Así que... Incluso sabiendo lo que hay que hacer, se puede joder. Así que intenté... La vida que me sacó. Es una esponja de vida el mamahuevo. Ajá. Che, tremendo combate épico, ¿no? Ni música tiene. Tiene la música de ambiente del mapa. Tremendo, ¿eh? Qué entretenido, loco. Me encanta. Por el Linkin Park de fondo. Es que en serio que tenga la música de ambiente me parece una falta de respeto. El juego en realidad es una falta de respeto. Bien. ¡Se viene! Lanzar grupo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lanzarle los cositos. Bien. Ahí le tiramos varios. Bueno, acá lo que hay que hacer, resulta que el juego está tan bien hecho, chicos, pero tan bien hecho, que incluso, haciéndolo, si le bajas la vida muy rápido, no te hace el ataque específico, porque hay un solo ataque donde te deja tirarle los gupos, que son los pececitos que estuvimos juntando para el otro logrete. Entonces, si no espero a que lo haga, le puedo bajar la vida, que vaya a la última fase, ganarle y que no me dé el logro. Porque así de bien hecho está. Así que vamos a esperar a que haga el ataque. Ese es que como que se mete. Creo que es el que va a hacer ahora. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Mirá! ¡Aplaudió! ¡Ah, bueno! Tremendos patrones de ataque, papu. Manuel lo dice, ese bicho parece sacado de la lamada. ¿Qué creíste? La lamada de Cthulhu. Ay, puto. Pero, ahí viene. Ahí viene. Eso, ¿le damos? Ahí está. Excelente. Bien. Así que hacerlo un par de veces más. La llamada de Cthulhu. ¿Para cuándo Cthulhu? Algún día, papu. Esperamos un poquitito más. Este, creo yo, de los jefes es el peor logro de todos. Porque los otros los podías sacar, digamos, casi... Tenías que tener como muy mala suerte para que no te saliera, tal vez. O que, si no lo sabías, igual, aún así te podían salir. Este logro es muy fácil perdérselo. Muy fácil perdérselo. ¡Dale, papu! ¡Ah! ¡No pudiste! No, va a aplaudir. ¡Dale, babu!
estás haciendo? Ay. ¡No! Uy, casi me mata, brother. Ahí viene. Dale, papu. Bien. Bien. Queda, creo que una tanda más. Una tanda más y sale el logro, Muy. O sea, que aunque parezca súper fácil, como de que cuando te pega te saca un huevo, pero así que hay que ir con cuidado. Cuidado. ¡No! Ese ataque es nuevo, brother. Y ni siquiera había faseado. ¿Qué me estás diciendo? Rami, no lo mates, es una tortuguita feliz. Es una tortuguita que se está comiendo las raíces del mundo, Riz. No es una tortuguita feliz e inocente. Se está comiendo las raíces acá del árbol de la vida. No es una tortuguita inocente, no es una víctima. A ver, ahora que saca la cabeza. Dale. Ahí está. ¡Eso! Uy, me le pegué a la cara. Mira. Hijos de puta, ese sonido lo conozco. Ese sonido lo he escuchado en películas. Agarraron un sonido de stock y se lo pusieron a de juego, bro. Ese sonido yo lo he escuchado en un montón de lados. Pero bueno, no. Me quedé atascado en un edificio, bro. Vale, ahora sí nos ponemos serios, Ahora sí, papu. Cúrate por las dudas porque pega duro. Ahora sí, se viene. Uy. Ah, mira, le podemos tirar más grupos. Creo que me acerqué demasiado. Eso. ¡Oh! Che, yo me spameé y no sé si le saqué vida realmente, ¿no? Ah, se esconde su caparazón, dice Riz. No le va a servir de nada. Bien. Última fase, chicos. ¡Se viene! Ay, no me jodas que ahora me vas a tirar rayos láser por la boca. Ay, no. Rayos de agua. Mátalo, por favor. Maestro dice: Blastoise, soy dragón. No, puta más por leerte, no puedes. Me comí una embestida. Qué épico combate, Épico, definitivamente. ¡No! ¡Dios! ¡Listo! ¡Se muere! ¡Se murió! Devoramundos derrotado. Ah, con esa música de fondo. Ay, Dios mío. Lo conseguimos. Todos los devoramundos han sido derrotados. Y ese fue el último. Has sellado el destino de la tribu y el árbol.
Hora de la fase final. ¡Ay! Tienes tu destino. Síguelo hasta caduco. Nunca le habló a nadie sobre qué hay que hacer después, pero seguro que te implica. Sigue siendo fiel a tu persona y respeta a los demás cuando puedas. Te has convertido en su orgullo y en la luz que guía a nuestra tribu. Es hora de volver al árbol por última vez. ¡Ay! El árbol de la vida completada. El plan maestro vuelve con caduco. Che, pero yo tengo más misiones. Sí, que sea lo... Es que me habló como ya diciéndome, anda y termina el juego. me está diciendo, anda y termina el juego, papu. No. El lado de la vida, vamos. No. With sabe que hablar contigo es como siempre. ¿Qué? Dice que en tu retoñez no montabas pero... mucho alboroto. Gracias a ti los Myriad... Dice que ya has cubierto las cosas importantes. Luego, ¿y para qué me pones un símbolo de misión arriba? Sabe que hablar contigo es como... Te pide que te lo... Misión principal, Whis. ¿Pero qué misión? Ah, supongo que la de vencer a... Pero no me dijo nada sobre la misión. Ay, Dios mío, qué juego, boludo, qué juego. Bueno, a ver, sacamos otro logrete del platino también, de derrotar a los 4 devoramundos. Así que ahora vamos a ver, vamos a cazar. Quedan muy pocos logretes, chicos, muy pocos logretes. Che, hasta te digo que a lo mejor lo terminamos hoy, ¿será? ¿Será que hasta lo terminamos hoy? No sé, pero puede ser, Puede ser, A ver, dicen que tenemos que equipar... Ah, mira, esto no lo había visto. Tenemos que... Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. Voy a ir a la agüita. Voy a ir a la agüita de por acá, por ejemplo. Vamos a ver. ¡Ya casi! Dicen. ¿Por qué esos emotes festejando? Como si quisieras que se termine este GOTY, Riz. Y Jaconito también dice, ¡por fin! Pero chicos, ¿por qué? Loco, que destruye el entorno es como el juego de este Hulk de PlayStation 2. ¿Para cuándo Hulk de PlayStation 2? Mira, no sé cuál es, Amaezon, pero yo tengo uno en PC. Edición física. Agárrate firme y trepa. Uf, qué recuerdos, Ese juego de Hulk, cómo me gustó. Lastimosamente no fue muy... Hulk tampoco parece que no es un personaje que hayan querido animarse mucho, ¿viste? Hacerle juego y esas cosas, pero bueno. ¿Qué te digo? Bueno, peor del pobre Daredevil. Ese sí que quedó... Bueno, vamos a ver. Entonces acá tengo... No me molestes, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Parece que tengo que cambiar un poquitito de... Buen añadido. Oh. Listo. Bueno, era simplemente equiparnos distintas cositas del barquete patete. Dependes de ti. Así que ese ya está. O sea, los logros más jodidos y los que se podían buguear, realmente ya los sacamos. Así que... Lo que queda son cosas bastante fáciles. Por ejemplo, las tribus. Son cosas bastante tribales. Derrotar enemigos usando 3 armas distintas de tribus. Tendría que ver. ¿Cuáles son las armas de la tribu? Esta era una, me acuerdo. Y las otras armas de tribu... Es que no me las acuerdo, las tengo que buscar. A ver... Show Off se llama. A ver... Vamos a ver cuál es ese logro. Podría ser peor. Imagínate un juego VR de Daredevil. Recuerdo una peli de Hulk donde me quedé dormida en el cine y la película no terminaba. Así que no salimos. Nah, pobre Hulk, loco. Jaconito dice, Hulk está muy desaprovechado. Tiene historias tremendas, pero no le dan los huevos de llevarlas al cine porque tocan temas muy delicados para Disney. Ay. Pero igual, Jaconito, tenés una adaptación muy buena. Una serie que no sé si la viste, te la recomiendo, que se llama She-Hulk. Tremendo pedazo de mierda. Bueno, a ver... El gancho. A ver, déjame ver. Dice que 3 son perdibles. Tenemos el Jagni Tribe Staff. A ver si podemos encontrarlo eso. Me lo pongo en favoritos si me deja. Esto creo que sí, la vara. Ponela acá, por ejemplo. Eso. Y vamos a usarla. Vamos a usarla.
Acá tenemos la vara, mira. Uy, mira lo que llega. DF. No está DF, pero bueno, DF. Bueno, entonces toca pelear. Toca venir a buscar peleita. Así que acá hay una misión. Vuelve con el aldeano. Ah, este era el que me había mandado a vengar a su aldea, ¿se acuerdan? Sí, vos Cero seguro te acordás, ¿no? Que fuimos a matar al comandante que estaba en la otra punta del mapa. Seguro que se acuerdan, chicos. Yo estoy seguro de que sí. Rami hizo basura los objetos que necesitan. No. Estos objetos no. Creo. Pedler. Comerciante de ropa, dice ahí. 0 de 4. ¿Cuántos comerciantes de ropa hay acá? Feliz de que el puesto de comandante de los Lotus esté libre. Bien. Ah, sí, ¿tú te acuerdas del nombre del comandante? No. La verdad que no. 4 vendedores de ropa, loco, hay acá. ¿Dónde están? 4 vendedores de ropa. O sea, los pueblitos suelen tener un vendedor de cada cosa. Esto no es una excursión, es algo serio. ¿Cómo que ya hasta el tono le copió? No entiendo, tendré que hacer que se haga de día. En este lugar hay cierta serenidad. En este lugar hay cierta... Le di a descansar y solo se levanta. A ver, ¿dónde están los vendedores de ropa? Este no es de ropa, es un herrero. Ah, no sé si se lo perdieron, chicos, que hice la misión del aeropuerto y me dieron un maletín que me convierte básicamente en Aladín. En patatín. En patalín. Mira qué preciosura. Es mejor que la mochila, que la mochila, la cosa del helicóptero, no me acuerdo cómo se llama, mochicóptero. Es mucho mejor, mira. Vuela mucho más alto. Como va a volar el juego a la mierda cuando no... Este es un vendedor de ropa. ¿What? ¿Por qué me dice 4 de 4? 4 de 4 si decía 0 de 4. Está bugueado el... Está mal traqueado. Bueno, no importa. Ay. Dios mío. Bueno, esto ya está. Nos vamos a ver, a ver. ¿Qué podremos hacer en lo que sacamos este logrito? Y vamos a ponernos a hacer la misión. Esta misión que está acá, por ejemplo. Vamos a buscarla. Toma agua. Voy. Más bien a la don't. Ay, Dios mío. Ay. Encuentra al peregrino. Vamos a buscar al peregrino. Peregrino. Vámonos, cabrita. Ni siquiera voy a pegarle a esto. Como de que había algo acá abajo, ¿verdad? Ah, las alcantarillas. Sí, bueno. Venimos ahí ahora en un ratete. Bien, Jack Fried Mountain. Chaconito va con todo. Ah, mira, no había visto todo eso se mote. Aliadín, no. Anda, mira. Un puesto de Energizumo. ¡Guau! Imagina conseguir Energizumo siempre que quieras. Vamos. Pero loco. Rómpele el cráneo. Ah, bueno, che. Ahí no sonó muy family friendly el narrador, Impulso tsunami. Ah, bueno. Sí, no, a estos lo voy a tener que... Igual decía que creo que uno solo tengo que matar con esto, así que... Creo
Creo que con matar a uno, con eso ya cuenta. Porque dice... El logro dice... Ajá, matar enemigo usando 3 armas diferentes de tribu. O sea, creo que sí, solo... Deberías poder usarlo. Esto. Bueno, a ver, vamos a cambiar a... Ay, ¿dónde está? No encuentro... Ah, ¿será distancia esta? Sí, el arco. Creo que el arco Ankati... Ankati sí es otra arma de tribu, ¿no? A ver, déjame ver... Creo. No sé. Creo que sí. A ver, vamos a probar. El arco Ankati. Déjame volar. ¿Qué dice? Malo que, claro, hace muy poco daño, así que lo mejor es bajarle la vida. Sería mejor si mata al grandote para que no me moleste. Rómpele el cráneo. Te has cargado a uno. Bien. Rómpele el cráneo. No sé si contará, pero bueno. Yo creo, mira, por las dudas me voy a cambiar a este. El boomerang. Sin efecto de sonido ni ningún tipo de feedback. Como a mí me gusta, papu. Facilito. ¡Ah! Ahí está. Listo, papu. Excelente. Esas armas nos las dan por... Podría ser el principio del final. Nos las dan por haber hecho lo de las guerras de las tribus. Por eso las tenemos. O sea, para sacar el logro tenés que avanzar con las guerras de las tribus. ¿Escuchaste, Cero? Para cuando lo juegues te puede servir el tip. Cállese, cabrón. Cállese. Equipate lo que tenías. Equipate esto acá y equipate lo bueno acá. Listo. Amazon dice, ¿estás soltando frases nuevas o soy yo? Pasa que cuando llega a un lugar tira frases distintas. Cuando llega a un lugar nuevo por primera vez. Y si es nuevo por primera vez, ¿no? No sé si repite esas frases a veces. Eso sí que... Ahí sí que eso sí no me acuerdo. ¿Qué? Perdón, no presté atención. Las últimas 5... ¿Cómo que las últimas 5? Me dolé, Cero, ¿sabes? Me duelen tus comentarios, Cero. Hay que girar las manivelas en el orden correcto. Facilito. Dice que es un honor conocerte. Sí, lo mismo que todos. Dice que te da la bienvenida de nuevo. ¿Cómo que la bienvenida? Este juego, loco. ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? Los diálogos no tienen ni sentido, los diálogos que te ponen. Es verdad cuando me preguntan, ¿y qué tiene sentido en este juego, Rami? Es verdad cuando me preguntan eso. Nada, nada. Este juego no tiene sentido. No tiene sentido este juego. Vamos a hacer las misiones que están acá. No tiene sentido este juego, Dios. Ay, vamos. Biomutant. Le queda el nombre. Es que solo poner el nombre del juego, Jaconito. Si es verdad, te deja el juego retratadísimo. Retratadísimo. Así que bueno, ahora se podría decir que estamos. Un Factorium. Me pregunto qué es lo que fabricaban. ¿Factorium? ¿Factorium? ¿Para cuándo fuera Factorium? Estamos básicamente ya en recta de explorar las cositas que nos quedaron, sacar los logretes biológico cerca. Y ya. Y además quedan pocos logritos, Así que vamos a ver qué logros faltan.
Me falta lo de las tribus. Sí, lo de las tribus. Y hacer como una cosa del reset del ADN, que eso estaba en algunos lugares específicos. Que podríamos ver eso como lo hacemos. Confrontación. Pero sí, no, los logros más difíciles, más tediosos, eran los que me tuve que poner el timer y todo. Que mucha gente dijo que se le hizo muy tedioso. Pero pasa que a mí no, porque yo ya vengo, o sea, vengo con otro tipo de experiencias previas, entonces no se me hace pesado. ¿Por qué? Porque vengo de jugar World of Warcraft, donde para tener una montura del 0,1% de drop, tenés que campear un bicho que aparecía cada 2 horas, cada 1 hora, o peor, que aparecía de manera aleatoria. En un lapso aleatorio de 30 minutos a 1 o hasta 2 horas. Entonces, claro, vos me pones un pececito que respawnea, un patete que respawnea cada 1 hora fijo, y para mí no es ningún problema, ¿viste? ¿Sabes? Porque lo vengo a buscar cuando pase 1 hora y ya está. Y no pasa nada. Más que a diferencia del WoW, en el World of Warcraft me podía matar al bicho y me recagaban mi try también. Esa era otra cosa que te rompía mucho los huevos. Pero bueno. Lo que pega. Qué bueno que he comprado botiquines cada vez que he podido. Loco, pero... Acá lo que me ha jodido es el robot, ¿What? ¡Ay, me subí a la maleta en vez de pegarle, la puta madre que lo parió! Me subí a la maleta en vez de pegar. ¡Ay, Dios! Wow. Me parece... Perdona la maleta, Podría ¿no? ser Pero... el principio del final. Sí, de todo. De todo. La maleta muy linda, pero ahí me cagó bastante. Por cierto, ¿cuántas partes te quedan en Elden Ring por subir? Ya me quedé en duda cuando llega el Spider-Man. Digo, el Pragmata. Creo que estamos en la 26. Cállese, cabra, cállese. Y eran... ¿Cuántas eran? ¿30? Tienes que armonizar las Creo. notas O sea, hoy musicales. cuando terminemos publico una más. Así que... Son menos... ¡No! Me ¡No! van a reventar los tímpanos. Tienes que armonizar las notas musicales. Música para los oídos. Música para los oídos. A ver, tenemos que rescatar al pobre NPC, que para nada es la misma textura, el mismo diseño, y va a decir lo mismo que todos los demás. ¿Me vas a hablar de mi compasión? O tal vez me hables... Parece que está de buen humor a pesar de haber quedado Que era aquí mi a su compasión y no me acuerdo qué otra Ha cosa oído más. que tienes compasión. Ahí está la compasión, Confía en que ¿viste? tu naturaleza ayude a los que Eso. lo necesitan. Te pide que hagas lo correcto. Eso, por la el bien de tu conciencia, me había olvidado. Listo. Y tenemos el peregrino. Sí, tenemos que llevar al peregrino. Ay, me había olvidado, es verdad. Que tenemos que llevar al peregrino hasta allá. Sí, vamos. Me había olvidado. El peregrino acá pegado al culo. Me acuerdo porque le regalé el Kingdom Come en la parte de 30. Kingdom Come. Ah, che, gracias, Squirrel. Te has mamado incluso con el Kingdom Come. Uf. Tengo unas ganas. Cuando juegue el 1, va a ser hermoso. Yo lo que recuerdo, Squirrel, yo lo jugué hace mucho, les conté, pero no me lo terminé. Me acuerdo lo que disfrutaba el combate. Lo bien que se me daba el combate en el Kingdom Come. Uf. Corre como el viento. Tiro al blanco. Lo voy a disfrutar como un enano el Kingdom Come. El combate, uff. Es una preciosidad. Sí. Ay, Dios, dices. Una preciosidad. Y me pregunto si en el 2 lo habrán pulido o lo habrán cambiado. Es que no es pulido, es una forma de combate. No es que, creo que no es que esté pulido o no. Es que es un combate, claro, yo nunca he usado, he peleado. Esa combate. Es el tercer tótem Aurora. Solo queda una. No conozco a nadie que me dijera fuera de broma que entendiera en el combate del 1. Alguno te va a aparecer, Cuando lo juegues, alguno te va a aparecer. Porque siempre hay uno que dice, yo sí. Y se vio un video en YouTube, ¿viste?
Pero lo que sí me acuerdo, o sea, yo el The Witcher 1, por ejemplo, me costó mucho la primera vez que lo jugué, el combate. Sentirme cómodo en el combate me costó un huevo, pero eventualmente pasó, me gustó, hasta me le agarré gusto. Pues. Y mira, si estoy jugando a Biomutant, papu, te imaginarás que no me costará mucho agarrarle el gusto. Bueno, y el tema es que en el Kingdom Come no me pudo pasar eso. No me pudo pasar. Pasaba la hora y me seguía costando un huevo. No me costaba, loco, me costaba. Y ahora, con los años que tengo ahora, imagínate, me va a costar más. Me va a costar mucho más, pero bueno. Vamos a... Busca y activa todos los tótems Aurora. Vamos a hacer este, que es el último que nos falta. Y... ¿tengo algún lugar cerca? Acá. Bueno, vamos a activar este. Manolero dice, sí, pero wow. Alguien que no se vaya. Todos wow, Manolero, no entendés nada, pupu. Taco. A ver si me deja escribir, a ver si me deja pedir mi taquito. Taco. Puta madre, 7 minutos. Vamos. Ah, ¿viste el gameplay de God of War? Sí, estuve viendo un poquitito. Desde ¿cómo es? Desde el teléfono, mi momento de más profundo insomnio. Agárrate fuerte. Y sí estuve mirando algunos. Añadí muchos a deseados ahí. Algunos ya salieron incluso. O sea, me puse a virar. Porque vieron que está el evento en Steam. Me puse a añadir varios a deseados ahí que había. Ay, no solamente que iban a salir, sino que salieron directamente. Vi uno que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, se llama el Ill. Ill, que es como enfermo o algo así. Me llamó mucho la atención ese. Mucho la atención, sí. ¿Cuál dice? Es que hasta donde tengo entendido, los desarrolladores hicieron el sistema de combate del 1. ¿Qué? Lo más parecido posible a como se ven los lineamientos de la esgrima en la vida real. Oh, bueno, ahí podría aplicar la frase de. ¿Cómo es? No todo realismo puede llegar a ser bueno. Bueno, eso lo llegamos a hablar varias veces, ¿se acuerdan? Hay juegos, a mí me resulta tremendo, por ejemplo, en juegos como Mass Effect, que esto me acuerdo que hace muchos años lo había visto, que le llaman, o sea, no es realista, porque si explota y dice que esto explota, en realidad, si hubiera explotado esto de estas dimensiones, o si hubiera comido toda la galaxia, brother. O sea, no es realista. Yo te digo, hermano, es una obra de ciencia ficción que mezcla cosas de la realidad con ficción. Es ficción, hermano. Ficción. O sea, si pedís realismo en todo, van a ser todos los juegos iguales. Esto no podría existir. Esto no existiría, papu. Este juego, este tremendo GOTY, no existiría si pidieras realismo. O sea, date cuenta de lo que nos estaríamos perdiendo. Nos estaríamos perdiendo este juego, chicos. Eso sería algo malo. Mira, se perderían esto. Mira. Riz. Especialmente, mira. Nos perderíamos esto. Creo que le dio reflujo al bicho. Escuché un sonido regurgitante de lo más profundo del estómago. Mirá, nos perderíamos esto, mirá. ¡Se libre, zarigüeya mutante de Wuhan! Cualquier sol es mejor que ninguno. Cáese. Mirá. Hasta voy a ir con... Mirá. Voy a ir con ella hasta el punto de la misión. La gente considera que el realismo es una decisión artística de diseño, nada más. Claro. Ay, no. Que se me ahoga. No, pará que me ahogo yo con él. Perdón. Perdón. Sí, dice Roy. No, espera. Si vas a defender los derechos de los animales, hay que defender todos. Antiguos. A veces llenos de cosas buenas. A veces. Ahí escuché al peregrino, creo. Sí, hacer... ¿Quién dice? Y si sos defensor de los derechos de los animales, papu, no podés defender solamente a los animales bonitos.
¿Viste? Como aparece un hamster y dice, ¡oh, qué bonito! Hay que defender. Mira, satarra electrónica para ti. Aparece una rata y dice, ¡mátenla! ¡Mátenla! ¡Rata inmunda, hijo del diablo! No, así no se puede, papu. Pero así hace no. Ven para acá, papu. Excelente. Kingdom Come es un ejemplo, pero Jackson Boyd ahora también dice que su postura es alejarse del realismo para mejorar la experiencia a largo plazo, ¿viste? Bueno, un ejemplo que hemos charlado que yo les puse era el Arma. El juego de Arma. Arma 2, Arma 3. Son como bastante realistas en un montón de cosas. Yo lo llegué a jugar en su momento. Y a mí se me hizo medio un embole. Deberías poder usarlo. ¿Viste? Es realista, claro. Te pegan un tiro, te empezás a desangrar y estás media hora arrastrándote o no podés caminar, no tenés venda, no tenés nada. Y estás ahí 2 horas. También, en términos de ponerle roleplaying, puede ser tremendo. Pero si querés jugar un rato y estar arrastrándote la media hora, la 2 horas que juegues, y es un poco un dolor de huevo, ¿viste? Arma 3, ¿para qué alguien necesitaría tantas? A lo mucho disparado. ¡Ay, 0! ¡No! Hazlo todo pedazos. Hazlo todo pedazos. En llamas. Te has cargado a uno. In flames. A por todas. Dios mío, 0. Ay, se me trabó. No, vos te voy a dejar ahí hasta el final, no molestes. Ahí se está lo bueno que era, sí. Sí, sí. Pasa que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que tenés... gente que te va a romper los huevos en general. Lo peor es gente que rompe los huevos con juegos y ni siquiera los juega y ni siquiera los va a jugar. Eso es lo más triste de todo, como cuando quieren cancelar un juego o quieren romper las pelotas con algo, sea diciendo esto es WoW o al revés, ¿viste? No, que esto no sé qué, que es que son cosas de derecha, que se metieron cosas de izquierda en este juego. Gente que ni siquiera lo juega, loco, ni siquiera los piensa jugar, son rompeduras de huevo nomás. Dicen, nada, que este juego tiene un mensaje político de hola, bienvenido, papu. Desde hace mucho tiempo que un montón de juegos te meten, aunque sea detallitos políticos u opiniones o no sé, o críticas, ¿viste? Sorpresa, ¿viste? Nomás que ahora se nota más. Pero un montón de veces te lo han hecho eso. Eso va a hacer que no disfrutes o disfrutes un juego. Y yo lo lamento. Yo lo lamento, que un pensamiento político te prive de disfrutar un juego que tal vez te gusta. Que esa es otra cosa. Hay gente que el juego le gusta, pero dice, no, como tiene un mensaje político, o tiene cierta cosa, o tiene, no, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué? Si el juego te gusta, ¿viste? Que no sé, ¿qué importa? Si tiene un mensaje que tal vez no te gusta. Si el juego te gusta, ¿por qué no lo vas a jugar? ¿Viste? No sé, ya puede ser algo moral, ¿viste? Que sientas, no, es que mis principios, que no sé qué. Si el juego te gusta, por más que tenga un mensaje que no te... ¿Por qué? ¿Viste? Estoy intentando pensar en algún juego donde eso pase y no se me viene ningún ejemplo, mira. No se me viene ninguno, puta madre. Que tenga el cerebro quemado, pero bueno. Está feliz de que hayas ido al puesto subacuático a conocer a Goop. Qué cosa más random. Está feliz de que haya ido a conocer a Goop. ¿Dónde está Goop? A ver, déjame ver. ¿Dónde está Goop? ¿Dónde está Goop? Este que está acá me dijo que está feliz de que haya ido a conocer a Goop. Acá está. ¿Dónde está Goop? ¿Goop no estaba por acá abajo? Mog. Boom. Gizmo. Goop. Loco, Goop está acá y el NPC que está acá me dice que se alegra de que lo haya conocido. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué
¿Qué dice? ¿Cuál dice? Uy, cómo me da rabia eso. Toda obra artística es por su creación y contexto obligatoriamente político. Claro, política hay en todos lados, ¿viste? Hasta el que te dice, no, yo la verdad, que a mí la política no me interesa, me parece que este es un corrupto, que esto también. Y estás teniendo un pensamiento político al decir eso. O sea, tener un pensamiento político no significa estar fanatizado, ¿viste? Todo lo que uno hace al final, tiene una carga incluso inconsciente de política. Y no está mal, no sé, ¿viste? Es inherente a las acciones del ser humano, ¿viste? ¿Qué crees que tu opinión está plasmada en tus acciones no es también? Una excursión, es algo serio. No solamente en lo que digas, en lo que haces ya estás plasmando, te des cuenta o no, ¿viste? Pero bueno, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué te digo? Algún juego, hay un juego que ahora no me acuerdo cuál, que dicen que es super woke. Y es verdad, yo lo vi, es verdad, es bastante rompehuevo. Tanto que hasta la gente supuestamente woke dice, che, la verdad que es infumable el juego. Y yo lo voy a jugar y nos vamos a reír un montón cuando llegue ese... Pero lo voy a jugar, no me voy a privar de jugarlo, ¿viste? Voy a comprar en oferta, si es que creo que lo compré en alguna oferta, la verdad que no me acuerdo. No les voy a decir el nombre para no spoilearles. Que ni me acuerdo. No les voy a decir porque no me acuerdo, en realidad, no porque no quiera. Pero bueno, a ver. Pero bueno, no sé, por ejemplo, Dragon Age, Veilguard, que Riz quiere mucho que lo juguemos. Yo sé que está escrito para el culo y sé la misión esta del tipo, la tipa, no me acuerdo qué cosa era, el que decía, soy no binaria con el mundo terminándose o no sé qué apocalipsis. El tipo estaba, la tipa, no me acuerdo ni qué personaje era, estaba preocupado diciendo, papá, no quiero que me digas hijo ni hija, ahora soy hija. Con tremendo apocalipsis, ¿viste? Pero yo lo voy a jugar y a mí no me importa que tenga esas cosas. Nos vamos a reír de eso, pero no voy a decir, no lo juego. Yaconito dice, si Harley 2 saliera hoy, los anti-woke llorarían porque Alex es una mujer mestiza negra asiática. Él es un negro de discapacidad. De verdad, la resistencia tiene mujeres y Brin es el hombre blanco villano. Y los progres llorarían porque el héroe mesías en el que todos tienen esperanzas es Gordon, el hombre blanco. Exactamente, blanco y con lentes, no te olvides. Y con barba. Bien, esto ya está. Vamos... ¿Dónde está el...? Acá, santuario. Vamos. Squirrel dice, ¿para dónde dice? Tengo un amigo que por una postura similar se niega a escuchar temas de música clásica porque en algún momento se utilizaron con un fino propósito religioso porque la letra es de alguna forma religiosa. Déjame de joder, hermano. Te estás perdiendo disfrutar arte por el pensamiento o no político. Dale. Hay unos temazos de hace mucho tiempo del Kanye West. Ustedes saben cómo envejeció el lore del tipo ese. Está en la mierda el tipo. Y si a mí me gusta una canción suya hace 10 años, ¿por qué no la voy a escuchar? ¿Por qué no la voy a escuchar? No sé. Yo les he puesto el ejemplo acá de actrices, actores argentinos que tienen un pensamiento político que no es igual al mío. Yo me recago de risa por algunos papeles. Y por más que yo sepa que la actriz que hace ese papel me parece que tiene un pensamiento político nefasto y que ha apoyado políticos nefastos, si a mí me gusta su papel, yo lo sigo viendo y me sigo riendo. O sea, ¿por qué me voy a amargar por algo que no va a cambiar nada que yo me amargue? ¿Entienden? Es como, hay muchos fans de Harry Potter que cuando pasó lo de la J.K. Rowling que ha dicho todas las cosas transfóbicas, homofóbicas, todas las cosas que ha dicho, encantándole Harry Potter, dice, no, a mí, yo me veía la película todos los años, me encantaba, tengo los libros, pero no los voy a leer más, no voy a ver más las películas, porque la tipa está así. Si la obra que hizo te gusta, ¿por qué privarte? Encima peor, gente que disfruta Harry Potter. Si esta tipa es transfóbica, homofóbica, no voy a jugar su juego, no voy a leer su libro. Es respetable, ojito. Es respetable. El problema es cuando haces de eso una cuestión pública, humillando a la gente que dice, no, ¿sabes qué? La verdad que a mí me parece una vieja de mierda, ¿viste? Que claramente es de otra época la vieja y tiene una opinión que no la va a cambiar. No la va a cambiar. Y está bien que no la cambie si no la quiere cambiar. Pero si la obra que hizo te gusta, ¿por qué no la vas a disfrutar? ¿Viste? Es como si cierto pintor alemán, que bueno, pintaba para el orto el tipo, así que ahí no se aplica. Pero imagínate que el tipo fuera un Da Vinci y pintaba unos cuadros tremendos. Vos sabés que el tipo es una mierda. Pero si te gusta el cuadro,
no lo vas a ver si te gusta. Vas a decir, no voy a ver la pintura porque la hizo un tipo de mierda. Si te gusta el cuadro, no lo vas a mirar. No puedes diferenciar. Es como lo de Maradona. Maradona era una persona de mierda. Y vos sabías que, bueno, el tipo se hizo famoso por meter un gol con la mano, ¿no? Pero eso no importa. Pero vos no podés decir, esto ya lo hablamos también, vos no podés decir, el tipo era un futbolista de mierda, una persona de mierda. No, el tipo era una basura. El tipo le pegaba a las novias, se ponía borracho, se drogaba todo. Era un machista de mierda, pedófilo también, fue a Cuba, se enfiestó con menores de edad, güey. Que encima te intentas, no, eso no fue así, se está confirmado que fue así, papu, está confirmado. Pero no puedo decir, el tipo jugaba mal a la pelota, y no lo puedo decir. Por más que yo al tipo lo deteste, no puedo. ¿Viste? No sé. Me parece que... caso Maradona ahí no aplica chistosamente. Pero loco, sal de mi mente. Cero, estoy en tu mente. Voy a hacer que te guste Biomutant. Ese es el último tótem. Una comprensión total del proceso físico que lleva a diferentes tipos de auroras requiere un profundo conocimiento del ki. ¿Qué? ¿Qué? No entendí absolutamente nada. No entendí. ¿Por qué me mostraste el árbol de la vida? Loco, ¿en serio? O sea, la conclusión es, me tirás una frase súper compleja, me mostrás el árbol de la vida y se termina la misión. Bueno, está bien, papu. Bien, ahora nos vamos a ver. Tenemos misioncitas por acá también. ¿Podríamos avanzar un poquito con esto? Yo creo que sí. Vámonos. Ahí los leo. A ver, ¿qué me han dicho? Vea que me he perdido bastante, che. DF, hola de nuevo, señor DF. ¿Se lo platinaste, Rami? No, todavía quedan un par, pero son... Ya, los más pesados son los que ya hemos hecho, así que... Quedan unos que saldrán solos, eventualmente. Bueno, menos uno, ¿no? Lo tengo que buscar. Bien, vamos para acá. Geisa Mason, H.P. Lovecraft es uno de mis autores favoritos y Colores del Espacio Exterior es el mejor libro que he leído, pero la amigo era racista, una cosa no quita la otra. Es verdad, mira, me había olvidado del caso de Lovecraft, claro. Ahí tenés un ejemplo clarísimo, ¿viste? Ay, me había quedado bugueado dentro del capó del baúl, no del capó. Pero sí, es un debate interesante ese tema. Por ejemplo, el Hogwarts Legacy lo habían intentado cancelar por JK, ni siquiera porque el juego estuviera mal optimizado, que bueno, hubo un problema con el coso de la antipiratería, que bueno, había una cosa chistosa con eso. Pero ni siquiera porque el juego estuviera mal hecho, que no sé qué, que fuera injugable, que... No, el juego lo querían cancelar por la escritora de Harry Potter. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Después hay otras cosas que sí me parecen que se pueden... Que, no sé, que les veo un poco más de sentido. Por ejemplo, lo que pasó con los Yakuza, que no me acuerdo qué actor contrataron que ya estaba probado que el tipo había abusado, creo, no sé qué cosa, de una chica en Japón. El tipo, y lo volvieron a contratar aún sabiendo eso. Ahí sí me parece que hay una cosa que se puede ver de otra manera, porque tiene que ver con el desarrollo del juego. Y ya tiene que ver con el juego, ¿viste? Y que vos podés decir a modo no sé, de vos sentirte mejor sin saber qué, no voy a jugar este Yakuza por tal cosa. Y yo creo que está bien. Ahora, la cosa es cuando la persona que no lo juega dice, si vos lo jugás y lo disfrutás, estás apoyando lo que hizo este tipo. Y ahí me parece que ya es un poco irse a la chota, ¿no? Me da la sensación de que es un poco irse a la chota llevártelo, parece. Es como, no sé, ¿viste? Es medio... Es un extremo. Claro, eso Cero también te lo hacen en política, ¿viste? Cuando vos decís, no, la verdad que yo a este no lo voy a votar. Entonces dices, entonces vos apoyás a este otro, vos apoyás esto que hicieron en el año 1988. No sé ni de qué me estás hablando. No sé ni siquiera de qué me estás hablando, papu. Estoy buscando el nido este. Ay, perdón, cabrito.
Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Sí, cállese. Pasa que no sé dónde está el nido este. Esto está ligado a eso. Es interesante cómo del miedo se pasa al odio en contextos sociales, sí. Chaconito dice, no estoy metido en manga, pero en Japón hubo un escándalo porque una editorial contrató y dio un nombre falso a un mangaka que había abusado de una menor por ahí. Ah, y ya hay una cosa más jodida también incluso. Cambiarle el nombre. Encubrirlo, claro, hacerlo, digamos, al aire libre también está mal, ¿viste? Apoyo la obra, pero no el autor. Hijo de tu pato. Claro. Después, hay casos, pasa que también por cómo funciona el sistema. Hay unas cosas que al final uno incluso se intenta ser lo más moralmente purista posible, cae en contradicciones. Por cómo funciona el sistema, básicamente pasa eso. Como por ejemplo lo que me ha pasado a mí con el Marvel Rivals. La empresa que maneja Marvel Rivals me ha jodido Quantic Dream. Me ha matado Quantic Dream. Los compraron y los jodieron. La empresa esta china, incluso NetEase, yo les comento para los que no saben, ¿se acuerdan este juego que estaba haciendo los de Yakuza? Creo que eran el King of Dragon, ¿cómo se llamaba? Que estaba el actor ese tremendo mamonzón, así mamón, ¿cómo es? Super mamado, ¿cómo se llama? El juego ese que lo cancelaron y que le cerraron la página web y que no sé qué. Bueno, ese juego también la empresa que los fundió, que los cerró por el tema de no querer darle más presupuesto, es la misma NetEase, los mismos que cagaron Quantic Dream y los mismos dueños de Marvel Rivals. ¿Y qué pasa? Que yo, por más que me enoje bastante cuando juego Marvel Rivals en general, lo juego. Entonces tenés esa contradicción ahí de... Le tienes que enseñar a tu montura quién tenés esa manda contradicción de yo tendría que borrar esto. Yo sé que lo tendría que borrar. Pero loco, de vez en cuando meterme ahí a unos rivals, es que no. Más con Yuri, más que nada, porque yo ya por jugarlo solo, ya no lo juego solo, realmente. Pero bueno, justamente por lo que les digo. Che, ¿dónde mierda está esto? Miedo del fluff. Sí, pasa que... ¡Ay, lo vi! Está en el mapa. Mejor dice, eso de los que les prometieron una inversión de $1 millón y cuando llegó el momento de pagarla dijeron que no. Es que según lo que vi, no sé si es verdad o no, habían pedido un presupuesto y después pidieron que lo expandieran, que les dieran más dinero y a ellos dijeron que no. Según eso, no sé si fue así o no. Lo mismo, algo parecido a lo del juego este de los creadores del The Mortuary Assistant, del juego ese de Paranormal Activity que les había dicho, que lamentablemente se canceló, que ahí en Twitter había escrito un poco de eso hace tiempo. Bueno, tampoco tanto tiempo, pero hace tiempo. De que el juego iba a salir súper verde, súper bugueado, súper mal hecho. Y como los que jugamos The Mortuary Assistant saben que el juego está muy pulido y muy bien acabado, la verdad, el juego muy bueno. Él dijo, yo la verdad que no voy a sacar el juego roto, no quiero. Así que le pidió a la empresa, que creo que era Warner Bros, si no recuerdo mal, no me acuerdo cuál era la empresa. Los que tienen los dueños de los derechos de Paranormal Activity, no me acuerdo. Y les pidió por favor unos meses más para poder sacar el juego bien pulido. La cosa es que claro, cuando vos pedís unos meses más, lo que estás pidiendo es más dinero, porque son más meses trabajando, son más salarios que hay que pagar. Y la empresa dijo, no, ¿lo sacan así o no lo sacan? Y el tipo dijo muy a su pesar, dijo, bueno, no sacamos nada entonces. Porque yo prefiero morirme en mi barco con mi calidad. Agárrate que yo fuerte. sé que quiero dar y que la gente merece a sacar un juego roto. Y nunca vamos a ver ese juego de Paranormal Activity, que me hubiera encantado verlo. Por cómo el tipo hace sus juegos. Me hubiera encantado ver un juego de Paranormal Activity. Porque el tipo sabe hacer screamers bien hechos. Muy buenos screamers. Y me entristece, la verdad. Pero bueno. Ya me acordé de Don Lee. ¿Qué tipazo? Con su funda de Hello Kitty. ¿Cómo que como este juego, Cero? Che, ¿para dónde mierda está el bicho este? Lo estoy buscando y no lo encuentro, hermano. ¿No se supone que tendría que estar acá el bicho? ¿Dónde está, loco?
Lo estoy escuchando. Debe estar en una cueva. Ese era el ruido que les había dicho que sonaba como reflujo de monstruo. ¿Tiene que estar acá adentro? Pero acá no hay cueva. ¿Cómo entro? Tiene que haber una entrada por algún lado. ¿Cómo que como este juegas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nido de este mamagüevo? No sé cómo llegar al nido. Lo voy a tener que buscar. No sé cómo entrar al nido. ¿Eso o lo maté? O lo maté mientras me puse a charlar con ustedes en modo automático y ni siquiera me di cuenta. No, ahí dice monstruo traga llaves. No, Esto no. no es una excursión. No, es algo serio. No. Esto no lo he hecho. Acabo de volver. ¿Aún sigue buscando la arbusto? Sí, todavía sigo buscando. Maldito arbusto. ¿Qué me lo marcas acá en el mapa, loco? Me lo marcas en el mapa. ¿Por qué me lo marcarías en el mapa si no puedo llegar? ¿Viste? Es muy random. Es que pareciera... A no ser que sea ese monstruito que está ahí. Yo no creo que sea ese monstruito que está ahí. Es como súper chiquito. No creo que sea este. ¿O sí? No creo. Ay, sí era. Me está jodiendo. Mejor tarde que nunca. En llamas. A por todas. Ay, me agarró. En llamas. Por lo que sabemos de Neruda aquí en Chile, es más que probable que fuera cierto. Uy, me perdí un chismecito ahí. A ver, Urban dice un ejemplo de eso que escuché en la uni, de que hay un libro de Pablo Neruda que prácticamente había escrito un libro donde redactaba cómo abusaba a una mujer. No sé qué tan cierto sea. Uy, ni idea. No, nunca he leído nada de Neruda. Igual ahí yo haría como... Sí, yo por lo menos haría una diferencia en lo que les dije de la persona y la obra, porque esa obra no me llamaría mucho. No, la verdad que no. No sé cómo sea el Neruda, ni idea de cómo era el tipo. No sé. No me acuerdo nada de Neruda, pero... si te pones a detallar, es que es complicado. No es algo que me gustaría... Estamos chismosos. Ya creo que podemos tirarlo de taco. Ay, los reservo para mí. Gracias, botcito. Perdón, cabrita. Mete la llave y gírala. No, te doy los míos. Uy. Señor de Caspiro, le cuento una cosa. Resulta que acá, en esta parte, donde estamos ahora mismo, también hay que buscar un arbustito. Qué casualidad. Que me seguís recordando a qué era arbustito. Cállese el narrador. Y tengo que buscar un arbustito acá también. Ya. Hay un arbustito acá también. Me da que lo va... Facilito. Zona completada. Vamos a guardar. Tuki, taca, taca. Excelente. Me hace. Bueno, no, definitivamente hoy no vamos a terminar esto. Eso que les había dicho se cancela. Vamos 5 horas, son las 9. No, hoy no se va a terminar. Hay muchas cosas por hacer. Pero se van a poner felices porque todavía queda más Biomutant. Vamos a la almenar. No, perdón, la almena. No, sí, está bien. No, sí, perdón, la dislexia.
Vamos. Pero la noche es joven, Brody. Pero yo no, Brody. Cero dice, ¡no! No porque se termina el directo, ¿no? No es un no porque el juego sigue, claro, claro. Agárrate fuerte. Qué bonito escuchar que esa música de ambiente es la misma que estaba de fondo mientras luchábamos contra el Murkpuff. Me parece que sí le aporta una epicidad. Uf. Me emociono. La verdad, me emociono. Creo que acá no había entrado. Más lugares para explorar, chicos. Toxanol tiraba camiones repletos de cosas a través de cloacas como estas. Sí, sí. Ay, eso fue sin querer. Bien. Rami, ¿cuál es lo que más sentí que los años que te han pasado facturas? Yo creo que mi vista. No, sí, yo también. No, sí, yo también. La vista, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por suerte, tema dolor y esas cosas, realmente no, por suerte no. Gracias a Diosito. No han habido, no han pasado, pero sí, la vista sí, no, me lo hice bien. Me lo hice bien. Ay, se me trabó el... Escuché la cámara ahí arriba. Caspiro dice, la puta madre, acabo de ver el título de directo y dice que busca platinar el juego. ¿Por qué buscas hacerte daño? Porque lo disfruto, me encanta. Como un enano. Tienes que regular los pitorros para que colinden. Dale, papu, ahí te regulo los pitorros. No sabía si iba a funcionar, pero funcionó. Tienes suerte, yo sufro la espalda. ¡No! No hay nada que detenga el flujo. Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. No, Rice, le tronaba la rodilla. Y Jaconito dice, me pasé y cumplí 23 el mes pasado. ¡No! Bueno, ahora que lo pienso, bro, y creo que lo tengo tan naturalizado que no lo había pensado. Pero a mí también como que me truenan las rodillas, bro. Y más como con este lugar tan frío, con tanta humedad, las rodillas. Además que yo le conté que de chiquito me clavé un rastrillo que me perforó la rodilla, bro. ¿Y? Como que quedó medio clac, 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 clac. No sé si me captan. Con WD-40 se arregla. Ojalá. No ha quedado mucho de esa cosa. Deberías poder usarlo. Así va a decir de mí cuando termine el juego. De que estamos por llegar a los 88 puntos, brody. En llamas. ¿En serio no hay nada? Bueno. Ñam. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Listo. Vámonos. Cloaquitas exploradas.
Hace falta el emote de Casper viejete, ya se hace más montura quién manda aquí. Tenía como con una barbita gris, viste, un agujerito en la bolsa que se vea la barba gris ahí todo. Pasa que hay detallitos que a mí me gustaría mucho el emote, pero el problema es que cuando el emote vos tenés que hacer que se distinga, que se vea bien chiquito y ahí la cosa cambia. Mientras más detalles tenga, realmente peor queda el emote en distinguirle cosas, ¿viste? Como por no sé, yo me imagino un bastoncito, esas cosas, no, el emote te lo puede destrozar. Mientras más detalle le pones, peor es. Menos se distingue, graciosamente y trágicamente. ¡Yuri, otro emote! Es una presa. La compañía las construyó para aprovechar el poder de la pringue que fluye, aunque ya no fluye como antes. Tremendo datazo de Deep Lore. ¿Qué haces acá? ¿Quién sos? Se queja de que todo se está sumiendo en la oscuridad. Unos exploradores se han dirigido a una cueva recubierta de garabatos antiguos. Se fueron hace mucho. Alguien debería rescatarlos. Dice que no está muy lejos, pero que hay una mejor forma. Asegura que los exploradores saben buscar la almenara. Cuando se encienda, deberían volver. Pero no hay forma de alcanzar la almenara. ¿Podrías hacerlo tú? Obvio. Entonces se sabrá a ciencia cierta si los exploradores se perdieron en la cueva. Déjame adivinar, ¿le voy a tener que pegar cachetazos? Dice que te lo agradece y que las familias de los exploradores también lo harán. Bueno, almenaras encendidas. ¡Vamos! La señal de fuego. Bueno, realmente el tema loot... es que ya tenemos tantas cosas, ¿no? Esto no es una excursión, es algo serio. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Qué sorpresa que esa tabla no fuera arrastrada por la subida del agua. Escucha, puede que oigas la presa cuando te estés acercando. La presa acumulaba el poder del agua en movimiento. ¡Guau! La planta tuvo que parar porque la pringue se volvió demasiado espesa. No es lo suficientemente gruesa para ponerse encima, pero no sirve para atravesar las zonas. Y yo me subo igual, papu. Yo me subo igual, papu. Como sea, me subo igual. Si la pringue no lo ha eliminado. ¿Se llamaba Trank? No, Trank, no lo vi. Trank, doblaje español de Dragon Ball Z. Ay, me perdí ese detalle de que se llamaba Trank. Bueno, tenemos un par de misioncitas para hacer acá en la presa, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Yo no dije nada. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, chicos? Bien. Hijo de puta. ¿Sabes qué? ¡Ah, mira! Eso quiere decir que no lees los diálogos. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando, Rey. Yo leo absolutamente todo. Ay. Vaya, satarra gomosa para ti. Deberías poder usarlo. Ya te borró la maleta voladora. Ah, te lo perdiste. En una pelea me cagó la maleta voladora. El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Y me gastó todo mi modo berserker volando. Y me enojé y me lo saqué. Está tan bien hecho que me enojé y me lo saqué. Igualito como con el Ray Tracing en Elden.
Ay, el Ray Tracing. Sí, bastante aguanté, me parece. Bastante aguanté con eso. Ay, what? ¿Hasta allá tengo que ir? O sea, ¿y dónde está lo de seguir la pi... Ah, está hasta acá. Wow, mira todo este mundo, todo lo que ves, todo lo que han visto, nosotros hemos estado ahí. O sea, tremendo, qué hermoso juego. Ay, ¿por acá no era? No, por acá no era. No, sí es cierto que sí, ahí abajo, ¿qué te hacen? A ver, hay que seguir la pista por acá. Allí está el rastro, y sin pringue. Ni la corriente de agua más violenta podría parar la exploración. Explorar es gratificante, y más todavía en Biomutant. Me alegra que lo pienses así. Es un mundo muy grande y parece que no se acaba. Una vez lo sí, ves todo, acá la gente acá en el chat puede confirmar, señor narrador. Una cosa parece que no se acaba. Tú también los estás creando. ¿Está más bonito el mundo de Arden? No, tampoco tanto, Rino. Tanto mundo y nada. ¿Cómo que nada destacó, Cero? Si tuvimos la misión esta de... Y la de... Y cuando descubrimos el... Cuidado ahí. Te corté el diálogo, perdón, Pop. Tampoco ibas a decir nada que aporte, así que no pasa nada. Si me preguntas a mí, la única razón por la que duraste tanto con el Ray Tracing era para demostrarte que sí se notaba la mejora, como intentando convencerte de que tu PC se la bancaba. Nunca fue culpa de la PC. Sí. Es que me daba nunca porque en algunas zonas los arbustitos, las sombras, sí me gustaba, loco. Sí me gustaba. Pero es que cuando llegué a la zona esa, ¿cómo era que se llamaba? La Costa Cerulia, la parte de las flores azules, es que ahí no hubo forma de soportar. ¿Cuál es tu zona favorita, Rami? Esa que te encantó tanto por los colores y... yo creo que la zona de... ¡Qué curioso! ¡Es la mía también! En llamas. En llamas. Vamos a subirnos la agilidad porque quiero moverme lo más rápido posible. Termina esta para seguir avanzando y descubrir los secretos de este mundo. ¡Hostia, chaval! ¡Que se vino un combate! A por todas. ¿Por qué no le pega, loco? Goti del año, papá. Listo. Excelente. ¿Cuánta vida hay de día? O sea, estamos en una alcantarilla, papu. ¿De qué vida me estás hablando? No tiene sentido las cosas que decís. Porque está 2 centímetros más arriba de tu nivel de suelo. Tu hitbox no le llega, Dios mío. Bueno, ahora vámonos para acá. Uy, queda. Bueno, podríamos terminar. Acá no sé si hay loot o no, cosas para agarrar, pero podríamos terminar el directete explorando esto. Y bueno, acá parece que hay una casita. Y acá parece que hay algo también.
O no. A ver. Vamos a husmear, y lo podríamos dejar por hoy. Yo creo que la próxima... A ver, no sé si ya decirles que la próxima se termina. A ver, déjame echar un vistacito rápido. Sí, yo creo que la próxima se puede terminar, Yo creo que sí, porque la verdad que hemos mirado... Sí, yo creo que sí. Yo creo que la próxima se termina. Puede que donde más estemos como medio por acá. Pero aún así me parece que sí, que ya estamos una más para terminar. Acuérdate que tienen que mostrarnos cómo lo desinstalas. No. ¿Qué no vienes a catar? Es que no va a ser una cosa de... juego de mierda, al fin lo... No, porque en el fondo lo disfruté como un enano. Le encuentro el disfrute hasta los juegos más porongas. Menos el Underground. Pero sí que... ¡Ay! Todo el daño que ha causado me spawneaste en la cara, papu. Lindo pijama, por cierto. Te tienes que preguntar, ¿para qué? A mí me encanta, es un videojuego donde el narrador te dice qué es lo que te tenés que preguntar y qué es lo que tenés que pensar. En vez del propio juego comunicártelo por la construcción de su mundo. No, te dice, te tendrías que preguntar, te tendrías que... Bien, segunda fase. Bien, tercera y última fase. ¿Qué hace este parado acá? ¿Me levantó el pulgar? No montabas mucho alboroto y le alegra ver que te esfuerzas por progresar. Chicos, estamos en medio de un jefe y un NPC al lado del jefe. Me levantó el pulgar y me dijo que me conoce desde mi retoñez. ¡Ay, la puta madre! ¡Juego del horror! ¡Qué juego del horror! ¡Hora de los puños! ¡Ay, hermano! ¡No! ¡Mira! Se acabó. Qué buen timing para la pregunta. Luego las montañas son muy bellas. ¿Qué opino del juego? Para el que lo coja primero. Ay, mejor no contesto. No es un buen momento para que pueda contestar esa pregunta. No. El juego te está dando un mensaje que pare yo. Mira todo el daño que ha causado este punto de disputa. Ay, esperen, moquitos. No, y te tienes que preguntar, ¿para qué? Esto. Segunda fase. ¡Paz! Media vida. Me van a matar de nuevo, boludo. En llamas. La hitbox es una mierda, realmente. Bien, tercera y última fase, vamos. Buen golpe. En llamas. A por todas. Ay, agua, Rami. Voy. Te la tiraron más arriba y el agua también. A ver. Agua que el narrador te dice que tomes. Sí, muy lindo el pijama, el bicho este de mierda. Que se vaya a cagar, papu. Que se vaya bien la chot. Bueno, vamos. Que exploramos esto y lo dejamos por ahí. También podría mirar la casita hasta que está acá arriba, ¿eh? Podríamos mirar la casita. Sí. Yo creo, si no avanzamos muy lento la próxima, yo creo que puede que la próxima parte sea la última, ¿eh? Sí.
cuánta vida hay de día. Ay, sí, narrador, la verdad que sí. No hay nada que me guste más que ver animales spawnear en mi cara. Has llegado a Danzante. Hay un comerciante de cosas vivas por aquí. Ay, pero no entiendo, ¿por qué no decirle comerciante de montura? No sé, ¿por qué decirle de cosas vivas? Un nombre tan raro, de cosas vivas. Como tratar a las pobres monturitas de bichos horrendos y amorfos. Y cosas vivas, son cosas vivas, ¿viste? No son monturas, son cosas vivas. No, pobres bichitos. Bueno, vamos. Ay, qué son cosas vivas, no está... O sea, no son cosas muertas, ¿verdad? Vaca, che. Para el que lo coja primero. Che, boludo. Me viste la nariz, boludo. ¿Por qué el mapa y zonas iluminadas de verde claro? Porque hay una mecánica en el juego claramente muy bien hecha, muy buena. Que es la guerra de tribus. Que vos te unís a una tribu y tenés que venir como conquistando otras tribus. Y lo verde es como el espacio conquistado. Todavía nos queda. Nos queda por conquistar todavía zona. Ahora estamos con esto. Yo creo que... Mira, 1 o 2 directetes yo creo que ya se termina. Pero veremos. Veremos qué sucede. Veremos qué pasa. Alzo, me voy a hacer nada. Dale, buen provecho. Fideo con salsa de cabra. Buen provecho, Cero. Que lo disfrute. ¡No! ¡Ay, me agarró! En llamas. Buen golpe. Hora de los puños. Como la guerra de banda de GTA San Andreas, solo que aquí nada más se pinta de verde cuando conquistas un territorio. Exactamente. ¿Sobreviven? ¿Cómo que sobreviven? ¿Cómo que sobreviven? Principio del final. ¡Cállese! De todo. ¿Cómo que sobreviven? Yo quiero jugar los GTA. ¡Para jugando! Se vendrán, Riz. Es un sí. Uy, el narrador lo confirmó, ¿eh? ¡Ay, me está metiendo presión el narrador, eh! Tienes que sincronizar las pinzas. Listo. A ver, hacete un chistaco de la lavadora. Sí que le has dado un buen lavado. Le has dado un buen lavado. Pero... ¿Qué? ¿Qué hace acá? ¿Pero qué hace acá? ¿Pero qué hace acá? Agua de Hugo. ¿Qué hace acá este patete? No entiendo qué hace ahí. Capturitas. ¿Qué? Pero... Ay, bogué el caso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, las capturas que estoy sacando. A ver qué me dice. Dice que disfrutes del día. Dice que os veréis más tarde. Ah, vive. Está chill de cojines, ¿eh? Bueno. Cuando la vida me golpea, no. Ahora mi esa, pasámela, por favor.
Me dio envidia. Sí, está chill de cojines. No tiene que explorar el mundo. Solamente tiene que estar ahí, chill. No tuvo que sacar logros. Nada. Solo está tranquilo, pegándose un bañito. No, nada por acá. Nada interesante. Me falta... ¿Qué me falta? A ver. Sí, faltan un par de cositas. Zona subterránea. Eso debe ser lo que me está faltando. Eso sí, mi amigo lo arregló desde la última vez. Lo rompimos por clavarle un chuzo a la salamandra. Acá arriba. Qué bonito es estar en una piscina. O estas inflables, no sabe nadar. No, yo tampoco. No nadie, nunca en mi vida. O sea, una vez hace mucho tiempo había visto como lo básico para no ahogarte. Pero nadar no sé. Me quedó un poco en la cabeza algunas cosas básicas para no ahogarte. Que no es lo mismo que saber nadar, claramente. Pero bueno. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y no te da curiosidad? La verdad que sí. Pasa que yo tengo una sensación del agua entrándome en los oídos y lo detesto, lo aborrezco. O el agua en los ojos. Y es que no puedo. Va a ocurrir algo. No sé. No puedo. Para acá. Parece que está de buen humor a pesar de haber quedado aquí a su suerte. Ha oído que tienes compasión y confía en que tu naturaleza... ¡Wow! ¡La compasión! Te pide que hagas lo correcto. Mi conciencia, no como que todos me hayan dicho lo mismo. Bien, falta esta parte de acá. Hola de nuevo, señor Jaritos. ¿Cómo va? De Caspiro dice... una pregunta. ¿Todo lo que recoge sirve para algo o solo está para saciar el síndrome de Diógenes? No, sí sirve. Sirve. Caspiro, sirve como... O sea, sirve para... Y también para... Ay, casi me olvido. También para... Buen golpe. No, sí, puro síndrome de Diógenes. En llamas. En llamas. En llamas. Facilito. ¿Qué pasó? No entendí qué acabó de pasar, Hola, papu. No. A por todas. Ay, qué rompehuevos, boludo. Se fue para... Ahí está. No. What? Agarró el... Se equivocó y agarró el monstruo en vez de agarrarme a mí. Ay, pobrecito. Ay, esa estuvo buena. Se equivocó. Estaba yo al lado del bicho y agarró el bicho. El principio del final. Cállese. De todo. Deberías poder usarlo.
Es un sí. Es un sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que no sé si es una mecánica hecha a propósito o un bug. Che, buena la pregunta. ¿Será a propósito que se puede hacer? Está todo re bugueado. Ta madre, me quedé atascado. Bien, vamos a... Voy a ver dónde está el cosito que me falta. Y ya lo agarramos y nos vamos. Acá. A ver. A ver. Quiero ver si me sale el nombre de... A ver. Ah, lo ponen... Ay, qué hijo de puta. ¿No puedes poner la imagen más pixelada para que no la pueda ver? Qué hijo de puta. A ver. Creo que acá lo encontré. A ver, Jarito dice, sin duda una obra maestra del séptimo arte incomprendida. Absolutamente. Vaya Guti, que hasta los bugs agregan mecánicas que hace que sea más divertido. ¿Viste? ¿Para qué tomarte el tiempo de ponerle cosas divertidas cuando los propios bugs crean mecánicas en sí mismos? No, sí creo que es algo a propósito hecho, pero... La verdad que no pondría las manos en el fuego, amigo. Menos por este juego, la verdad. A ver, vamos a ver. Hay un loot que no sé si lo agarré. No lo agarré. Acá lo estoy viendo. Este era el loot que me faltaba, no lo vi. Di vuelta a la máquina esta por atrás y no miré acá. Pero bueno. Esto. Es un sí. Es un sí. Bueno, ya habiendo explorado esto, todo esto, ya por hoy lo vamos a dejar, pero la próxima, yo creo que puede ser la última. No sé. Pero yo creo que sí. Si le meto durete, yo creo que sí, porque realmente la gran mayoría de zonas ya la hemos visto. Los lugares que me ha faltado mirar están como zonas intermedias o algo así. Algunas que ni siquiera tienen tienen ítems que siguen saliendo en grises, no sé por qué. Hemos ido a varias. Así que sería más que nada ir a los puntos estos de misiones, explorar un poquito acá los alrededores. A lo mejor miro alguna que otra zonita que vea, que me acuerde que tal vez haya pasado por ahí, pero no haya looteado. Probablemente. Todo ese loot, ¿para qué lo voy a usar? Para quemarlo en la hoguera. Pero bueno, y acá tenemos también la guerra esta de tribus. Sí. Aún no te puedes ir, se te olvida algo. El arbusto. Maldito arbusto bugueado. Oh. Vamos a abrir el cucorete. Y nos vamos a despedir por hoy. Vamos. Acá, cucoro. Vamos. Bueno, los logros más jodidos los hemos sacado. Hoy ha sido Directete haciendo los logros más pesados, que eran los de los farmeos estos por tiempo. Nos pusimos a hacer algunos de los otros. Prácticamente me quedan 3 logros nada más.
Así que, y de los 3 logros, 2 se van a hacer con lo de las guerras de las tribus y el último tengo que ir a buscar una cosita, bastante simplón. Ahora se imaginan que está bugueado y no lo puedo hacer. Esperemos que no. Pero bueno, vamos a... Esto por acá. ¿Cómo va esa garganta para la próxima? Squirrel está en un estado no recomendable. Mira, si no subo el tono para hablar, como hago siempre en los directos, mi voz suena así. Así suena mi voz con lo ronco y lo afónico que estoy. Así suena. Pero para que ustedes no me escuchen así, subo un tono y empiezo a hablar así, que ahí no se nota tanto. Porque si hablo normal se me escucha así. Así, ese es el estado en el que está mi garganta, Pop. Bueno, a ver, entrenar. Subamos el tonito de nuevo. Sí, fresco como leche, sí. Sí, parezco, mira, parezco más Zane hablando así que cuando lo intentaba imitar. O sea, parezco más, se escucha como una cosa rara en la garganta. Como que, no sé, no quiero hacer muchas semejanzas porque... Bueno, ya saben, no spoilers. Tiki tiki, taca taca, tucu tucu, vámonos. Suenas como mi abuelo. ¡No! ¡No! ¡No me digas así! ¡No! Bueno, a ver, Cucorete, a ver. Ahí está, mirá, no se bugueó. Vámonos, pibe, no se bugueó, loco. Bien, esto acá, tucu, ya saben, signo de exclamación, Cucorete para aparecer al. ¡No, mi color! Soy ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Riz, es verdad, seleccionaste el modo difícil. Vamos a poner la musiquita, tucu. ¿Dónde está la musiquita? Acá, musiquita de despedida. Vamos a hacer un reinicio. Vamos a hacer un Battle Royale con 8 moneditas nomás de recompensa. Hoy estoy greedy. 8 moneditas de recompensa. Además que se compraría en la esquina enseguida, ¿viste? 8 monitas. A ver quién gana el Battle Royale. Bueno, como digo siempre, muchísimas gracias por estar. Gracias, a ver, soy Mario, bro. Pero muchísimas gracias por haberme acompañado. Estaba muy alta la música, creo. Muchísimas gracias por haberme acompañado al directete de hoy, gente. A quienes lo ven resubido en YouTube también, muchísimas gracias. A quienes se toman el tiempo de comentar. A los miembros de YouTube también, muchas gracias. A los subs acá de Twitch, quiero agradecer mucho, muy especialmente. Que después, bueno, agradeceré con sus respectivos glock. Pero muchísimas gracias, señor Squirrel y señor Defe, por las tremendas donaciones que se han mandado. La verdad, tanto Squirrel como el buen Defe se han turbo mamado hoy. Así que muchísimas gracias a los dos. De corazón, muchas gracias. Muchas, y se lo seguiré diciendo. Muchas gracias. Perdón, me emocioné un poquito. No vi quién ganó, hermano. ¿Quién ganó? ¡No vi! ¡Me lo perdí! ¡No! Ah, ¿ganaste Burry? ¿En serio? Me lo perdí, la puta madre. Riz ganó. Mirá, la skin. La suerte de la skin nueva. La suerte. Mirá ese crítico que le pegaste allá. No. Uy, para que Yaconito te devolvió el crítico, ¿eh? Ojito. Dale, Yaconito, que ganás. Vas a ganar, Yaconito. Yaconito, vas a ganar. Ahí le falló. Yaconito, vas a ganar. ¿Qué podría salir mal? Te pegaron un crítico. El poder de la mufa. Bueno, muchísimas gracias, tanto al buen Squirrel como al buen Defe. Gracias por el tremendo apoyo que han dado. Muchísimas gracias. Gracias al señor Citrorejan por el buen Prime también. Gracias al buen Zip por la raid que ha dado. Gracias al buen Aldebarán por el follow también. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la compañía, gracias por estar en el directete hasta ahora. Señor Lobo Negro, señor Manuel Nero, señor Jarito, señor Amaezon, señor Squirrel, señor de Caspiro, señor Citro Orejan, señor Chaconito, Cero, Riz, Amaezon, Squirrel. Estoy salvando no a los mismos, pero bueno. Gracias, Jonoe que se pasó, Sakumin que se pasó a tirar agua también, el buen Aloy Fisher, el buen señor Aloy Fisher que también se ha pasado, el buen Argos también, muchas gracias. Gracias a todos.
Y nos estaremos viendo. No me expongas, no me expongas. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Se rompió la música. Oh dear.